buenos días y bienvenidos a nuestra casa, a la Universidad Católica de Chile. Muy contentos de recibirlos. Primero, los saludos formales, ¿no es cierto?, a nuestro vicerrector académico, profesor Mario Ponce, al decano de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no es cierto?, de la Universidad Técnica de Múnich, profesor Urs Gasser, a todos nuestros invitados que nos van a estar acompañando hoy día en el seminario, hoy día y mañana, y por supuesto, ¿no es cierto?, al público y a todo el equipo del Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Para nosotros es una tremenda alegría poder organizar este evento y una segunda alegría es que nos vengan a visitar a nuestra casa. Mientras más gente pueda venir a la universidad, sentimos que más personas, ¿no es cierto?, más estamos cumpliendo nuestro cuarto rol de la universidad, que es poder afectar, ¿no es cierto?, la vida de las personas de forma positiva. El proyecto de estandarización en materia tecnológica se da a propósito de un fondo muy generoso de la Unión Europea que nos financia el poder hacer esta actividad y otras que se vendrán, en el cual lo que buscamos es cuestionarnos de qué es lo que está pasando en materia de estandarización, ¿no? Y como vamos a ver en la lógica de este día y de mañana, un desafío grande que tenemos como sociedad es que estamos regulando cosas que son multinacionales, estamos regulando instituciones que nos encontramos, o empresas, ¿no es cierto?, que se encuentran en diferentes países pero bajo distintas lógicas. Por tanto, la estandarización no solamente va a generar la posibilidad de que el enforcement o que la aplicación de normas tenga un efecto real, sino que además nos va a generar estándares de diligencia, ¿no? El derecho se ha perdido, lo vamos a ver más tarde también de las presentaciones, el derecho ha perdido su lógica universal a propósito de los diferentes estándares, ¿no? Y requerimos tener una discusión profunda para volver, ¿no es cierto?, a que el derecho resuene de forma similar en todo el planeta. Por tanto, hoy vamos a conversar, ¿no es cierto?, los cuatro temas principales: inteligencia artificial, que es una locura si nosotros vemos lo que está pasando, protección de datos personales, Fintech y economía digital en general. Con eso simplemente las palabras de bienvenida y agradecer particularmente al equipo del Programa Derecho, Ciencia y Tecnología que ha hecho posible este evento. Y sin más le dejo la palabra a nuestro vicerrector académico, profesor Mario Ponce. Muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias, profesor Aranguis. Quiero saludar a los invitados de la Universidad Católica que nos vienen a visitar hoy, que vienen a este seminario. El profesor Aranguis ya dio probablemente todos los conceptos que la autoridad debiese dar. Y esto no es una queja, profesor Aranguis, sino que simplemente me alegra porque con eso puedo cambiar un poco el tono de una bienvenida a nuestra casa que se las damos con mucho cariño, con muchas ganas de que podamos compartir todo lo que sabemos, todo lo que pensamos, lo que reflexionamos, lo que investigamos. Y puedo contarles un poco unas palabras de apertura quizás más contextualizadas respecto del evento mismo. Cuando Matías, que somos amigos ya hace un buen tiempo, me invitó a este seminario, conferencia, me dijo: te quiero invitar como autoridad para que des una bienvenida, que es la clásica, que ustedes se la pueden pedir a ChatGPT y les sale exactamente todas las palabras que un vicerrector tiene que decir en una conferencia internacional como esta, pero me dijo: quiero que hagas algo más entretenido. Y eso es una invitación muy tentadora, muy desafiante. Entonces yo me voy a desplazar de aquí hacia allá. No me voy a quitar la corbata, pero voy a desplazarme hacia allá y voy a tratar de hacer una conversación. Quizás me van a pasar aquí los muchachos técnicos. Muchas gracias. Para que la gente que nos está viendo, que está grabando, se quede. Y quiero contarles una reflexión, y quiero apoyarme en la presentación, una reflexión acerca de la ciencia, que de alguna manera no es el centro de hoy. Yo soy matemático, soy científico, entonces para mí es mucho más cómodo hablar de ciencia, pero creo que es relevante para la discusión que vamos a tener hoy. Yo siempre le pregunto a la gente, esta discusión la trato de hacer con niños, niñas, adolescentes y gente un poquito mayor como ustedes, y les pregunto: ¿qué mueve a la ciencia? ¿Cuál es el motor de la ciencia?
y espero que participen. A ver, ¿qué mueve la ciencia? La curiosidad, extraordinaria respuesta. Siempre es la primera, lo cual no deja de ser una gracia. El bienestar, por acá, allá atrás en la galucha, ¿no? La investigación, y aparecen estos conceptos muy bonitos. Yo no quiero responder a esto ahora, quiero que los próximos 50, ¿cuántos minutos me dio usted, profesor? No, si quiero, todos queremos escuchar el panel, pero quiero que vayamos avanzando un poquito hacia, no sé si la respuesta, pero sí alguna aproximación, y me gusta usar la astronomía a mí. ¿Por qué me gusta usar la astronomía? Porque la astronomía es un lenguaje más cercano para la gente. Si yo hiciera esta pregunta en torno a la matemática, la gente ya estaría parando, se estaría mirando la hora, que a qué hora es el coffee break, ¿cierto? Vamos a hablar de astronomía, para los astrónomos la vida es más fácil. Y hay una pregunta que me gusta hacer: ¿quién quiere ser millonario? ¿Cierto? Sí, todos levantamos la mano, yo les digo no estudien matemáticas, ¿cierto? Y ¿cuál es el personaje más importante de la historia de la astronomía? Para ustedes, es verdad que es una pregunta abierta y todo. Yo les traje aquí 4 personas. La primera, Copérnico; la segunda, Tycho Brahe; la tercera, Johannes Kepler; y la última, un tal Isaac Newton. ¿Cuál es el más importante para ustedes? A ver. Copérnico. A ver, hagamos una votación, ¿sí? Quiero que levanten la mano los que votan por Copérnico. ¿Quiénes son los copernicanos? Mira, hay harta gente copernicana y que los hubiesen quemado ustedes hace 500 años, ¿sí? ¿Quiénes votan por Tycho Brahe? Interesante. ¿Quiénes votan por Johannes Kepler? Muy bien, los keplerianos allá aparecen, los fanáticos de Kepler, hay harto por allá atrás, ¿sí? Y Newton. Mira, yo sabía que en los ámbitos del derecho Newton era más famoso, más conocido. Algo me está pasando con el pasador que me tiene... Perfecto. Ustedes ya se dieron cuenta que yo no hice el recuento de votos, pero esencialmente las respuestas son siempre así. Ley de los grandes números, ¿sí? Mucha gente vota por Copérnico, Newton, pero lo que es inamovible, pasa en cualquier ambiente, es que por Tycho Brahe vota muy poca gente, y de hecho esta vez no votó nadie por Tycho Brahe. Yo les quiero preguntar por qué. Sean honestos, porque no... A ver, profesor Arangui, dígalo fuerte, por favor. Porque no lo conozco. ¿Quién tampoco conocía a Tycho Brahe? ¿O no lo conocían? Muy bien, excelente, me encantó este público. Porque ¿saben de qué les voy a hablar? ¿Por qué no conocen a Tycho Brahe? Yo les voy a explicar por qué no lo conocen. Entonces esta presentación se llama No se habla de Tycho. Por alguna razón no hablamos de Tycho. Y quiero que entendamos por qué, y es súper atingente a la conversa de hoy día y a esta pregunta. Hemos mirado el cielo toda la vida, ¿cierto? Hemos mirado el cielo para todo, nos interesa el cielo, nos interesan las estrellas, no tenemos que ser personas de ciencia, intelectuales, para maravillarnos con esos puntos blancos que a veces titilan en la noche. Un niño de 4 años mira el cielo y se maravilla. Y lo hemos encontrado en todas las civilizaciones, babilonios, en grabados medievales europeos, mapuche, egipcio, donde usted vaya. Cualquier civilización ha marcado estrellas y se ha preguntado qué hay ahí arriba. Y esa pregunta ha sido un motor, la curiosidad, ¿cierto? Y si uno empieza a revisar, voy a hacer un recorrido por la historia de la ciencia muy rápido. Este es el primer modelo que teníamos, ¿cierto? Es un modelo en que el planeta Tierra, donde nosotros estamos, está en el centro de todo. Nos dimos cuenta que los puntitos a veces se trasladaban, pero a aquellos que se movían les llamábamos planetas errantes, ¿cierto? Y creíamos que se movían en esferas centradas en la Tierra y que en el infinito había unos puntos blancos llamados estrellas fijas. Esta idea que parece estúpida hoy, ¿cierto? O parece propia de conocimientos poco educados, es la idea de un tal Aristóteles, que alguna gracia tenía intelectualmente. Lo podríamos discutir, pero es el modelo aristotélico. Y que perduró por muchos años. Fíjense que tuvieron que pasar 500 años para que siguiéramos poniendo la Tierra al medio, pero ahora en lugar de esferas
pensáramos que había unas ciertas interacciones entre estos puntitos que se movían como unos bracitos, y hubo un señor, Claudio Ptolomeo, que propuso este modelo de los bracitos, y con eso le permitió después a una señora, Hipatia, una matemática, pero miren la cantidad de años que tuvieron que pasar, que pudo hacer cálculos que permitieron con este modelo predecir, porque a veces nosotros queremos entender para poder predecir cuándo va a haber un eclipse. De hecho, no solamente predecir eclipses, a veces queríamos predecir en qué lugar iba a estar Tauro, ¿cierto? Para poder iniciar una guerra, terminar una guerra. La ciencia, la astronomía y la astrología siempre estuvieron muy ligadas. Así que habían pasado, estábamos ya en el año 400 de esta era, cuando todavía poníamos a la Tierra al centro. Pasaron 1000 años, años oscuros, años medievales, pero 1000 años, hasta que alguien valiente, más que un intelectual, un valiente, dice, el Sol está al centro. Y nosotros somos una roca más que gira en torno al Sol. Y eso no es solo un cambio de modelo geométrico del cielo, es un cambio de donde nos situamos como seres humanos, ¿cierto? O sea, no es lo mismo ser el centro del universo que ser una roca más, y uno se empieza a cuestionar los orígenes del poder, de la divinidad, y este valiente es su favorito Copérnico, ¿cierto? Que es un valiente, por sobre todo es un valiente. Y después viene otro valiente, que es Galileo, que lo defiende, que trata de probar que Copérnico tenía razón, pero miren la distancia del tiempo, si aquí la vida cambia en 5 años, pero para esta gente la cosa era mucho más lenta. Y Galileo, que fue muy valiente, estableció cosas muy serias en la ciencia, ¿sí? Como por ejemplo el pensamiento crítico profundo, y Galileo tuvo que enfrentar a la Inquisición y toda la historia de Galileo con la Inquisición. Entonces, para llegar al modelo que hoy día entendemos, pasaron muchas cosas. Quiero que miren las épocas, entre que muere Copérnico y Galileo empieza a ser productivo, que es en 1600 más o menos, cuando desarrolla un telescopio, aparece mi personaje favorito. El que ustedes no conocen, y que a partir de hoy espero que conozcan, pero yo quiero que entiendan por qué no lo conocen. Esa es la buena pregunta. Y aparece este señor que está aquí, Tycho Brahe. Tycho Brahe, miren la época, nace después que muere Copérnico, muere antes que Galileo empieza a hacer sus primeras publicaciones importantes. Tycho Brahe era un noble danés, de una nobleza europea más pobre, más humilde que una nobleza probablemente francesa o alemana de la época. Era un noble danés. Y Tycho Brahe era un tipo medio raro. De hecho, su nariz fue cortada en un duelo por espada. Dicen que por una pregunta de matemática. Era un chico que nació en las cortes danesas y empezó a vivir la vida de las cortes danesas, de las cortes europeas, que es una buena vida a pesar de todo. Es una vida de excesos, de privilegios, y empieza a observar el cielo de una manera distinta como la habían hecho antes las personas. Uno dice, ¿qué tan distinto puede ser mirar el cielo? Él empezó a observarlo de manera metodológica. Anotaba, pero con una precisión nunca antes vista, la posición de Venus y de Marte. Y la anotaba todas las noches. Algo que no había ni siquiera hecho Copérnico. Lo de Copérnico era una observación, pero además basado en cierta reflexión, casi filosófica del mundo. Este hombre miraba con una precisión metodológica que nos hizo cambiar el cómo construimos la ciencia desde ese momento. Él nos heredó el rigor científico. Tycho Brahe nos hereda el rigor científico. Tanto así que un día descubrió, mirando un lugar del cielo, descubrió una estrella. Ustedes dicen, pero ¿cómo va a descubrir una estrella? Él sabía que en cierta zona del cielo no habían estrellas. Y observó y vio una estrella. ¿Qué es lo que vio? Vio nacer una estrella. Lo comunicó a los astrónomos europeos y se hizo famoso en toda Europa. La gente lo empezó a invitar, empezó a ver que existía y su vanidad empezó a crecer. Y cuando uno le crece la vanidad, le crecen las ambiciones, ¿cierto? Empieza a tener acceso a otras cosas. Ya las fiestas no eran solamente con los amigos daneses, quizás eran en salones franceses, donde se pasaba mejor en esa época, dice la gente. Entonces descubrió que con su metodología logró dar un paso. Además descubrió que Aristóteles no tenía razón, porque las estrellas al infinito no estaban fijas. De hecho nacía una estrella. Era algo muy nuevo. Entonces, a partir de esos descubrimientos, él recibe un regalo. Y le regalan una isla. Una isla para él solo, Uraniburgo, en Dinamarca.
Y en Uraniburgo, el príncipe de Dinamarca lo instala, y él instala los observatorios astronómicos más sofisticados hasta la época. Desarrolla sextantes, cuadrantes y observa el cielo como nunca antes nadie lo había hecho. Y establece bases de datos increíbles. Las primeras bases de datos profundas, estructuradas, que no tienen nada que envidiarle a muchas de las que ustedes mismos utilizan. Las bases de datos de Tycho son las primeras bases de datos realmente potentes, profundas que hemos tenido como seres humanos. Yo puedo decir que él inventó la ciencia de datos. Él inventó los estándares de datos. Nadie había anotado así las cosas. Se creaban tablas de efemérides, pero este tipo creaba tablas de observaciones precisas. Ustedes dirán, chuta, ¿por qué no conocía a Tycho entonces? Porque en el resto del día, Tycho era un vividor. Tycho en su isla era el patrón de la isla, era el señor feudal de la isla. Tenía enanos de mascotas, le gustaban las fiestas, tenía hartas pololas y la gente dice que eso era malo en esa época. Tenía una vida disipada de muchas fiestas, mucho alcohol y todas las cosas que te da ser el rey de una isla. Entonces, por un lado, tenía toda la virtud de la ciencia, pero por otro, tenía todos los grises de la humanidad. Y Tycho estuvo enfrentado a una situación clave en su vida y quizás en la vida de todos nosotros. Él quería trascender, por supuesto. La vanidad de ese científico que va descubriendo y se da cuenta con este método, consigue ver cosas que nunca nadie había visto antes. Y estaba frente a dos modelos planetarios. El modelo de Ptolomeo, con la Tierra al medio, que era un modelo que cada vez fallaba más y contradecía observaciones, pero nos ponía a nosotros como seres humanos al centro. Y el modelo de Copérnico, este valiente que nos había puesto como una roca más en el cielo, lo cual hacía tambalear no solo la estructura de los astrónomos, la estructura de la humanidad completa. Y él quería trascender. ¿Cómo se trasciende cuando uno quiere explicar la pregunta más profunda del sentido de la vida y todo? Él dijo, voy a crear un modelo, el modelo de Tycho, que sea el modelo de la verdad y que trascienda. Pero estaba entre estos dos y él tenía que crear algo nuevo y además algo que se acomodara a su vida. Un rigor extraordinario, pero por otro lado, una zona de confort, de buena vida, de acceso a recursos, que solo lo tenía por contentar a las autoridades eclesiásticas, a los príncipes, a los reyes. Así que Tycho decide este modelo. Mírenlo bien, parece una estupidez, pero el tipo que fundó el rigor de la ciencia decidió que este era el modelo que iba a establecer. Fíjense que pone a la Tierra al medio. La Tierra al medio, porque era necesario para establecer la cosmovisión humana, y el Sol girando en torno a la Tierra y todo el resto girando en torno al Sol. Parece una tontera, pero este tipo famoso, es increíble que ustedes no conocen, enfrentado a una decisión ética, podemos decir, donde los datos le decían una cosa, le decían esto, y su comodidad le decía esto, decidió dar esta respuesta intermedia. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez en su vida? ¿Cierto? Si ese es el problema, que no es solo Tycho. Le estoy contando que Tycho fue olvidado por hacer cosas que todos, ojalá, no hagamos, pero que hemos llegado a hacer. ¿Cuántas veces la verdad, el rigor, nos dice que tenemos que ir para allá, pero de alguna manera arreglamos la situación, no queremos fallar tanto, encontramos ese camino intermedio que siempre está mal? Y Tycho propuso esto. Por supuesto, propone esto forzado un poco por querer mantener un equilibrio entre poderes y entre lo que está observando. ¿Y qué es lo que se propone? Él dice, yo me voy a morir, estoy teniendo una vida complicada, me está doliendo, porque esa vida disipada hace doler las cosas, ¿sí? O sea, uno llega atrasado a las reuniones, ¿cierto? Le duele por aquí cuando está hablando en público. La vida disipada no es fácil, no se la recomiendo a nadie por tanto tiempo. Entonces Tycho lo que decide es contratar a alguien brillante para que lo haga trascender. ¿Qué se hace cuando uno tiene un problema y quiere a alguien brillante? Se llama un matemático. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Ya lo sabemos la historia. Y llamó a este matemático, a Johannes Kepler, que también era el favorito de algunos de ustedes. Y le entregó sus datos. Le dijo, Johannes, le hizo firmar un contrato. Aquí están mis datos, te voy a financiar
y te voy a financiar para que tú pruebes que mi modelo es el correcto y yo trascienda después de mi muerte. El problema de Kepler es que era matemático, pero además, frente a este conflicto ético, optó por el rigor y optó por la verdad que emanaba de esas observaciones. Tycho muere y a los pocos años Kepler descubre que de los datos de Tycho, del rigor de Tycho, de algo que estableció solo Tycho Brahe, emerge este modelo planetario. Perdón, algo pasó. Emerge este modelo planetario. El Sol al centro y todo el resto girando, esta vez no en círculos, sino que en elipses, en huevitos en torno al Sol. Eso emerge de los datos de Tycho, las 3 leyes de Kepler, que uno puede decir es el primer momento en que los humanos establecemos leyes de la naturaleza. No hay otras leyes previas del nivel de potencia física que tienen las leyes de Kepler. Emergen del trabajo de un vividor. De un vividor que fue olvidado por ustedes porque frente a un conflicto ético tomó la decisión equivocada. Pero sí tenía estándares de datos. Lo que no tenía probablemente era estándares de cómo hacerse cargo de lo que los datos le decían. Así que es súper interesante. La ciencia moderna se basa en el trabajo de un vividor. Por supuesto, no solo la ciencia moderna, después viene 80 años después, Isaac Newton, ¿sí?, que es mi favorito de verdad. Lo que pasa es que no era un vividor tan entretenido, no lo pasaba tan bien como Tycho Brahe. Con el cuento de la manzana, Isaac Newton lo que tenía que hacer era tratar de modelar el movimiento de las cosas continuas, ¿cierto? Porque la matemática que teníamos hasta el momento permitía contar 1, 2, 3, 4, había cierta geometría, pero modelar esto no teníamos herramientas matemáticas. Y él inventó una herramienta matemática. ¿Saben cómo se llama? Se llama cálculo. Inventó el cálculo. Cálculo diferencial e integral, que son unas fórmulas raras, las derivadas, y con ese cálculo él modela el movimiento y él dice que las cosas cambian su velocidad dependiendo de la fuerza que les afecta. Eso es el gran Newton. Si uno mete eso que está ahí y dice la fuerza que le afecta a un objeto atraído por otro es eso, y lo mete a una pizarra y calcula, llama a un matemático, lo que emergió de este modelo matemático teórico de Newton, ¿saben qué fue como explicación para los planetas? Esto. El mismo modelo de Kepler. Si se fijan, esto no valida a Kepler, es al revés. Kepler valida a Newton. Porque el modelo de Newton es un modelo teórico. Decir que así se atraen los cuerpos es una propuesta que Newton hace en el papel. Decir que el cambio de la velocidad de algo es igual a la fuerza es una propuesta en el papel. Lo que hizo que Newton fuera validado fue que sus cálculos coincidían con las leyes de Kepler. Eso valida a Newton. Sin Kepler no hay Newton. Pero de verdad, ¿de dónde viene el trabajo de Kepler? ¿Qué valida a Newton? Son las observaciones de Tycho Brahe. Son los datos de Tycho Brahe los que calzan perfecto con el modelo matemático de Newton. Entonces uno puede extender esta conversa toda la mañana, pero no lo voy a hacer, voy a ir parando por acá. Lo que valida el desarrollo de la ciencia, porque una vez que aparece el cálculo diferencial integral, toda la ciencia empiezan a alimentarse de él y empiezan a modelar y a hacer evolucionar las cosas, es el trabajo riguroso de estandarización, interpretación de datos. La estandarización la hizo Tycho, la interpretación rigurosa la hizo Kepler. Y eso nos permitió tener Newton y nos permiten historias largas. Solo para resumir y saltar al siglo XXI, ¿sí? Vamos a hacerlo en 2 segundos. Mis 2 personajes favoritos. Por supuesto, esto de tener un montón de datos que eran los observados por Tycho y buscar una trayectoria, ¿sí?, que calce con los datos se llama inferencia estadística, ¿cierto? Eso es de 1801, Carl Gauss. Y la hemos desarrollado y hemos ido a hacer calzar datos con curvas que ya no son de grado 2, con curva de grado 6, con lo que sea, que es fijar a partir de datos, encontrar algunos parámetros, 10, 15 datos, se llama inferencia estadística. Tuvieron que pasar 150 años para que aparecieran objetos como este, ¿sí?, que ya en lugar de fijar 10, 5 datos, quiere fijar 1000 parámetros a partir de datos. Y uno fija 1000 parámetros a partir de datos y estos objetos se llaman redes neuronales. Redes neuronales. Y tuvieron que pasar
unos 60 años después, diría yo, 2010, 2015, para que la gente agarrara millones de redes neuronales y las pusiera una al lado de las otras en capas, y le generara contexto, y se generaron los transformers o los LLM. ¿Sí? Pero fíjense que viene de esta tablita. ¿A qué dan lugar estas tecnologías? Bueno, por ejemplo, esta tecnología nos permite explorar el universo, y la inferencia estadística les permite a varios de ustedes trabajar, ¿cierto? Si usamos inferencia estadística. Ahora, si uno pasa a las redes neuronales, aparecen cosas como reconocimiento de la patente en el tag, los reconocimientos faciales, etcétera, la inteligencia artificial pregenerativa. Y cuando uno tiene estas tecnologías, que no son más que esto llevado al extremo, aparece la inteligencia artificial generativa. ChatGPT, que me ayudó a hacer esta presentación, de hecho, esta mañana. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es que el motor de la ciencia es la curiosidad. Miren, voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Cuál es el motor de la ciencia? Y aparece, la búsqueda de la verdad, la vanidad, el bien común, y a mí me gusta esta, que ya vieron que es mi respuesta favorita, es la humanidad. Porque todas las respuestas que me dieron ustedes eran respuestas virtuosas, ¿cierto? Curiosidad, bien común, la investigación, todo tiene que ver un poco, está teñido de algo positivo. Pero si uno estudia realmente la historia de la ciencia, no es más que la humanidad expresándose con ciertos rigores y con ciertos grises. Y para mí el personaje que representa a la ciencia es el gran Tycho Brahe, que espero que no lo olviden nunca más. No tiene por qué ser su favorito, pero ya lo conocen, no lo van a olvidar más. Tycho Brahe era desconocido para ustedes justamente por algo que ustedes trabajan todos los días, que es cómo hacer que a partir de datos que hay que cuidarlos y entregan información y entregan verdad, tomemos las decisiones correctas. Y la decisión correcta significa aquella que emerge de manera sana, honesta y rigurosa de esa información. Tycho Brahe no lo hizo y fue olvidado. ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Tycho Brahe? Muchas gracias. Agradecemos al profesor Matías Aranguis por dar inicio a esta jornada y al vicerrector académico, el profesor Mario Ponce, por su presentación. A continuación, daremos inicio al panel 1, Regulación y estándares en protección de datos, perspectivas europeas y latinoamericanas. Nuestro primer panelista es el profesor Urs Gasser. Él es rector de la Hochschule für Politik, decano de la School of Social Science and Technology y profesor de Políticas Públicas, Gobernanza e Innovación en Tecnología en la Technical University of Munich. Profesor Gasser, adelante, por favor. Good morning. It's such an honor and pleasure to be here. Thank you so much to our hosts today for having us. And thanks, Vice President, for this amazing opening speech. I think it's perfect to open with a big picture reflection on the history of science and the role of science in today's society. And in some ways, the panel that now follows we'll talk about data protection law and issues like that, but I think it builds right where you left it. Because what you've seen in the presentation by Mario is a quest by mathematicians, by scientists, to model the world, model the universe, to understand planetary systems, to understand the natural laws. And we've seen mathematicians play the key role in that. And you led us all the way to generative AI and ChatGPT that many of us may be using. But there is a parallel story that one could tell. You know, the law school is just next door. And that's the story of finding the models of society, of not discovering the natural laws, but to create
the laws of our societies. And similarly, you know, this has been a struggle throughout legal history. We've tried many different ways how to organize our lives as societies. And the invention of law and the rule of law has a history of 4,000 years. So there's a parallel story to the one of science, which is about how do we create the rules and norms by which we want to live together. And in some fundamental ways, I think we're at an inflection point today. Like we are with AI and the possibility of artificial general intelligence. We're at an inflection point where we have to reimagine and rethink the role of law in society and what kind of laws we need in the future where machines and humans start to work together more closely. And that's a question of, also a question of models, not in the technical or mathematical sense, but in the social physics sense. The models of society, the operating systems we want to live by as we move forward, the kind of institutions we need to live together peacefully, hopefully, for the decades to come. And so my short presentation, I promise will be short, is one implementation of this larger question. What kind of models should we have, and how do we create these models? Not in the mathematical sense, but in the political sense, in the sense of society finding a way how we organize our lives, how we understand our living together at this inflection point where machines have human-like intelligence. And I will narrow it down and use the example of data protection law because that's the topic of the panel. But I will share with you over the next 7-8 minutes what I'm currently thinking about. So this is not giving a lecture, this is sharing what I'm thinking about, and I hope it piques your interest. So for the past 30 years or so, definitely since the 90s, but going back to the 1970s, the question of data has become key. The question of data governance and regulation of data, right? This has been now, of course, at the forefront with the rise of big data, with digital transformation. We have seen enormous amounts of data that become available. We all leave data traces, right, in our interactions online with our mobile phones and the like. And so the question has become very vital. How do we create these models now in the legal sense that govern the data? And this has become a really hard question because we've seen, of course, an acceleration in computing power in parallel, which allows to analyze the data and use the data, for instance, to make predictions about our futures. Who gets a bank loan? Who gets admitted to college? Who's at risk to commit the crime? These sorts of analytics. And so how do we deal with these new possibilities and promises that data brings to us, having these powerful tools you alluded to, but also how we mitigate the possible harms and risks of discrimination, for instance, of bias, of privacy invasions. Now, for many years, the story was Europe has the answers. Since the 70s, Europe has been a leader in data protection law. And how many of you are familiar with this term, Brussels effect? How many? Have you ever heard of it? Some of you. So the idea was that many countries, including Latin American countries, including Chile, were looking for the model how Europe regulated data and created data protection regimes. And the Europeans were pretty proud of that achievement, to have robust data protection frameworks in place. And the theory went
and the practice as well, that Europe has become so strong that many companies around the world, like the Microsofts and Googles and Amazons, would actually comply with European data protection law because it set the gold standard. And once you set and you're compliant with the gold standard, you can roll out business globally, assuming that once you meet the gold standard, you're fine wherever you do business, right, in this global economy. But it was not only companies, some sort of looking towards Europe and the data protection standards, it was also other countries. So from Asia to Latin America and everything in between, you've seen countries starting to find inspiration when crafting new data protection laws, finding inspiration in Europe. Actually, at times copy and pasting the European regulations, including the Data Protection Directive and recently the GDPR. Many of you may have heard about the General Data Protection Regulation, which is kind of the core law in Europe of data protection. Now, the argument I would like to make today is maybe at this inflection point, we have to shift gears. And maybe going forward, Europe may not be the model for the world. And I'm saying that as a European. This doesn't make me very popular in Europe, by the way. But I think there is something fundamentally changing right now, why Europe may not be longer this gold standard setter. And the reasons are twofold. One, even in Europe, there is increasingly disagreement what the law should achieve and accomplish. Because, as we'll see, data protection, of course, is a very important concern and is a right that needs to be protected. But on the other hand side, we live in an age where we need the best data available to solve some of the globe's most pressing challenges, whether it's climate and global warming, or whether it's a pandemic and public health, or whether it's social injustice, or future of education. We need the best data and the best technology to address some of today's biggest challenges. And that creates a tension. If you think about AI models are trained on vast amounts of data. And that's in conflict with data protection law that subscribe to principles such as limit the collection of data. So these are fundamentally different paradigms that are now clashing. And I don't think Europe has the answers. So this Brussels effect, there is a book I recommend by Anu Bradford outlining this argument that Brussels, which is just a catchphrase for Europe, right, for the European legislator, has become a global leader in setting regulations. My American friends usually tend to say, well, in the US we innovate and in Europe you regulate, right? So it's a little bit that kind of mantra. But I think this Brussels effect is limited going forward. I think what's happening is that the clicker is not working anymore. Can you click one forward? It's not working. So looking at Europe, and I covered that already, and just in brevity of time, I want to be very brief. What we've seen since this kind of emphasis on data protection law is a shift that some sort of embraces what I just shared before, that we need more data to solve some of the biggest problems of our world and of our time. So you see now recently Europe coming up with a European data strategy and with a number of laws that are actually suggesting that we need more data sharing. Again, you see the ambivalence and the paradigm shift between protection of data of the individual and limiting the collection, and on the other hand said, oh, let data flow. We need to share data to figure out and make progress in science and in society. And so that tension creates a puzzle for the European legislator. It creates a puzzle. What is the
pathway forward globally. And so, next slide please. My point today I want to share with you, instead of thinking about the Brussels effect, and instead of looking towards Europe when it comes to the future of data protection, but also the future of data usage, we may want to shift the mind frame and create something like a regulatory learning mindset. We're here in a university, and what I love, why I stick at the university myself, is because it's the place of learning. I learn from my students, I learn from my peers, I learn from books. I love learning. And I think we're at a moment where we don't have models that are up to the task for the challenges ahead. We have to experiment. We have to hypothesize. We have to test, very much like Kepler and the mathematician did in the past. We have to be curious what kind of, not natural laws explain the world, but what human-made laws serve humanity and serve the planet. And so this is, I think, the biggest challenge ahead, to create these learning mindsets and these instances of learning. I'm running out of time, so I skipped this slide, but I captured on this slide, and I hope we can share it, a few learnings right now that we see in Europe around the GDPR and the data protection law. And it's kind of ironic, because in Europe there is now realization that GDPR probably needs an update, and it needs a different way of interpretation. And that comes at the moment, this learning in Europe, where many countries around the world, including Chile, have been heavily influenced by the law that now doesn't live up to the challenges of our time. And so my suggestion is, and my provocation, and what I'm thinking about, is that we here across the world, including in Chile, are not some sort of referencing Europe as a model, but that we're embracing this learning mindset of regulatory learning. And that's not easy, because there are barriers to regulatory learning. One is that I just want to highlight path dependency. So take the example of Europe. Because data protection law was born in the 70s, 1970s, and there's been a whole bureaucracy of data protection authorities administrating data protection law at a moment where new technology was mostly seen as a threat to individual rights, and you can argue there still are. A defensive practice has established itself. So data protection authorities in Europe take the law, GDPR today, and apply it in the most restrictive way you can think of, not using the leeway that the same law actually would afford. And so that creates precedents, decisions. And as the lawyers know, of course, these decisions matter because they set some sort of the path for the next decision. And so we run the risk, as we're maybe at a moment where the old models don't fit anymore, we run the risk to stick with those models because we're not able to fundamentally rethink, not the models to explain the solar system, but to shape the way we work and live together and share and use data. And so, to end with, we, I think, have a big challenge that's both individual and systemic. The individual challenge is here at a law school or in a law school setting, the next generation of lawyers, we have to
train lawyers differently. It's not only that lawyers need to understand technology better. No, lawyers need to understand law better. The 4,000 years of history of law that show that law is something that's not rigid, that's not fixed and set in stone, but law is something that can evolve, is something that has plasticity, has mechanisms of self-restraints built in. And the systemic challenge is that we not only need new mindset and new skills and lawyers who remember what law has to offer in the toolkit, but we need new institutions. We need different institutions, whether it's courts or legislators, whether it's the highest offices, whether it's international organizations. The institutions we have today assume that there is consensus where we want to go as a society or as communities. And they assume that we know which instruments work to get us to that point. But as I suggest, we may have the dual challenge today that we no longer agree where we really want to go, for instance, with AI, or with data protection or data sharing. We're struggling. And second, we are not sure anymore that the tools we have in our toolkit really work to get us there. And so this is a little bit of a challenge to existing institutions. And one pathway will be to resign and be pessimistic and say, okay, everything is hopeless. But I think that's not the right answer. Because we have the power of learning. We have the power of evolution, as we've seen by the Vice President's presentation over century. That's a human and not an AI capability that we can reimagine our future institutions, reimagine our future laws. But in order to do so, we should not look at one single place, but we should focus on what can we learn from each other. Thank you. Muchas gracias al profesor Gasser por su presentación. A continuación, invitamos al profesor Vladislav Formil. Él es Distinguished Professor de la Vilnius University, profesor de Regulatory Technology en la Interdisciplinary Transformation University de Austria y ex-postdoc de la University of Michigan en Estados Unidos, quien nos acompañará de manera remota. Hello, can you hear me? Can you hear me? Yes. Yeah, all right. Thank you. Can you see my screen? Yes. Yes, excellent. So thank you very much. I'm pleased to be, although remotely, in this event. Unfortunately, I couldn't make it in presence. And I really enjoyed the discussion so far, and I think I can really build on what was said before me. Discussion on the importance of laws and rules and how we move from natural laws to society-developed laws or rules, or the paradigms, both society and natural paradigms in sciences, in its conceptualization as defined by Kuhn on what we sort of understand, what the limits are, what we can achieve. And I will talk today about one form of rules and laws, which is standards. Standards set the rules for how we do something, how we produce, how we interact, and about people who develop the standards and where do they come from. So getting us back or bringing us back to universities, to the importance of education. I'll try to be brief, and I want to present
preliminary findings from an ongoing project, which is called Edu for Standards, or Education for Standardization in EU. And the title of my talk today is From Brussels to the Classroom: How to Bring EU Values and Interest into Standards Education. So, when talking about the changing paradigms, the changing laws, the changing perceptions, and talking about standards, I prepared this table to show how understanding of what standards serve and what is the role of the state and whom the policy on standards and standardization is aiming at, who are sort of considered to be key stakeholders of standards and standardization, it has been changing over the last decades. And the standards themselves are relatively recent phenomena. It's less than 150 years for international standard setting organizations. The idea of formal standards, which the documents which prescribe how something has to be built, how something has to be processed, methods, those are all quite recent phenomena. And in the beginning, the states started to intervene when they saw that some areas of practice are unsafe, and we need safer standards. We need standards to boost safety of people who work with technologies, for example, right? And so those originally intervention of state was there to ensure this safety, and education of standardization was in the realm of law and professional education. But then recently, about a decade, a little bit more than a decade ago, they started to talk about responsibility. It came a bit earlier in business, like social responsibility, and then it came also to understanding of how we develop standards, how we use standards. Then they started talking about us societal representatives and whether or not they are sufficiently represented in standard development organizations, and how can we engage interests, or how can we hear voices of societal stakeholders in standardization. Well, still very much the education about standardization was focused on engineering domain and law as previously. So how can we educate professionals who can make sure that standards serve the interests of nation states, international interests of trade, but also that standards help develop safe products, well-functioning products which can function across countries and continents so that they meet certain standards. Now, the new standardization strategy, actually probably the first standardization strategy, which was produced by European Commission, quite explicitly sets a new focus on who the stakeholders are, what kind of specialists we have to educate. And it sort of shifts, once again, the focus away from the governments, from standard development organizations, this time to citizens and societal stakeholders, quite explicitly. If you think how many decisions you have to make, previous speaker mentioned GDPR, which is a good example also for me. So every time I go on the web, as a citizen, as a societal representative, not as a government representative, not as a standard development professional, but as a citizen, I have to make a decision on what does this particular rule and this particular technology that I use and particular standards which are behind, how does it affect me and my interaction with the internet, with this particular technology? What kind of checkboxes I have to click, whether I agree or don't agree, and what does it mean if I agree or don't agree?
I have to be aware of those choices that I'm making. And then if I go on with examples, if I'm buying a mobile phone or I'm buying something, a toy for my kid, and this is likely or almost certainly meeting certain standards, also for interaction. Now, AI, of course, everybody is discussing. And what if AI is learning from my interaction or from interaction of my kid with a toy? I want to know. I want to know what is going on beyond the visible interaction. Where does the data go, and how this interaction affects me in the future? And that can go into the direction or questions related to sustainability, pollution, the batteries, the wires, the other materials they use in one or another product. So it's not just technical specification, as I understand it, maybe from the previous paradigm, but it's about many different things. So this sets the scene or the background for maybe one of the reasons for why this project was funded. Maybe more pragmatically, if you look at traditional roles of standardization professionals, which are listed here, those are, so if we think of whom do we educate as standards professionals, people who develop standards for us, they are all very technical or political, let's say, roles. The people who either participate and contribute to the development of standards or who are managing or leading those committees which develop standards. And one pragmatic reason why our project was funded or why European Commission wanted a new kind of education for standardization is that we see that people are aging and retiring from their traditional roles, and we don't see a replacement coming. So somehow either standardization is not a popular educational paradigm or a discipline to choose, or not enough universities are offering those programs or something else. But another thing is that shift in how do we want standardization to be presented to people and what we want people to be aware about with regard to standards and what kind of actions they can understand can lead to some further actions and how everything is related in society. So that's another one. So having said that, Edu4 standards, we have five strategic objectives. I was leading work package 1 during the first year of the project, which was aimed to develop a pilot innovative teaching concept. We call it ITCOS in brief, Innovative Teaching Concept on Standardization. And the idea was that we can adopt human-centered approach. We can bring European values and interests into education about standardization. And there were some specific interests or skills which had to be incorporated. For example, gender equality, digital and green skills. That's what policy, not only standardization strategy, but if you look at across a number of industrial policies, knowledge valorization policies from European Union, you will see recurring topics or themes coming that we want those particular things. We want people to have green skills. We want people to have digital skills. We strive for gender responsiveness, gender equality. But now, for the first time, they talked about, well, not the first time they talk about, but with regard to standardization, European values and interests. And that was the first puzzle we had to solve. We had to translate these universal ideas of what is that, European values and interests. It's not defined in the policy like ABC. No, it says like that, European values and interests, what it is. So we had to go through a number of policy documents, talk to experts, and we'll come to this in a second, and try to figure out what exactly we have to incorporate into education for standardization. And the main idea is that raise awareness about the importance of standards, about the importance of standardization, education, and expand the supply of education courses on standardization, but also build community of standardization educators and learners. So we had to develop something which is, on the one hand, well, not maybe very simple like a document, but
new ideas, new concepts, new approaches, how we can teach about standardization. And that had to go or to be useful for both existing teachers or lecturers on standardization, but also we had to attract new lecturers of standardization because if we want to boost supply of courses and teaching, then naturally we have to think about new lecturers. Well, probably can skip that just to show that we, from the very beginning, tried to keep it also as much scientific as possible. Also, the project was policy support action, so it doesn't have to be a research project as such, but we wanted to publish papers and have it right from the beginning. So we try to follow design science research methodology as much as we can, collecting data from primary sources. We did interviews with experts. We did literature review and did a lot of presentations of original concepts and then revising them, getting feedback, and developing new ones. And I will start actually with a few key takeaways from one of the 3 deliverables, which was part of Work Package 1. And that specific deliverable was led by my university unit, Vilnius University. And that shows also, or we can say justifies the EU policy on standardization and the need for new approach to education. Because what we see today in education about standardization, that the field is very fragmented. And it's not only in Europe, but all around the world. Maybe there are some areas in the world where it's not as bad, let's say, but in Europe, it's not very good. Very fragmented. It's very professor-centric. So although there are certain textbooks which are popular, but usually they are used only for very beginner level at the bachelor level to just give basics of what standards are and how standards are developed. But if you go into more law or business or other disciplines, for example, organization studies, then usually people use, or lecturers use academic papers, published papers, and then usually those lecturers, they make their own preferences of what kind of materials I will use. I will talk about it at the end of my presentation. Then it's difficult to share this kind of approach. There are no best practices for specific educational fields. And because I think this is also, it's a vicious circle, but this is also one of the reasons why it's difficult to promote or to boost awareness and promote this specific topic in education, because it's so much professor-centric. It's not like mathematics or biology where you have quite, let's say, standard body of knowledge, which every university can adopt more or less in the same way and more or less the same textbooks or the same materials to teach, but here is very, very different. So those were the findings and basis for recommendations to the policy. You can find our deliverable on the web. And here are some results that coming, what the surveys, the interviews that we've done. I told you that, for example, we're striving to find out what does it mean EU values and interests. Well, here is talking about the interest. First of all, if you ask a lecturer, do you cover EU interests in your teaching? And the first question we're getting, so what are those interests? Tell me, what are the EU interests? And I will tell you if I'm teaching about that or not. Because you can define interests economically, you can define interests geographically, you can define interests maybe politically, what the policy says our interests are, and maybe some other things. So then we look at about different educational domains. We ask it, the key, let's say, key lecturers, key known or key professional, or the most popular or most established lecturers on
standardization in Europe. So we try to map what kind of disciplines they represent and what kind of topics they teach. And you see from this slide that it's quite, let's say, you hardly get one table where everything is covered by, let's say, one column would be one university or one representative. And so it's quite diverse. And then interesting finding was, which never heard somebody discussing before, but if you think of those traditional roles, standard as a core in education. So you specifically educate somebody who is going to take this lead role in developing standard. And we call it standard as a core. So standardization becomes the core topic of your education. But standard can be also a periphery. It can be not the main topic of education, but the knowledge of standardization is very important. So I have here a few examples of known roles of standard users, maybe. The people who work as, for example, librarian or a member of a committee in the government, or a laboratory worker who is certifying for quality of food or quality of some materials or pollution. And for them, standards are really important. Maybe that word standard doesn't even appear there very often. Well, in the laboratory, of course it does appear. But if you think of somebody in the government committee who is in charge of procurement of services or procurement on some products, and maybe the word standard doesn't come up that often, but some other things, but actually they do deal with standards and standardization. And they should be aware on the importance of standards. I talked today about sustainability, for example, or pollution, or safety. And those things, they must have an understanding that choosing for the government use, for the public schools, for the hospitals, if I'm making a bid for tenders and I have to choose one product over another, it's not only about the price and functionality, but I must take care of all those things like health and safety and sustainability. And very often this is about choosing between standards. So we sort of knew that, but it was in the background of our heads, also as lecturers, and we talked to experts. It's not new, this understanding, but not many people often think about it. And so we have to emphasize, we have to remind that standards as periphery is a very important topic in education, and it's often overlooked. And now I would like to just give a few more glimpses on the relationship between how we build standards, how we use standards, and how we educate about the standards. And those are data from Eurostat, European Agency for Statistics. And this data shows, first, you see, it's male and female, and the most popular disciplines and education, both bachelor and master level. And the last two in blue in the middle is bachelor studies, both male and female combined, and then master studies. First, you see that management and administration is leading. It's by the most popular discipline in Europe, irrespective of the gender. But then we have interesting, well, irregularities maybe. It's of course not strange that some disciplines are more popular than the other. But if you look here at the differences between yellow and blue lines on the first chart, representing male and female students, well, except for the first one, which is business administration, then we have quite an interesting second, third, fourth, fifth, sixth, and eighth. So actually 1, 2, 3, 4, 5, 6 disciplines, which are in top 10. So it's 60% in the top 10 of disciplines. We have enormous
irregularities in terms of gender, right? And if I put this in the perspective of what traditionally is understood as education about standardization, then it's engineering and law, right? So if you try to find here engineering and law, and you will see that, of course, engineering actually has to go down, make it easier for you. So engineering, electronics, automation here, it's 1, 2, 3, 4, 5, number 6 here on the list. Development of standards, 3 times more male. And this is not a new phenomenon, not a new problem. There were reports written about the need for developing gender responsive standards. There are reports saying that it's not unusual that standards kill women because they were developed for men in even such a sort of very popular and seemingly mundane technologies like cars and air pillows in a car, which are actually defined, and other safety standards in car, crash safety standards, which are aimed to prevent death of a driver or a passenger. They actually can not protect as good women as they protect men, just because, probably because men were developing those standards and somehow they forgot also to think about women and differences in our biological, physiological buildup when developing the standard. But if you look at the idea that we have to promote the awareness of standards and standardization, and there are new roles and new areas coming where they're predominantly female. For example, here, education science, we have to start teaching from childhood about the importance of standards. Preschool teachers, teacher training, right? And we don't even have an idea of how to teach about standards and standardization, at least not in Europe. Journalism, social sciences, again, 2 times more female, promoting awareness about standards and standardization. So those are, and then there are some areas which we couldn't even find evidence or best practice about whether or not they do teach about standards and standardization. But it's one of the key or one of the most popular disciplines in education in Europe, like language acquisition, psychology. So we don't even know what can be standards and education here. So I think this is exciting that we, 150 years we deal with this phenomena of standards and standardization, and now we realize how more and more important those standards become, because they are now part of every product and every service that we use. They set the rules of how we interact with services, with technologies, with one another, and yet when we have to teach about them, we see that there are such huge gaps in our understanding what can be taught, and huge contrasts in terms of who are the users and who can be influencing the choices of standards, for example, by nurses, if I go back here, and how much do they know about the importance of standards? Very little, I'll tell you, very little. Yet that can be really a area or domain where we can easily boost education about standardization. It's awareness about standards and standardization. Right, so if I go back, now I would like to wrap up in just a couple of minutes, if I still may. So coming back on the aims of the project, so we wanted to pilot the innovative teaching concept, develop and pilot. We wanted to expand higher education courses on standardization, build a community of standardization education learners. But yet I take findings, general findings from education as such, and it's not only for standardization, but for any education. They say it looks like information revolution hasn't touched education at all, because today we are so much siloed as educators that I cannot use my teaching resources. I cannot easily share with you guys there, or even with
guys here next to me at my own city, and even my own teaching at different universities, even if I use the same learning management system like Moodle is very popular or Canvas is very popular, I can hardly share my own content with my own teaching in other universities. The import-export on technological level is very difficult. Then previous speaker talked about sharing of data, sharing of educational resources, a big challenge. We have Open Educational Resources Initiative endorsed by United Nations, I think, by European Commission. But if you try to find open educational resources, again, it's a big problem. It's very fragmented. It's difficult to find something unless you, of course, talk about very standardized modules in mathematics, in physics, in engineering, somebody which is a must for every student to know. But if you go into standardization, we are lost. We don't find much. And so it's this idea that we don't have good tools for sharing. This problem exists not only for education in standardization, but for any education, at least on a university level. So we need openness, we need modularity, interoperability, those new tools, methodologies for reusing, remixing, mashing up content. This is what other scholars say in general about education. So we tried, and then those of you who are in economics, you will know what is network effects. And then there are other frameworks and ideas of how we can promote something about market pull, demand pull, supply push. So I think this is how our project is also positioned, that what we're trying to do to promote idea, the importance of education about standardization. And we want to offer some tools as complementarities to stimulate the network effects so that we enable people to share their content. Once people start sharing, the popularity of the topic can increase enormously. But we also need to establish new standards for how do we teach for different disciplines. How do we teach about standards which can be developed in gender-responsive manner, taking into account the core values, taking into account specific regional interests, right? So we have to go away from traditional engineering vision of what education about standardization is to the new vision which says it must be human-centric, it must be covering both industrial and societal facets of technologies and services. And this is also something we want to establish, right? And here, one of the last slides, just for you as an information, what we have been developing. So we published a paper which advocates or justifies the need for this new approach to education. We analyzed policy documents and developed a competence, a generic design for a competence framework to teach about standardization. And that's on the left-hand side. And then we're also developing the technical referenceable vocabulary, which is currently on GitHub under development, so that anyone who teaches about standardization and wants to share teaching materials or wants to publish about their efforts can be referring to the same set, to the same competence framework, saying that, for example, I want to teach about human dignity, or I want to teach about law or digital green skills, so either interests or values, and position your materials or your topic within specific competence framework, specific slots of it. So we believe that that would be level 4, implementing guides and aids. That's the important part which is needed to enable network effects, which in turn are really a must if you want to boost the popularity of some product or service. In this case, is education about standardization. And the new ILO framework we developed, it's on the top strategic level, so it sets a new orientation for education about standardization. And this whole triangle, or I call it pyramid model, or officially it's called framework model of innovative teaching concept on standardization. So we wanted to put everything into one model
which helps us, ourselves, and the others, the policymakers, the university management, teaching program management to understand how different decision-making levels are interconnected. So you cannot really promote something on a European level without strategic documents, but also you cannot really promote something if you don't have aids and guides on technology level, if you don't enable sharing of materials, etc. And then there are some institutional levels, like you have to also to position your teaching within national specifics or regional specifics for labor market demand or aligning your particular course or module with that of your faculty or a program, etc. Right. So that would be it. Here you will also see a number of publications we produced during the first year of our project. So I'll be happy to share. And those are our partners. And that would be it for me. Thank you very much. Thank you, Professor Fomin, for your presentation. Thank you. A continuación, invitamos a Matías Aranguis. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y subdirector del Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología UC. Muchas gracias, Fran. Ya, voy a tratar de tener una conversación con respecto a, me quedé muy pegado con las palabras del profesor Mario Ponce, ¿no es cierto?, de hacer lo correcto con respecto a las discusiones. Y eso va a pasar generalmente en regulación tecnológica, donde por alguna razón, ¿no es cierto?, y la razón es la fuerza de la masa, ¿no es cierto?, todos asumimos que la regulación europea, con toda esa intensidad, es lo que hay que hacer. Necesitamos 30 principios para inteligencia artificial, necesitamos 40 principios para protección de datos personales. Todo el mundo repite, ¿no es cierto?, la idea del principio legal de que la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de la persona humana y no tiene ningún control, ¿no es cierto?, ninguna bajada más que más o menos funcione bien, realistamente. Entonces, en esa línea, ¿no es cierto?, de no, de tal vez cuestionar las bases, voy a hacer una presentación con respecto al objeto de la regulación tecnológica, particularmente con dos puntos que son particularmente complejos, ¿no es cierto? Primero, lo que... A ver si... Ahí está, muchas gracias. Primero, el problema de la ubicuidad, ¿no es cierto? Que era un problema que tal vez jurídicamente no tenía tanta implicancia hasta hace algún tiempo, que es el modelo que hace Weiser, ¿no es cierto? Escribe un artículo en el 91, Weiser era un científico que estaba en Xerox PARC, este centro de innovación de Xerox que funcionaba y que fue el gran creador de todos los inventos que tuvimos en computación, en celulares durante los 90, donde él decía, la computación va a pasar a un momento o va en la dirección donde van a tender a desaparecer los computadores. ¿Qué es lo que se refería, ¿no es cierto? Él decía, en los 90, los que éramos conscientes de los 90, el computador estaba en un lugar en la casa como un altar, ¿no? De hecho, uno le ponía como un mantelito en la pantalla, ¿se acuerdan, cierto, que uno tenía un mantelito arriba de la pantalla? Porque, no sé por qué, no sé, por la estática, no sé qué mentira, ¿no? Pero era un lugar donde uno iba físicamente al computador. Pero Weiser decía, esto va a empezar a desaparecer y cada vez vamos a ver menos los computadores, ¿no? Y vamos a ver menos al punto de que el computador se va a integrar en nuestra vida sin que sea algo que sea donde yo me acerco al computador, sino que el computador lo cargo yo, ¿no? Lo que todos conocemos con los laptops y ahora los celulares y después los dispositivos inteligentes, etcétera. El dispositivo inteligente ya se siente, o sea, los que usan smartwatch, yo uso dumbwatch en general, son relojes tontos, pero los que usan smartwatch ven que no se dan cuenta o no tienen mucha conciencia que es un computador, ¿no es cierto?, pero está registrando. Es interesante porque Weiser en su artículo, que es muy cortito, son 3 páginas, ¿no es cierto?, dice, vamos a darnos cuenta que llegamos a la meca de esto cuando la gente, al estar cansada del trabajo, en vez de salir a caminar por un parque,
se meta a un computador, ¿no? Y es lo que hacemos todos con el doom scrolling, ¿no? Como estoy cansado y bueno, me pongo a scrollear, ¿no? Y era como profético, porque esto era el 91, cuando los computadores eran bastante más lentos. Pero pasó algo fantástico, ¿no es cierto? Pasó algo fantástico, que este computador que nosotros teníamos físicamente con nosotros se reduce hasta un momento, ¿no es cierto?, en que no podía reducirse más. Y pasó un efecto, ¿no es cierto?, o un invento, o se masificó un invento que era el Internet, que nos permitió que el receptor de información o la información recibida tuviese una entidad distinta, ¿no? Y esa entidad distinta es cuando empieza mi vida a convertirse en realidad, gran parte de ella a través de los receptores. Y eso lo vemos hoy día en Internet, extrañamente, ¿no es cierto?, donde hay encuestas para niños, ¿no es cierto? Hay una que se hizo en Estados Unidos hace 2 años, decía que había niños que hasta el 80% de su interacción social con otros niños era mediada por Internet. 80%. Y los que nacimos en una lógica análoga, nos parece, ya cuando la gente se mete a Internet, ¿no es cierto? Pero cuando mi realidad es 80% digital y 20% física, para el niño que está en esa lógica, y muchos de nosotros tal vez, la respuesta es, cuando la gente se junta en persona. Porque la vida pasa principalmente online. Y si la vida pasa principalmente online, volvemos a la primera clase de Derecho, ¿no es cierto? La primera clase de Derecho que es como cuando hay 2 personas en una isla, se forma el derecho, ¿no es cierto? Porque cuando hay personas, ¿no es cierto?, hay una interacción de personas, ¿no es cierto?, se forman reglas, ¿no? Donde hay sociedad, hay derecho, etc. Pero la pregunta es que nosotros no hemos pensado o no hemos estructurado cómo pensar cuando la vida es mayoritariamente digital. Porque hasta ahora todo lo que tenemos en regulación tecnológica, y es lo que van a ver en la mayor parte de las regulaciones, es una proyección del mundo físico en el mundo digital. Tengo derecho a no la discriminación física y tengo un derecho a la no discriminación digital. Yo tengo derecho a la libertad de reunión física y tengo una proyección a la libertad de reunión digital. Pero hasta ahora simplemente lo vemos como una extensión del mundo físico, ¿no? Lo que algunos chiquillos ven, ¿no es cierto?, como los digital twins, ¿no es cierto? Simplemente es una representación de lo físico. Pero en realidad, cuando la entidad social es completamente digital y tengo algunos espasmos de interacción física, ¿cierto?, en realidad la estructura jurídica es otra. Y tengo que pensar no simplemente como extensión, sino que tengo que pensar desde la base, ¿cierto? Donde la naturaleza de la relación es intermediada, significa que siempre hay alguien que la intermedia, ¿no es cierto? Siempre hay alguien que está en la mitad. Y esa interacción, por tanto, tiene diferentes incentivos de optimización. Y ese es el primer problema que tenemos en regulación tecnológica. Quienes están regulando y quienes tratamos de acercarnos a los que regulan, nacieron de un mundo análogo que se digitalizó un poquito, pero están regulando a personas que toda su realidad es digital. Y no tenemos, ¿no es cierto?, una discusión honesta con respecto a lo que está pasando ahí. El segundo problema de la regulación tecnológica lo vemos con la inteligencia artificial. Este es un modelo cualquiera, ¿no? Este es un modelo de Warren Powell, un profesor de Princeton, con respecto a los niveles de inteligencia artificial. No es relevante el modelo, simplemente para explicar el problema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como concepto, un concepto que significa muchas cosas, ¿cierto? Desde las cosas más básicas, lógicas de regla, básicamente cuando digo al computador, si pasa A, haz B, si pasa B, luego C, si hago C, luego D, ¿cierto? Donde es básicamente una extensión de mi voluntad, ¿no? Si pasa tal cosa, haz tal cosa, no es muy inteligente, y por tanto jurídicamente sigue siendo una regla, sigue siendo un martillo, ¿cierto? Porque sé exactamente lo que va a pasar con el martillo. Vamos desde eso hasta los modelos de LLM o de agentes que estamos teniendo actualmente. ¿Cuál es el gran problema de la inteligencia artificial? Hoy día, desde el punto de vista regulatorio, que tratamos de poner en un marco regulatorio, ¿cierto?, una estructura que sea capaz de resolver una institución o un concepto que tiene 2 grandes características. Primero, la primera característica es que es una tecnología de aplicación general. Por tanto, puedo usar la inteligencia artificial para cualquier cosa. Cuando yo regulaba el auto, no hay regulación de autos, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Regulación de tránsito,
¿cierto? Pero cuando regulaba lo como el auto, sabía los daños que podía hacer, porque el auto básicamente es un objeto que se mueve y transporta. Entonces podía pegarle a otras cosas, ¿no? Y tenía ciertas condiciones que hacían que no le pegara muy fuerte, o que si le pegaba muy fuerte, ¿no es cierto?, cómo se indemnizaba. Lo mismo, ¿no es cierto?, con cualquier herramienta que teníamos hasta el momento. Pero el problema con inteligencia artificial es que sirve para todo. Entonces puedo usarlo desde generación de discursos políticos, ¿no es cierto?, reconocimiento facial, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo la mala esperanza de que una regulación va a ser capaz de resolverlo todo. Esa es la primera característica, un objetivo de aplicación o es una herramienta de aplicación general, lo que no teníamos antes de la historia. Porque incluso la electricidad, y ustedes verán, ¿cierto? Cuando vemos la revolución industrial y vemos la electricidad como el gran comparador, la electricidad lo que hace es cargar otras cosas, ¿cierto? Y hace simplemente reemplazar los motores o lo que sea, pero lo que no hace la inteligencia artificial, o sea, la electricidad es hacer muchas cosas, simplemente carga otras. Y la segunda característica compleja desde el punto de vista regulatorio es esta, de que tengo sistemas de reglas, tengo estadística lineal, básicamente, ¿no es cierto?, veo correlación de cosas que se mantienen en el tiempo, que viene en los 80, tengo reconocimiento de patrones, que es lo que más usamos tal vez como inteligencia artificial, desde huelleros, reconocimientos de cara, etcétera, de imágenes, sistemas que generan texto, ¿no es cierto?, los LLMs, y ya sistemas que van a cambiar, ¿no es cierto?, la lógica simplemente que no es reconocimiento de patrones, de estadística o lo que sea, sino que pasan a ser sistemas que lo que hacen es optimizar, por tanto resolver problemas con diferentes niveles de profundidad y lo que tenemos hoy día como ciencia ficción en sistemas que sean creativos, juicio, razonamiento, etc. Por tanto, primero es que cualquiera de estas herramientas de aplicación general y segundo es que cualquiera de estas herramientas son esencialmente distintas entre ellas. Por tanto, si vemos desde el punto de vista de los autos para hacer una comparación, por un lado estoy regulando con la misma norma un monopatín que un transatlántico. Y ustedes dirán, ya, pero no es razonable que sea la misma regulación, ¿cierto? De la misma forma que no es razonable que un sistema experto, un sistema lógico de reglas, ¿no es cierto?, tenga la misma regulación que un LLM, que el ChatGPT. Porque no se estructura simplemente bajo la misma lógica, ¿no es cierto? Por eso es que, ¿no es cierto?, hemos caminado de alguna forma a ciertos principios, que es la única forma que parece ser entendible. Ahora, ¿cómo lo entendemos eso en la sociedad, no es cierto? Y este es el tercer punto clave que quiero hacer referencia como dificultad regulatoria del objeto en esta materia. Tenemos el gran problema que hay en Derecho y Tecnología, aparte del objeto regulado, es que nos encontramos frente a tecnología cada vez más difícil de entender, ¿cierto? Y como tenemos tecnología más difícil de entender, no es razonable que alguien sepa lo que está haciendo con tecnología. Cuando yo compro un auto, no necesito entender cómo funcionan los motores, ¿no? Sería óptimo, sería esperable, pero no necesito entender cómo funciona el vehículo para poder manejarlo. Necesito entender su función. Pero, como en este caso estamos hablando de una decisión que se está tomando con respecto, o sea, que la inteligencia artificial puede tomar decisiones, ¿no es cierto?, o una extensión de mis decisiones, se ha pedido que se entienda, ¿no? Entonces, el primer problema, la explicabilidad de los algoritmos, ¿no es cierto? Típico, tenemos que entender los algoritmos, cómo funcionan, y la persona tiene que ser capaz de entender razonablemente bien cómo funciona. Ahora, ¿alguien acá estudió ingeniería? Claro, hay un par de ingenieros. ¿Cuántos semestres les costó entender la diferencia entre sistemas discretos versus sistemas no discretos o probabilísticos? Un par de semestres, ¿o no? Más o menos. Si yo le digo, tiene que explicárselo a una persona en media página para que sea capaz de firmar un contrato, una persona que no tiene formación en ingeniería, ¿cómo la vería la respuesta? Es un poquito difícil, ¿no? Un poquito difícil, al menos, ¿saben? No, capaz ustedes digan, no, yo soy súper bueno explicando y se lo explico en media página y soy un genio. Pero tengo un poco difícil. Hay una sentencia de la Corte Suprema Italiana bastante compleja, el 2022, donde una persona iba a pedir un crédito, ¿no es cierto? Los chiquillos de marketing se metieron en el contrato, una muy mala idea, y escriben en el contrato, mira, nosotros vamos a hacer con inteligencia artificial el análisis de riesgo que tenga esta persona. Esta sentencia llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema termina diciendo, este contrato en realidad no se le explicó a la persona que era la inteligencia artificial. Y por tanto, como no se le explicó, este contrato no es nulo, este contrato es inexistente.
Entonces yo tengo que entender completamente lo que estoy firmando para que sea válido. Entonces hago la pregunta, ¿sería yo capaz de entender cualquier cosa tecnológica en un contrato? Entonces, tenemos una aspiración social que es participar, ¿no es cierto?, de los sistemas donde es muy difícil por la complejidad que tienen esto, ¿no es cierto?, de poder entenderlos. Y ahí se pone una carga un poco real. En la norma chilena, en la norma de carácter general, la 502 de la Comisión para el Mercado Financiero, dice que en materia financiera tengo que explicarle al cliente en base a sus capacidades, que tengo que medirlas, qué es lo que significa el servicio financiero. Entonces yo tengo que hacer dos cosas. Primero, cuando llegue el cliente, tengo que hacer una prueba de conocimiento, a ver cuánto entiende. Y buena suerte si es que el cliente no entiende, ¿no? Y le tengo que pasar el contrato un poco más lento, ¿no? Lo cual sería un poco complicado si es que llega alguien con un buen patrimonio y le digo, es que sabe que no pasaste la prueba, así que tiene el contrato que es un poco con bonito. Y segundo, y esto es interesante, la norma no define si una obligación de medio o una obligación de resultado. Yo no sé si esa norma se cumple con un parámetro y digo, perfecto, cumplida, ¿no es cierto? O es una obligación donde tengo que acreditar que la persona logró entender. Porque si fuese una obligación de resultados, que parece por el tipo de redacción, pero es poco realista, significa que tengo que hacer una prueba de conocimiento al comienzo, le paso el contrato y tengo que hacer una prueba de conocimiento a ver si entendió el contrato después. Y si no lo pasó, ¿qué hago? Le quito el contrato y le digo, no, es que no lo puedes firmar. Está rara la 502, ¿no es cierto? Y eso, ¿no es cierto?, es el tercer y último problema que voy a hacer referencia. Por tanto, el primer problema que tenemos es que se nos creó un mundo, una sociedad paralela. La sociedad paralela es la sociedad digital, en el cual no tenemos estructura de derechos porque no hemos logrado estructurar cuáles son las posibles afectaciones más allá que las proyecciones que tenemos del mundo físico. El segundo, ¿no es cierto?, se da con respecto a la inteligencia artificial, de que tiene estas dos características. Por un lado, es un objeto de propósito general, pero por un lado son muchas cosas distintas que responden a lógicas distintas. Y este tercero, ¿no es cierto?, que es la capacidad de entender lo que estoy firmando en productos cada vez más complejos. Ahora, en honor al tiempo, voy a tratar de pasar esto muy rápido, ¿no es cierto? Si nosotros vemos la evolución regulatoria, todos los que estudiamos Derecho pensando en esto. El Derecho son normas que mandan, prohíben o permiten, ¿no es cierto? Nosotros lo teníamos como más o menos estructurado, ¿no es cierto? Y por tanto asume que las personas son razonables, que las personas son inteligentes, que responden bien a los estímulos, etcétera, etcétera, etcétera. Después de la crisis del 2008, llegó la regulación por riesgos. Todos los que trabajan en finanzas que sufren, o en bancos sufren, llenando reportería infinita, que parece ser un poco innecesaria, ¿no es cierto?, pero al menos da pega para los abogados. ¿No es cierto? La regulación por riesgo, que decía, las personas no siempre son racionales, las personas a veces se equivocan, y por tanto hay que poner los estímulos para que la persona tome mejores decisiones, que es lo que fundamenta la regulación tecnológica en general, ¿no es cierto?, que poner ciertos de controles, etcétera, etcétera, etcétera. El cambio entre este sistema y este sistema es que nos dimos cuenta que la naturaleza humana no era como la pensábamos, ¿no es cierto? No era el liberalismo clásico. Nos dimos cuenta que la persona responde a estímulos y a veces nos equivocamos, y más que a veces, ¿no es cierto? Por tanto, la regulación incorpora este elemento, por tanto, la reportería, etcétera. Pero llegamos a esta regulación, que es la regulación por principio, donde en el fondo la norma dejó de poner condiciones y simplemente pone principios y dice algún regulador se encargará de implementar esos principios. Lo que pasó a la Ley de Protección de Datos Personales en Chile, al menos en Chile en datos personales, en ciberseguridad y en Fintech. Fintech, que siempre repito lo mismo, enumera 8 principios que no les da contenido. Esta norma se inspira en estos 8 principios. Y son 8 principios que no eran comunes al derecho, sino que eran principios nuevos. Entonces uno no sabe qué es lo que significa el principio. Entonces, ¿para qué sirve el principio de la ley Fintech? Bueno, el regulador, la CMF, le dará contenido material a los principios y ellos dirán qué significa cada principio. ¿Qué es lo que cambió? Porque ahí no es que cambió nuestro entendimiento de la naturaleza humana, sino que lo que cambió es exactamente lo anterior. Se hizo cada vez más difícil regular por parlamentarios que tal vez no tienen la capacidad, estoy hablando súper en buena onda, que no tenían tal vez la capacidad y el tiempo suficiente para todas las cosas que ven para poder entender lo que estaban regulando, pero la incapacidad de ponerse de acuerdo. Entonces, como no soy capaz de ponerme de acuerdo con respecto a cuáles van a ser los 3 elementos necesarios para que se firme tal contrato,
Mejor poco el principio, porque todos vamos a estar de acuerdo del principio de inteligencia artificial para la humanidad. ¿Cómo usted está en contra de que la inteligencia artificial sirva a la humanidad? ¿Cómo va a hacer eso? Tiene que estar a favor, ¿no es cierto? Como que nadie puede estar en contra. Pero muchas veces ponernos de acuerdo con respecto a principios que alguien les dará contenido a poner reglas, ¿no es cierto?, concretas de aplicación. Y básicamente eso fue lo que hicimos, ¿no es cierto? El sistema de reglas, ¿no es cierto?, nos daba un marco bien estructurado, pero que no pero parecía con algunos espacios que quedaban fuera por la rigidez normativa. En riesgo de cualquier cosa, no ha tenido ningún efecto la regulación por riesgo razonablemente bien, al menos los estudios empíricos muestran eso en materia financiera. Y en materia de principios tenemos gaps que no significan nada, ¿no? Entonces vamos a tener evolucionando constantemente. Pero eso nos dio pie a esto, a que la mayor parte de la regulación en materia de protección de datos personales, en inteligencia artificial y en ciberseguridad es una regulación constitucional o de derecho público con aspiración a ponerse en contratos. ¿Qué es lo que significa eso? Que nace una figura o vuelve una figura que se había olvidado en el derecho por 150 años, que es la ilicitud sobreviniente. Yo puedo firmar un contrato hoy día que pasa a ser ilícito mañana, porque la definición de dato personal hace que sea ilícito. Entonces, el típico ejemplo que uno pone, ¿no es cierto?, cuando Inglaterra dice que el nombre de las mascotas pasa a ser un dato personal sensible. Yo voy a tener un contrato, ¿no es cierto?, con un proveedor de chapitas de nombres de mascotas, donde yo tenía una veterinaria y le pasaba todos los meses el nombre de las mascotas que me llegaban para que hiciera chapitas con nombres de mascotas, porque era un dato no personal, ¿no es cierto? El nombre de la mascota no hace identificable a una persona y no dice algo más allá de su identificación. Y ahora ese contrato pasa a ser un contrato ilícito, porque la definición, que no la hace una autoridad sectorial regulatoria, ¿no es cierto?, la hace un fiscalizador, cambia y por tanto mi contrato pasa a tener objeto ilícito. Y recordemos que en protección de datos personales no hay ratificación, ¿no es cierto?, de la base de ilicitud retroactiva. Entonces nos convertimos, o sea, llegamos a un área donde por su naturaleza se va expandiendo y va generando o va reduciendo la certidumbre que teníamos jurídicamente, al menos en derecho privado, ¿cierto? Al menos en derecho privado. Y eso, y lo junto con lo que decía el profesor Gasser, con una dificultad bastante compleja, que no tenemos contraposición de principios. Entonces, cuando hoy día vamos a las cortes y hay que ponderar, típico ejemplo de la universidad. No, yo creo que la universidad deberíamos tener acceso a todos los datos que quisiéramos. ¿Pero por qué? Yo veo la importancia de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo creo que la generación de ciencia en la universidad es tan importante que la universidad, en la medida en que cumplan ciertos principios y ciertas estructuras, deberían tener acceso a mucha información. Pero la generación de ciencia no es un derecho, es una aspiración social. Por tanto, yo voy a ponderar la protección de datos personales con respecto a ¿qué? Es una ponderación equilibrada. Carabineros crea lo mismo, ¿no es cierto? Carabineros dice, nosotros queremos acceso a todos los datos porque podemos prevenir delitos. Y dice, sí, es que está el principio de seguridad. Sí, pero no es un derecho fundamental. El derecho fundamental es la protección de datos personales. Lo otro es como una materialización de la protección de la vida, la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no puedo ponderar. El problema que tuvimos con datos personales y toda esta regulación es que no es ponderable porque no tengo esta aspiración social. Cuando el profesor Gasser dice, necesitamos que las empresas tengan, o que el mercado, o que la sociedad tenga acceso a datos y buenos datos, no es un derecho, es una aspiración. Por tanto, no tengo posibilidad de ponderar. Y eso ha hecho, ¿no es cierto?, que la mayor parte de las regulaciones tiende a ser datos personales como un mega derecho absoluto. Porque obviamente, por un derecho fundamental y el otro lado no tengo nada con qué pelear. Y con eso, ¿no es cierto?, llegamos a esta estructura. Tenemos hoy día una regulación de principios que da certeza, pero de lo protegido, no cómo protegerlo. Gran pelea para todo el mundo, tenemos que luchar por estándares de diligencia, saber cuándo estoy cumpliendo, cuándo estoy haciendo la pega. No es un derecho porque son aspiraciones conceptuales, ¿no es cierto? Y tengo un caos de origen, todos los principios que existen hoy día, uno tras otro. Mientras que en materia de estandarización, y por estandarización me refiero a las normas ISO, las normas NIS, etcétera, ¿cierto? Tengo certeza de diligencia, pero no tengo certeza de protección. O sea, sé exactamente cómo hacer las cosas, pero no sé razonablemente bien qué es lo que estoy protegiendo. No son derechos porque son instrucciones operativas, no cumple la lógica jurídica de un derecho, ¿no es cierto? Y también tengo un caos de origen. Entonces, en este mundo, la lógica, ¿no es cierto?, debería decirnos que las cortes deberían
mi única respuesta que creo es que las Cortes, en la medida de aplicación de casos concretos, pudiera uniendo, ¿no es cierto?, estos principios de protección, donde sé exactamente qué se protege, y estos principios o estándares de diligencia, de llegar a alguna respuesta jurídica que nos ayude. Pero siguen siendo las preguntas con respecto al objeto de mundo digital y mundo de inteligencia artificial una interrogante que necesitamos darle un poco más de cabeza por un tiempo. Muchas gracias. A continuación, los invitamos a una pausa de 15 minutos y los esperamos luego del receso.
Muy buenos días. A continuación, presentamos el panel número 2, Ciberseguridad, Regulación y Estándares en TIC, Perspectivas Europeas y Latinoamericanas. El primer expositor de este panel es Nicolás Maggi, quien es Fintech Manager de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, a quien invitamos a pasar adelante. Hola, ¿cómo están? Yo les voy a hablar de la seguridad de información hoy día desde la perspectiva de la banca con todos los cambios que están sucediendo en estos momentos. Entonces, un poco para setear y quizás una información que hoy día ya todos tienen, pero esto viene a tensionar hoy día el statu quo, todas las cosas nuevas que están pasando de identidad digital, de economía, de que los activos físicos y digitales se puedan tokenizar en Internet de las cosas, y la inteligencia artificial, que al final lo que puede que algunos de estos temas no se hayan todavía, su uso no se haya masificado, pero es algo que es cuando se van combinando, como pasó en su tiempo con el QR o con la tecnología de NFC, que es con los celulares para hacer, hoy día se utiliza para hacer los pagos, pero al principio, antes cuando no existían las tarjetas digitales no tenían ningún uso. Cuando se empiezan a combinar estas cosas, empieza a tensionarse modelos que parecían incuestionables y los actores privados y públicos se tienen que empezar a adaptar. Simplemente este es el crecimiento que básicamente, dado lo anterior, ha tenido la consecuencia en que más empresas fintech se han creado en Chile y han llegado más empresas desde afuera, fintech también, y hoy día hay casi 500 empresas fintech operando en Chile, y también, si nos vamos específicamente a temas de medio de pago, también hay muchas empresas y muchas fintech que se han orientado a tomar alguna parte del sistema de pago, la infraestructura de pago de los diferentes modelos. Entonces, ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa acá? Que los eslabones se empieza a hacer una cadena cada vez más larga, donde diferentes actores empiezan a tocar diferentes partes del proceso, y por eso es muy importante que se establezca una regulación y se establezcan responsabilidades de manera de no coartar la innovación, el desarrollo de mercado, pero proteger adecuadamente a todas las personas. Y ahí está el rol del supervisor, con el rol del regulador, perdón, con la supervisión, disputa, etc. Porque hay ejemplos de esto. O sea, hay ejemplos en Brasil. Brasil tiene un sistema que se llama PIX, que es un sistema de pago que es muy conocido, ha sido muy loado, muy premiado a nivel mundial. Pero este sistema, este mes recibió un fraude, el fraude más grande, el ciberataque financiero más grande de la historia de Brasil. La pérdida se estima que va a llegar hasta alrededor, o podría llegar, hasta sus estimaciones actuales, hasta 540 millones de dólares, que es como la construcción de un hospital completo, es mucha plata. ¿Y cuál es la situación que pasó? Por medio había una empresa que conectaba bancos pequeños y fintech con este sistema PIX, que lo maneja el Banco Central, con el Banco Central, para inyectar pagos. Hubieron credenciales, mediante credenciales que utilizaron, que robaron entre comillas de estas empresas, desviaron estos fondos. ¿Cómo accedieron a esas credenciales? Se las compraron a un operario de TI por $2.700. Entonces, cuando no están bien establecida la responsabilidad, de cuando no hay regulación que permita delimitar todas las diferentes accionables de cada una de estas entidades, se producen estos riesgos de la interoperabilidad masiva y que puede terminar incluso en un riesgo sistémico. Entonces, en Chile, hoy día, si uno ve en la banca, hay una regulación bancaria que es bastante amplia en términos de resguardar la información del cliente y los fraudes. Hay leyes como la ley de fraude o la de protección de datos personales, que son más transversales, pero también hay mucha normativa sectorial para tercerizar servicios, manejar incidentes operacionales, etc. Entonces, y además, dentro de la banca también tenemos una instancia de cooperación sectorial, donde en un grupo dentro de las diferentes instituciones
se van compartiendo mejores prácticas, se hacen ejercicios de ciberseguridad, se hacen prácticas de gestión de crisis, entonces eso también lo tenemos abordado en ese sentido. Pero entonces, ¿qué está cambiando? Está cambiando que a principio de 2023 se publicó la ley Fintech. La ley Fintech viene a incorporar formalmente a toda esta empresa Fintech bajo el marco de supervisión o el alcance de supervisión de la CMF. Esto se suma a otras iniciativas que son complementarias y que van creando también otras agencias. Por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales también crea la Agencia de Protección de Datos Personales. La Ley de Ciberseguridad también crea la Agencia de Ciberseguridad. Entonces, hay incertidumbre el día de mañana cómo van a interactuar esta agencia en términos de supervisión, básicamente. Cuando nos vamos a la ley Fintech regula dos grandes cosas: la inscripción de estos nuevos participantes y el sistema de finanzas abiertas. El sistema de finanzas abiertas se llama Open Finance en el mundo, y el gran cambio de paradigma que viene a decir que yo tengo que implementar una normativa que ya no depende 100% de mí como empresa, sino que depende de otros. Entonces, aquí yo para implementarla tengo que estar interconectada con otras empresas y con el mismo regulador. O sea, la CMF también va a disponer una base de datos donde yo voy a consultar si esa empresa está habilitada para funcionar. Entonces, empieza a ser un sistema con muchas redes, y eso lo hace complejo operacionalmente, como se ha visto en otros países. Es caro de implementar. De hecho, en Brasil, con todo ahí está el dato, 400 millones de dólares, y que es lo mismo, menos que el fraude que les conté al principio. Y los resultados de adopción, bueno, hay casos muy dramáticos como el de Australia, que solo un 0,3 lo usó y costó 1.000 millones, y Brasil es el caso más exitoso. Y esto se lo traigo para que vean cómo a nivel, porque de repente cuando se habla de esta cosa a nivel de usuario, es difícil visualizar cómo esto va a funcionar. Entonces aquí hay dos pantallas que están en lo extremo, que es el PCBI. El PCBI es el proveedor de servicio basado en información, básicamente quién va a solicitar la información, y el IPI, que está al medio, es la institución proveedora de información. Ahí están los bancos, las compañías de seguro, las cooperativas, las cajas, quienes van a disponibilizar la información. Entonces, un cliente va a llegar, se va a enfrentar a una pantalla donde le van a exponer una finalidad y los tipos de datos a compartir. Entonces, finalidades puede ser validación de identidad, ahí queda libre, el consentimiento lo determina, el consentimiento lo determina exclusivamente el PCBI. El PCBI dice qué finalidad pongo, qué datos pido, y ellos tienen que velar porque esos datos sean proporcionales a esa finalidad. Después en el IPI se autentica, igual como si fuera una transferencia, dice qué información específica, cuenta 1, cuenta 2 quiere compartir, y después vuelve. Cuando uno ve esto, ¿qué pasa por atrás? El paso 1, 2 y 3 es lo que vimos recién. Básicamente el consentimiento, se solicita la información y se da la autenticación, que es el punto 3, y esta información, y ahí empieza la línea 4. Esta información se empieza a compartir a solicitud on demand del proveedor de servicio. El PCBI empieza a decir, necesito la información, y se empieza a enviar. El PCBI, que es el punto 5, puede compartirla con terceros, que sean proveedores de ello, que tengan contrato, es decir, para almacenarla, para mejorar el tratamiento de la información, mejorar los servicios, etc. Aquí hay una buena noticia, que el punto 4 es un traspaso de información seguro, y eso se ha trabajado mucho, que sea un traspaso por seguro mediante API, que son unas conexiones digitales, estandarizadas, en desmedro de otro sistema que existen hasta el día de hoy, que se ocupa hasta el día de hoy, que es web scraping, que hay menos control de la información que se extrae. Pero también hay puntos de riesgo. Hay puntos de riesgo en la primera parte, un riesgo de seguridad de la información, ya que el consentimiento, la finalidad y la proporcionalidad la determina exclusivamente el PCBI. Realmente, con las miles de proporcionalidades de casos, porque no hay ninguna regla de finalidad, o sea, se puede escribir como se escriba, como cada PCBI quiera escribir la finalidad y determinarla con la proporcionalidad, o correlacionarla con la proporcionalidad. Entonces, va a haber una necesidad de una gran capacidad operativa para lograr supervisar esos consentimientos, y como va a ser una supervisión ex post, el problema que se produce ahí es que
se va a encontrar lo ilícito una vez que ya hayan sido los datos fugados, ya hayan sido cometidos. Y por el otro lado, tampoco hoy día existe una normativa como para los bancos existen de tercerizar información, de contratar proveedores, y hay muchas normas que deben cumplir estos proveedores. Hoy día no existe para los proveedores de servicio, entonces ahí también se produce un riesgo de ciberseguridad, de operación y también de seguridad de la información. Un tema más, para adicionarle, en que la norma en consulta que está ahora en este momento, indica que yo le puedo dar poder a un tercero para que vaya a consultar información por mí, o vaya a iniciar pago. También se puede iniciar pago, me enfoqué aquí en la parte de seguridad de la información, pero va a iniciar pago por mí. La validación de esos poderes la hace exclusivamente el proveedor de servicio. El banco, la compañía de seguro, no puede negar la entrega de esa información si es que el proveedor de servicio ya la valida. Entonces aquí de nuevo hay un tema de establecer claramente las responsabilidades y los alcances de hasta dónde llega cada uno de los participantes. Porque esto pasó esta semana en Estados Unidos. JP Morgan sacó un comunicado que de las casi 1.900 millones de solicitudes que le hacen al mes, solo el 13% es solicitada por clientes. El otro 87% son solicitadas por las instituciones, que se dio evidentemente un consentimiento inicial, pero se sigue solicitando sin que el cliente la solicite o necesite esa información, para mejorar su paquete. Estas terceras instituciones puedan mejorar sus productos e incluso la puedan vender. Hay casos que están demostrados de que se vendió esta información. Entonces, cuando pasa esto, se empiezan a perder la confianza en el sistema financiero y la resiliencia, que es algo que en Chile hace muchos años existe. Hay una frase que me gusta mucho, que tú cuando en Chile vas al cajero y vas a sacar plata, siempre sabes que hay plata. Si tienes fondo, siempre se sabe que te va a salir la plata. Eso no es común, eso no pasa en todos los países. Y eso hay que cuidarlo. Entonces, aquí es lo mismo. Entonces, cuidemos toda esta institucionalidad que hemos construido y esta certeza de que mis datos están bien protegidos en las instituciones que hoy día los tienen. Entonces, hay muchas preguntas que todavía se tienen que responder. Esto está en pleno proceso. ¿Cuál es el límite del tratamiento de la información? ¿Es posible vender la información o no? ¿Quién resguarda a los clientes frente a asimetrías de la información? Es lo que pasa con JP Morgan. Esta tercera empresa se defiende diciendo, pero si yo en los términos de condiciones le puse que podía vender la información. Claro, estaba ahí abajo, entonces hay una asimetría en la información. ¿Cómo se resguarda esa asimetría en la información? Y esas son cosas que están pendientes aún, y el regulador todavía tiene que indicar cómo definir las responsabilidades, cómo va a ser la supervisión y cómo resguardar a los clientes frente a esta asimetría. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a Nicolás por su presentación. Y a continuación invitamos al Teniente Coronel Branko Versalovich, quien es director del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Muchas gracias, todo suyo. Aló, ahí sí. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Es un agrado poder formar parte de esta jornada de conocimiento académico. Como dijo Fran, soy el Teniente Coronel Branko Versalovich, jefe del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército. Esta mañana, el tema que vengo a plantear habla acerca de la infraestructura crítica frente a la ciberamenaza. No voy a referirme mucho a la estandarización. Referente a esto, quiero hablar del marco dentro del cual opera o debiese operar esta estandarización. Por lo tanto, mi objetivo es poder ofrecerles un diagnóstico actual acerca de las ciberamenazas a la infraestructura crítica, todo esto bajo la luz de la estructura de seguridad nacional de Chile. Bueno, entonces inicialmente nos vamos a referir, algo pasa con esto, ahí está, el problema del usuario. Nos vamos a referir en primer término a la seguridad nacional. Normalmente los estados, y muchas potencias lo podemos ver de manera muy ordenada, que
con el planteamiento de sus intereses nacionales, ellos consideran los diferentes desafíos, riesgos y amenazas, y para poder proteger dichos o alcanzar dichos intereses nacionales, normalmente se genera o se estructura una estrategia nacional de seguridad, como es el caso que vemos en pantalla de los Estados Unidos, y que articula los distintos instrumentos del poder nacional, que son la diplomacia, la información, el instrumento militar y finalmente la economía. No obstante, cuando llegamos a nuestro país, Chile también tiene diferentes intereses planteados, ya sea en el ámbito nacional, regional y mundial. No obstante, nosotros no contamos con la misma estructura de esta estrategia de seguridad nacional. Nosotros tenemos distintas herramientas y que están en el contexto de la seguridad nacional, pero que no opera como un todo o de manera integrada con estos instrumentos del poder nacional. Entonces, en tal sentido, la seguridad nacional, cuando vemos este esquema, acá en nuestro país nosotros el concepto de seguridad nacional lo tenemos con una línea divisoria, con un límite, una frontera entre ambas, y decimos que está la seguridad exterior y la seguridad interior. Entonces, en nuestra Constitución, en el artículo 101, indica que quienes estamos o que somos responsables de la defensa nacional, o sea, de la seguridad exterior, somos las Fuerzas Armadas y, por tanto, la seguridad interior la abordan las policías, llámese carabineros y policía de investigaciones. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esta línea divisoria, esta frontera, ha tendido con las amenazas que existen actualmente a difuminarse. Existen amenazas que pueden ser de seguridad exterior, que operan en el interior, o viceversa. Existen amenazas que pueden ser instrumentalizadas. Existen fenómenos que pueden ser instrumentalizados, por ejemplo, la migración, que no es una amenaza, pero puede ser instrumentalizado y puede estar en ambos sentidos. Entonces, en defensa existen al menos procesos de planificación, existen procesos de análisis para poder contar con opciones de respuesta ante amenazas exteriores, ¿no es cierto?, la defensa exterior del país. Y en ese sentido hay un proceso que parte con un análisis político y estratégico en el ámbito de la defensa nacional, con su respectivo apreciación de riesgos y amenazas, y que deriva en una directiva presidencial para la seguridad exterior. Y esto decanta en distintos planes que ya entra las Fuerzas Armadas, pero son planes básicamente que se generan para enfrentar una crisis internacional o un plan de empleo del potencial bélico. Y todo esto lo mantenemos en el exterior. No obstante, cuando lo miramos de otra forma, este cuadro o este diagrama muestra cómo se gestiona o cómo se expresan los momentos de crisis de empleo del potencial bélico, ¿no es cierto?, con algún actor internacional que genera un reto o un desafío, con una crisis que se decreta y existen maniobras de crisis que pueden llegar a un punto de no retorno, que esto puede derivar en una desescalada, un acuerdo o en un empleo del potencial bélico. ¿Cuál es el problema? Que fuera del empleo regular de las estructuras estatales existe algo que se denomina la zona gris, que son todas aquellas amenazas o acciones que se encuentran bajo el umbral de la guerra. ¿Y cuál es el otro problema? Que teniendo una planificación de crisis y de empleo del potencial bélico, esa zona gris no respeta esos ciclos. Esa zona gris existe permanentemente con amenazas que, como mencioné anteriormente, van a ir saltando de lo exterior a lo interior y viceversa. Entonces, cayendo un poco con este contexto, con este marco de seguridad nacional, a la infraestructura crítica y la ciberamenaza, tenemos que, aún existiendo falencias, tenemos como Estado un marco regulatorio, tenemos una estructura, no hay que ser tan pesimista, pero aún hay espacio de mejora. Y en tal sentido, primero entender que la infraestructura crítica son todos aquellos elementos que sirven para sustentar el normal funcionamiento del país. Y tenemos, por ejemplo, la red de agua, telecomunicaciones, transporte, servicios financieros que se mencionaba anteriormente, y muchos otros. Y pongo esa noticia de febrero de este año para ver las repercusiones que tiene
este apagón que tuvimos de todo Chile, que no fue muy extenso, pero generó caos en el tránsito. Por suerte fue en febrero, pero en invierno, por ejemplo, podría generar caos en la calefacción, en las comunicaciones, no había comunicación. Entonces la repercusión de la afectación a la infraestructura crítica es muy profunda, sobre todo considerando estas amenazas que pueden operar en la zona gris, ¿ya? Pero tenemos acá dos marcos regulatorios. Lo primero que está arriba es la ley 21.542, que es la ley de protección de infraestructura crítica, que contempla la modificación a la Carta Fundamental y que busca principalmente poder emplear a las Fuerzas Armadas. Esto derivó en la protección o vigilancia de fronteras. Esto se relaciona más con una protección física, pero ahí hay que preguntarse cuál es la infraestructura crítica, qué vamos a proteger. Bueno, y abajo está el marco, la ley de marco de ciberseguridad, publicada recientemente el año pasado, y que también da un marco general para poder proteger, en el fondo, o emplear el ciberespacio en distintos tipos de acciones, pero principalmente proteger y dar un orden al país, ¿no es cierto?, con la creación del CECIR nacional, los CECIR de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Perdón, ahora hay que preguntarse, y acá tenía este monito acá al medio, si todo esto conversa entre los distintos puntos, entre los distintos nodos. Esa es una pregunta que nos debemos hacer y ver qué nos falta, qué resta por hacer. A tal respecto quiero bajar un poco a la amenaza ciber. Tenemos que entender que el ciberespacio son tres capas interrelacionadas. Hay una capa física, ¿no es cierto?, de la red, data center, las mismas redes, el cableado, etcétera, etcétera. Una capa lógica en términos de software, en términos de algoritmos, etcétera. Y también hay una capa ciberpersona. Y al costado derecho de usted es un esquema, ¿no es cierto?, de un sistema de ductos norteamericanos con todo como infraestructura crítica. Y ahí podemos ver que esto como infraestructura crítica puede ser afectado físicamente, con alguien que pueda efectuar una acción tipo sabotaje, pero también puede ser una afectación a través de un ciberataque. Tenemos el ejemplo de Irán, que estuvo muy de moda hace un poco tiempo atrás, del año 2010, cuando se genera este ciberataque con el virus Stuxnet, y que finalmente ese virus ingresa y genera daños físicos en la centrífuga de la planta nuclear, dejándola inhabilitada. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para poder tener la perspectiva de la relevancia de este tema, ¿ya? Ahora, si nos preguntamos cuáles son las amenazas, y ahí tenemos distintas perspectivas. Algunos más técnicos me van a decir que las amenazas van a ser el phishing, malware, denegación de servicios y distintos modos de amenaza. Esto yo lo llamo modos o herramientas para amenazar, ¿ya? Pero si lo miramos desde otra perspectiva, están los actores. ¿Quiénes son los actores que actúan en el ciberespacio para poder amenazar? ¿Podrían ser actores estatales? Perfecto. ¿Y con qué motivación? Geopolítica. Ciberataques, verdaderos ejércitos ciber atacándose mutuamente. Podrían ser cibercriminales que buscan obtener un beneficio económico. Podrían ser hacktivistas, podrían ser lobos solitarios, podrían ser distintos tipos de actores, y frente a todos esos actores y todos estos tipos de modos, el Estado tiene que tener la capacidad para accionar. Entonces, para finalizar un poco y contextualizar, como militar yo les podría hablar de que esto se contextualiza en un ámbito del conflicto o de la guerra híbrida, ¿no es cierto?, donde el ciberataque es una herramienta más de guerra. Y por el otro lado, a nivel estatal o a nivel de la estructura de seguridad del Estado, es una amenaza. ¿Cuál es el desafío? El desafío es poder generar una interconexión entre esto, tomando en consideración la desaparición del límite entre ambas seguridades, seguridad exterior e interior, y para eso el Estado de Chile ha generado algunas medidas de respuesta con el CECIR, en las Fuerzas Armadas, con miembros de las instituciones que están trabajando en esto. Así que, queriendo darle esta perspectiva, le doy las gracias por la atención y eso. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Teniente Coronel, por su presentación. Y para continuar, invitamos al podio a Claudia Palma, quien es gerente de riesgos y ciberseguridad en Servipag. Adelante, por favor. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Está encendido, ya, ahí sí. Bueno, ahí puse la foto de los panelistas de ahora, en realidad, para poder partir, para que nos conozcan. A ver, cuando me invitaron a participar acá, me dijeron queremos ir a lo práctico, ¿ya? Me pasa un poco que cuando escuchaba a Nicolás, y yo que soy gerente de una institución, un proveedor crítico de las instituciones financieras, me pasa que me sobrepasa un poco, ¿ya? Como dice ahí, soy gerente de riesgo de Servipag y somos un proveedor crítico de la industria, ¿ya? Y tenemos un montón de desafíos porque somos como el jamón del sándwich, siempre he dicho lo mismo. Somos, por un lado, proveedor crítico y los bancos nos exigen todo lo que ustedes se puedan imaginar, y por el otro lado los tenemos ustedes, que espero que sean nuestros clientes, que quieren pagar las cuentas y quieren tener disponibles los servicios a fin de mes finalmente para poder pagar, ¿cierto? Entonces, cuando ya nos declaramos como proveedor crítico de la industria, finalmente lo que ocurre es que si nos caemos nosotros podemos afectar la disponibilidad, ¿cierto? Y la continuidad de algunas instituciones financieras, de los bancos, de algunas transferencias bancarias, etcétera, ¿ya? Y cumplimos, suena como muy rimbombante, pero efectivamente cumplimos algunas actividades irreemplazables y de alto impacto para la industria financiera. A lo mejor ustedes lo que nos ven es que efectivamente solo hay un portal de pago o una sucursal y los abuelitos van a pagarse o ustedes pagan las cuentas, pero somos mucho más que eso, más que una cara bonita. Prestamos algunos servicios trascendentales para los bancos, como por ejemplo los servicios de caja, mantenemos para grandes bancos el canje, por ejemplo, que son ruta crítica dentro de la cadena de suministro que hoy día tiene la industria financiera. Entonces, finalmente tenemos un montón de desafíos como lo que vemos acá. Somos, como dice ahí, un intermediario, un actor esencial en la recaudación y pago como del país, a pesar de que, como bien decía Nicolás, ahí cuando presentaba un mapa me fijé que han llegado un montón de incumbentes, ¿cierto? Estas fintech que se han metido con el scrapping y que todos nos agarramos medio de las mechas, pero finalmente hoy día seguimos liderando el ámbito de la recaudación y pago, ¿ya? Tenemos que ser eficientes, rápidos, seguros, porque si no, nadie nos va a querer y todos nos van a reclamar. Además, somos un facilitador de transacciones de dinero entre los bancos, las empresas y las personas. Creo que uno de los pocos países que tiene un servicio similar a este, que finalmente engloba la recaudación y les facilita, en el fondo, como el propósito de Servipag lo dice, facilitar la vida a las personas. Tiene un rol social, acercamos los pagos a los abuelitos, ¿cierto? Acercamos la población a la inclusión financiera. Hay mucha gente que es analfabeta digital y que va a nuestras cajas y que finalmente le proveemos este servicio, ¿ya? Y como les decía, estos servicios a banco. Entonces, tenemos todo este rol como encima y eso nos va a generar, tengo el mismo problema que tú, distintos riesgos, ¿ya? Que finalmente lo vemos dentro del ecosistema que tenemos hoy día, ¿ya? Ciertamente hoy día está súper en boga el tema de los riesgos de ciberseguridad, afectar a la seguridad de la información de las personas. Tenemos todo lo que viene en regulación de datos personales, que aquí hay un muy buen diplomado de datos personales. Tenemos riesgos de continuidad de negocio, no podemos estar indisponibles, perdón, porque entre el 31 y el 5, el 70% de las personas paga sus cuentas. Me pagan y yo pago. Tengo que tener el servicio disponible. Hay cierta dependencia por parte de los bancos o de algunas instituciones financieras que han tercerizado sus operaciones críticas con nosotros. Y eso significa que a nosotros también nos van a venir a regular de una manera diferente los bancos. Me pueden venir a auditar, pueden venir a pedirme cierta información y yo tengo que tenerla disponible, ¿ya? También tenemos riesgos de información, que no tengamos disponible la información, sobre todo con lo que viene ahora la Ley de Protección de Datos Personales, y que también terminemos afectando el flujo financiero, digamos, de la cadena de suministro, ¿ya? Por ejemplo, si un cheque no llega al canje,
me queda el despelote en el canje, o a alguien se le reversa un depósito. Es un tema social, va un poco más allá que la propia transacción. La persona probablemente está esperando su dinero, entonces por eso hablamos como de un rol social, ¿ya? Muy ligado a eso está el tema reputacional. Nosotros tenemos una exposición, una imagen de la organización, este rol que les indico, y también tenemos riesgo financiero, que ciertamente perdemos, ¿cierto?, transacciones si no estamos disponibles, o también estamos afectos a las penas del infierno con las multas que van a haber en datos, en el no reportar, etcétera, ¿ya? Y así se nos viene encima, cuando de nuevo escuchaba a Nicolás, que nos ponen regulación, de nuevo se nos pone encima un montón de reguladores. Tenemos la CMF, tenemos la ANSI, vamos a tener la Agencia de Protección de Datos Personales, tenemos la UAF, tenemos la Fiscalía Nacional Económica, y tenemos que hacer conversar, porque aquí generalmente hablamos como de un puro boliche, digo yo, pero aquí tenemos que hacer conversar todos estos como mini programas de cumplimiento. Para mí la clave hoy día, para poder manejar esta sobreregulación o ultrarregulación, es justamente generar un programa base como de compliance, ¿ya? Y ver cuáles de estas regulaciones efectivamente hacen sinergia, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, en el caso de la CMF, puede llegar en cualquier momento, y para eso tengo que tener un monitoreo y auditoría de riesgo, tengo que tener una gestión de continuidad del negocio, tengo que tener resiliencia cibernética, tengo que tener cláusulas y contratos que amparen toda la indisponibilidad o todas las brechas que puedan tener mis proveedores críticos, porque así como yo soy proveedor crítico de la industria, también me doy vuelta y tengo mis propios proveedores críticos, ¿ya? La ley marco de ciberseguridad, y todo esto genera un costo organizacional. Además de la complejidad de la implementación de programas de cumplimiento que sean efectivos y que nos lleven al cumplimiento de esta normativa, además, uno como, en mi rol, está como siempre en el tira y afloja de que esto me sube el costo de la transacción. Y sí, sube el costo de la transacción porque tengo que tener un gobierno corporativo para poder administrar todo esto. No nos podemos olvidar de que hay que tener un gobierno corporativo, algo que te dé la base. Esto no puede estar aislado, es mi consejo. Así, mi equipo y yo lo hemos llevado y hasta ahora multas no tengo. Tirones de oreja tampoco, pero vamos incólumes. Tenemos el tema de protección de datos que lo estamos trabajando hace mucho rato, y este es un camino, alguien me dijo ayer, que si no tuviéramos camino no lo hubiésemos logrado. Este es un camino que efectivamente llevamos mucho tiempo armando. Claramente, cuando Servipack se creó, por ahí por el año 90, dijeron, no, ok, ley de banco, artículo 74, letra B, sociedad de apoyo al giro. Pero ahí partimos. Cuando tuvimos que darnos cuenta de la regulación y empezar a armar la máquina para poder cumplir, se vino todo esto encima. Además, nos declararon un sujeto obligado a reportar por la UAF, temas de libre competencia, porque en algún momento tuvimos mucho poder de mercado en la recaudación. Entonces, hay que ver cómo uno no le impacta de más a los otros programas de cumplimiento. Yo puedo tomar una acción, por ejemplo, en términos de gestión de continuidad de negocio y dejar a un competidor aparte. Y eso me puede caer por la Fiscalía Nacional Económica como discriminación o como abuso de poder de mercado. Entonces, los invito a que si están metidos en los temas de compliance y de regulación, se metan un poco más transversal y vayan a mirar efectivamente qué es lo que hay que cumplir de manera íntegra, ¿ya? Además, estamos afectos a la RAM 27, a la RAM 28, a la RAM 2010, ¿cierto? Que nos da a la RAM 29, que nos dan también un marco de soporte para poder dar una operación confiable, ¿ya? Creo que uno de los atributos de Servipack es que es confiable. Uno dice es seguro. Es como dentro de los mayores atributos que aparecen en nuestras encuestas, ¿ya? Y también hay otras regulaciones, como le decía, no solamente esta, hay mucho más. Están los temas de libre competencia, la ley 20.393, nos cayó el tema de delito económico con más de 200 delitos,
los temas de delito informático, y si se fijan, si vamos a mirar temas de delito informático, por ejemplo, sí me pegan en protección de datos personales, está el delito de receptación, hay una serie de otras cosas que dentro de sus matrices de riesgo deberían eventualmente poder hacer sinergias, porque si no van a trabajar 3 veces, y no es la idea, ¿ya? Además, algunas regulaciones sectoriales y contractuales. Así que la pasamos bien en Servipack, es lo que les puedo decir. Ahora, ¿cómo abordarlo? Que es un poco lo que estamos conversando ahora, que es lo que Matías me pidió, que le dijera cómo creía yo. Bueno, hay que partir, hay que hacer un inicio, y en el inicio yo les recomiendo que hay que establecer, ahí la Francisca me va a empezar a apurar, contexto, establecer tu contexto organizacional, los lineamientos, y revisar posibles sinergias normativas. Yo creo que esto es una clave, generar sinergias normativas y no centrarse en que solo estoy viendo protección de datos, en que solamente estoy viendo CMF, en que solamente estoy viendo delitos económicos. Si no hacemos sinergias normativas, el sistema de cumplimiento se encarece mucho, demasiado, ¿ya? Identificar el valor agregado que le genera ese programa de cumplimiento a tu organización, al cliente, y sacarle el jugo a eso, porque uno a través de eso convence a la gerencia comercial, convences al gerente general, convences al directorio, le estoy dando un valor a mi cliente, estoy haciendo una transacción más segura. Eso vende. Y aunque estemos en riesgo y ciberseguridad, tenemos que vender igual, tenemos que venderle al directorio, tenemos que venderle a los gerentes y a todas nuestras partes interesadas, si no, no vamos a lograr sacar programas eficientes. Priorizar, buscar puntos críticos, qué es lo que sí, qué es lo que no, alinear la estrategia organizacional al cumplimiento, ver cómo incluso esta estrategia alinea los valores organizacionales y también evaluar algunos impedimentos normativos, ¿ya? En la formalización, súper importante tener un rol y un responsable, mapear los dueños de proceso, identificar puntos críticos, ¿ya? El 4 es súper importante, es convencer. Cuando no tenemos organizaciones convencidas, no es factible generar cumplimiento normativo de ningún tipo. Vamos siempre a estar expuestos a un incumplimiento tan simple porque cada uno de este convencimiento, ahí dice buscar aliados, identificar stakeholders, pero en cada uno de sus niveles. Probablemente el más crítico va a ser tu administrativo, el que hace realmente la pega y no el gerente. Ese es el que tienes que capacitar, ese es el que puede filtrar un dato, ese es el que te puede exponer a la organización, y si tú no lo tienes adecuadamente capacitado y no se genera una cultura, que es el punto 7, no vas a poder, o sea, siempre vas a tener una exposición al riesgo muy importante, ¿ya? Convencer a la alta administración, involucrarlos desde el comienzo, informar algunos detalles de impacto siempre a la alta administración, mantenerlos informados, vender tu programa, vender tu proyecto, estableciendo indicadores de reportes y luego ya desarrollar estrategias de cumplimiento y establecer esta sinergia entre programas, ¿ya? Formalizar, capacitar y concientizar es súper, súper importante. Todo esto alineado, ahí puse todos los estándares que podrían ocupar para distintas cosas, son algunos de los que ocupamos, la 27001, la 27002, la 22301, nosotros ahora estamos en proceso de certificación de esa y llevamos 3 años trabajando y ha sido durísimo porque cuesta generar una cultura de continuidad, de resiliencia organizacional, pero se puede, ¿ya? La 31000, bueno, ahí tienen todo lo que puede hacer, seguramente hay muchos más, yo puse algunos nomás, ¿ya? ¿Puedo? ¿Todavía estoy en la hora, Francisca? ¿Sí? Ya. Esto es un ejemplo de cómo llevamos datos personales, ¿ya? Lo primero que hicimos fue ir a ver el tamaño del animal, como dicen, en el campo. Dijimos, ok, vamos a ir a levantar los procesos y vamos a ir a ver qué diablo hay en los procesos, qué fluye en los procesos. Somos una empresa que partimos el año 90. El año 90, para uno era importante la dirección porque te mandaban una carta, pero hoy día ya no. Probablemente en mi sistema sigue fluyendo información que no tengo principio de proporcionalidad, profesor. Así que tengo que en el fondo evaluar qué es lo que es atingente hoy día y cuáles son los cambios sistémicos que debo hacer, pero siempre a la luz de los procesos. Si lo veo solo a la luz de los sistemas, sesgo la experiencia de usuario y de eso no me puedo olvidar,
¿ya? Por eso tiene que ser bien integral. Datos de proveedores, de clientes, etcétera, y establecer un diagnóstico organizacional. A través de este diagnóstico organizacional vamos a querer morir, probablemente, y vamos a tener claridad de por dónde vamos a ir a abordar la priorización, ¿ya? Establecer un gobierno, la política corporativa de privacidad de datos, definir una estructura de gobernanza y, de nuevo, revisar sinergias normativas, ¿ya? Aquí me hace mucho sentido con algunas partes de delito económico, hay mucho tema consumidor con datos, hoy día la fiscalización de datos lo lleva el CERNAC también, los usuarios pueden reclamar, entonces ahí hay que considerarlo. Documentar los procesos impactados, hacer las modificaciones que correspondan, establecer un gobierno de protección de datos, el DPO y todas esas cosas, la matriz de riesgo muy importante, ¿ya? Todo el proceso del riesgo inherente, el control, el residual y todo lo que nos gusta. Y finalmente, y esto es periódico, no nos podemos olvidar de la concientización. Aquí es como que machacar y machacar y machacar y machacar, hasta que de repente, como nos ocurre hoy día, la gente comercial se nos acerca y nos dice, hoy tengo una idea, fantástico, revisémosla. Entonces ya no estoy al final y nos están diciendo hoy es que ciberseguridad o compliance están poniendo un montón de trabas para sacar un producto y yo estoy atrasado, ¿ya? Y aquí les puse otro ejemplo para cerrar, que es como hemos abordado a grandes rasgos la Ley Marco de Ciberseguridad. Ciertamente partimos también identificando el impacto con un análisis normativo y evaluación del estado de cumplimiento de la organización y lo desplegamos de inmediato a la alta administración, al directorio, ¿ya? Igual nosotros tenemos un súper buen directorio. Y no están los jefes aquí, pero yo puedo decir que tenemos un buen directorio. Y después hicimos un gap. Y ahí también quisimos morir porque dijimos estamos muy alejados del estándar 27001 y finalmente ahora ya llevamos casi un 80% alineado, ¿ya? La evaluación de los recursos, aquí tuvimos que hacer un refuerzo de equipos para poder cumplir. Las áreas de ciberseguridad de Servipac no le cuenten a nadie, pero eran pequeñas, hoy día ya no. Por lo tanto, la ley al final la utilizamos para dar una base, para recoger recursos y hacer crecer no solo a mi línea, yo soy segunda línea de defensa, trabajamos bajo las 3 líneas de defensa, a la primera línea, y eso fue súper enriquecedor y hoy día tenemos una mejor respuesta a incidentes. Reforzar las medidas de prevenir, reportar, resolver, incluimos escenarios de prueba, un montón de cuestiones. Las comunicaciones también, formalizar la respuesta ante incidentes. Yo soy muy poco formal, como se pueden dar cuenta, así que tengo un equipo que me ordena y formaliza cómo hay que hacer la respuesta a incidentes y todos los reportes que hay que hacer. Definimos y implementamos un programa de capacitación, de formación, algo bien lúdico, ¿eh? Nosotros hemos ocupado monitos de Lego, dinosaurios, hoy día con unos títeres, la gente se acuerda de eso y logras llegar allá, ¿ya? Reforzar los planes de continuidad operacional y ciberseguridad con una periodicidad y también no nos olvidemos del ámbito técnico, ¿ya? Hoy día establecimos pentesting periódico, el seguimiento de la remediación de vulnerabilidades, etc. Así que ahí un poco abordamos de manera práctica este espacio. Eso, ahora sí, ahí estamos de nuevo. Agradecemos a Claudia Palma por su entretenida presentación y a continuación invitamos al profesor Nicolás Cobo, quien es profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así. Muchas gracias. Bueno, como soy profesor, voy a seguir un poco mi estilo. Yo camino, salto, grito para el espanto de mis alumnos. Y lo que yo voy a intentar es, bueno, primero agradezco a los organizadores, a Matías Arangui, a su excelente equipo de Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología, que ha hecho fantásticas actividades, entre otras extras, que está siempre en la punta. Lo que voy a hacer es, espero que sea un complemento de lo que ya se ha hablado, una cosa más macro, tal vez más de los riesgos sistémicos, políticos, de lo que yo, algunas de las materias que yo he seguido, y voy a hablar un poco de infraestructura digital y social, ¿ya?
lo primero es entender, que ustedes lo saben muy bien, estamos hablando de amenazas que son invisibles, no sabemos quién está al otro lado, si un lobo solitario, si un hacker, una empresa, una entidad con crimen organizado de otro estado, de afuera, etc. Y la trazabilidad no siempre es clara, a veces rebota y sale desde otro lugar de origen y uno cree que viene de un lugar y aparece en otro lado y entonces ¿a quién le echamos la culpa? Y eso es un enorme desafío también en esto. Lo que sucede aquí es algo que se llama el síndrome del avión, ¿ya? Cuando cae un avión es titular de prensa, pero la cantidad de aviones que están circulando en el mundo y que no fallan es increíble, y esto también es uno de los elementos que hay que tener presente, porque esto en general funciona bien y resiste ataques, etcétera. Los protocolos, los sistemas están funcionando, pero cuando no funcionan es cuando aparece en las noticias y todos dicen, pero ¿cómo es posible que se haya caído el sistema? Y tantas veces que el sistema no se cae. Y bueno, basándonos en un caso que ya han mencionado, otro de los problemas que tiene de contexto esto es que los fallos tienen efectos impredecibles. Esto iba a afectar a Irán y terminó afectando a Indonesia, India, Estados Unidos y Australia. Entonces, a veces el origen es indeterminado, desconocido, y a veces el efecto también es muy complejo de contener. Y este es otro caso también muy reconocido, que es el caso de Estonia, y aquí yo empiezo a meterme ya en lo que a mí me interesa convocarlos, que es como el tema de la cohesión social, de la confianza, y cómo esto puede ser algo muy disruptivo. Y entonces lo que pasó es la fragilidad del sistema, y que pasaría en muchos países si se nos caen los sistemas de pago o los sistemas que tienen que ver con la salud, con todo lo que nos hace funcionar, los semáforos, etcétera, etcétera. Esto duró 22 días y terminó siendo un problema político mayor. Bueno, ya se ha visto aquí y se ha desarrollado varios de los tipos de ejemplos de infraestructura crítica, más que nada físicos. A mí me interesa llegar a una cosa que tiene que ver con lo que está detrás, el back office, y hay algunos casos recientes que son a modo de ejemplo, que son de todo tipo, ¿no es cierto? Sistemas de agua, sistemas de paneles solares, sistemas de salud, el Colonial Pipeline, que es un caso también de una red de gas enorme, y que afectó toda una zona de Estados Unidos, un país desarrollado, un país que uno esperaría que los sistemas no deberían fallar, y fallan, y el colapso que produce es lo que a mí me interesa un poco levantar. Nosotros hemos tenido experiencias en fallos y amenazas a la infraestructura crítica, pero desde perspectivas de la naturaleza. Lo que está ahí es el aeropuerto, que en el año 2010 se cayó todo, por suerte en un horario que no había mucha gente, y lo que estaba abajo es el 2019, lo que se llamó el estallido social, donde hubo ataques a sistemas de transporte, el metro, y colapsó, y no hubo una capacidad reactiva ni tampoco de detectarla previamente. Entonces, esto sí ya es más que ver con lo que algunas cosas que se han hablado, que falló el sistema de pago, la tarjeta VIP, al momento que se implementó el Transantiago, colapsó completamente y durante una semana nadie pagaba el transporte público, y eso hasta el día de hoy lo estamos viviendo sus consecuencias. O sea, no solo fue un colapso, no estábamos preparados, pero además generó consecuencias en costo de dinero hasta el día de hoy. Y bueno, los volúmenes de ataques son inmanejables, 6,4 mil millones de intentos de ciberataques durante el 2024 en Chile solamente. O sea, las magnitudes son impensables. La pregunta ahí sería ya para otro seminario, y es, ¿tenemos las capacidades de inteligencia para prevenir, para estar atentos a los tipos de riesgos, ciberamenazas? Bueno, probablemente la respuesta no es tan fácil de hacerla positiva. Y lo que a mí me interesa, ya entrando un poquito más en detalle de lo que yo quiero, es, hay unas capacidades también de afectar, de inducir resultados electorales, lo que genera incertidumbre, pérdida de confianza. Y entonces el Brexit, por ejemplo, y este es un anuncio público que está en la calle, bueno, ¿fue el pueblo el que decidió salirse o fue inducido, fue engañado a través de fake news, etcétera? Y la guerra, bueno, también el teniente coronel, estuvimos hablando delante, cómo la guerra ha cambiado y cómo va a seguir cambiando a través de ataques, ciberataques y sobre todo fake news, que la gente no sabe qué pasó, de dónde pasó esto, cuál fue el daño del ataque. Bien, y ahora vamos a entrar a una cosa ya más, que es lo que yo quiero un poco invitarlos a pensar, es
¿qué está pasando con la democracia, con la confianza? Que tenemos un sistema de cartas muy frágil y que se cae, lo que se llama la creencia legitimadora. Todo lo que hacemos de ir y marcar un papelito y que la gente diga, el resultado fue este, que la gente diga, oye, confiamos en eso, puede ser afectado por este tipo de ciberamenaza. Y entonces la democracia está en amenaza, en riesgo y en cuestionamiento por la ciudadanía hoy día, y vamos a ver algunos datos muy genéricos de eso. Los fake news y el rol que cumplen las redes sociales, que ha sido muy cuestionado y que hoy día uno dice, bueno, pero ¿esto es cierto, no es cierto? ¿Dónde se nutren las personas de información? ¿Qué es cierto, qué no es cierto? ¿Ya? Cada uno de nosotros cuando ve alguna noticia dice, bueno, parece que pasó tal cosa, pero en verdad ni siquiera estamos seguros, a pesar de que está muy bien respaldado y con la inteligencia artificial es aún más difícil diferenciar lo que es cierto de lo que no es y formarnos una opinión. Somos ciudadanos, tenemos que informarnos, debatir políticamente. Y entonces lo que pasó con Cambridge Analytica, por ejemplo, que incidió en resultados manipulando, pero eso es una elección no libre. Puede ser que porque hubo algunas fake news dirigidas a cierta audiencia que creyó, pero votó libre, votó consciente, votó voluntariamente. Eso es un atentamiento contra el resultado democrático. Bueno, Facebook se ha vuelto famoso. Y hay ciertos autores, por ejemplo, Byung-Chul Han, que ha hablado de esta infocracia, esta sociedad que ya habla del Phono sapiens, ¿ya? Somos entes que nos nutrimos de todo a través de nuestro celular y creemos en todo lo que sale, y esto puede ser, esta extrema digitalización, una crisis y una amenaza para la democracia. Solo el 8%, en este un ejemplo, de los peruanos confía totalmente en los próximos comicios electorales. No es un buen porcentaje. Sí, una enorme mayoría de la gente dice, yo esto no creo, ni lo que salió, ni quién va ganando, ni quién perdió, ni cómo obtuvo este resultado, ni el conteo. Eso hace que todo esta creencia legitimadora se ve muy cuestionada. Y entonces ahora voy a mostrar solamente unos datos, qué está pasando un poco con la confianza y cómo esta amenaza puede incidir mucho más en esta pérdida de confianza y credibilidad. Por ejemplo, esta es la confianza que hay en el caso chileno de las municipalidades del gobierno central, que oscila, pero ha ido cayendo claramente, y son números que no hay que mirar los gráficos, no hay que mirarlo en su número exacto, pero sí la tendencia. Aquí está la confianza en los partidos políticos, en el Congreso, en las entidades republicanas. Aquí está la televisión, las redes sociales, si bien rebota a veces porque hay una noticia mala y cae y luego vuelve, en general la tendencia no es favorable a la credibilidad de todas estas instituciones. Esto es muy sensible. Aquí estamos nosotros en el peor lugar, en la mayor percepción de corrupción y la menor confianza en el gobierno. Estamos muy mal en comparación con el grupo de la OCDE. O sea, ya donde estamos en el estado del arte de hoy no es muy favorable, y si esto sigue sucediendo seguramente va a empeorar. Si uno ve además en la parte de la derecha, las instituciones republicanas en general, hay muy baja valoración del Congreso, de los partidos políticos, del Poder Judicial, de la Fiscalía, de Impuesto Interno, etcétera, y un poco mejor en grupos muy importantes también, bomberos, la PDI, registro civil, pero esa es la tendencia. Y aquí hay unos datos muy rápidos que les voy a mostrar un poco en comparativo de la región, o sea, Latinoamérica, y un poco que está pasando que la adhesión a la democracia empieza a disminuir. Importante que esta región ha vivido dictaduras militares entre el 64 y el 90. Buena parte de los países vivieron periodos de distinta duración de gobiernos militares. Debería haber una mayor valoración de la democracia, uno esperaría en periodos recientes, pero no es así. Ha ido cayendo y relajándose incluso de decir, mira, en realidad apoyo menos la democracia y tengo menos problemas que haya un gobierno autoritario. Y eso es una señal que nos debería preocupar independientemente del color político al cual adhiramos. Si la democracia da lo mismo, apoyo a la democracia da lo mismo, perdón, esto se mueve muy rápido, satisfacción con la democracia, y en rojo dice insatisfecho, o sea, la insatisfacción sube y la satisfacción baja. No le importaría que un gobierno no democrático gobernara. Bueno, eso es señal de los populismos que vemos en la región. Alguien está manipulando no le importaría. Confianza en los partidos políticos. Confianza en los partidos políticos del menos del 20%. No es como para sentirse, si uno fuera político, en el mejor de los mundos. Confianza en la institución electoral, es decir, el resultado electoral tampoco. Y en el Congreso,
y un poco de dónde se nutren las personas. Mayoritariamente se nutre de Instagram, de la televisión, de ahí sacan la información que no tiene trazabilidad, fuente, quién, y entonces la gente dice, bueno, la mayoría, depende del grupo etario, se nutre de este tipo de medios que no son necesariamente, pueden ser ciertas las informaciones, pero no estamos seguros. Y entonces lo que me interesaba ya, ese contexto de crisis de confianza, de una crisis transversal de la democracia, de los políticos, de los partidos, etcétera, de los sistemas. Y entonces tenemos una infraestructura digital, ¿no es cierto? Sistemas, redes, plataformas, centros de datos activos, etcétera. Es la base física y lógica sobre la cual funcionan nuestros servicios digitales. O sea, nosotros eso es lo que utilizamos. Facilitan este flujo de información, respaldan diversas interacciones y transacciones. Y entonces sostienen el bienestar de la sociedad. La gente confía que este sistema no va a fallar. Y el buen funcionamiento es esencial para todo lo que nosotros hacemos, todas las transacciones que realizamos. Pero también hay una infraestructura social, ¿ya? No solo la digital, sino que la social. Elementos, servicios que sostienen el bienestar y cohesión social, como hospitales, escuelas, sistemas de agua, saneamiento, viviendas sociales, centros comunitarios y transporte. Nosotros estamos suponiendo que esto no se va a dañar, que no se va a afectar, que va a funcionar perfectamente, pero las ciberamenazas, todos los ciberriesgos que se han tratado muy bien en este Congreso, pueden afectar la base de la línea de flotación de la confianza de la ciudadanía, que ya trae de suyo un antecedente de poca confianza en cómo funciona el sistema, en los políticos, en los partidos. Aquí, como había alguna audiencia en inglés, también les dejé alguna, pero aquí agrega incluso los parques públicos, las instituciones religiosas, las piscinas públicas, o sea, es todo eso lo que funciona y que uno dice, esto es lo que nos permite vivir con cohesión social y armónicamente. Y entonces, ya terminando un poco, bueno, ¿cuáles son los efectos de todos estos ciberataques en la línea de flotación de lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo votamos, cómo participamos? Los efectos colaterales que dañan las infraestructuras digitales y sociales y que podrían afectar gravemente la cohesión social, que de hecho es algo muy frágil, que decía el profesor Jaime Guzmán, lo que se llama la creencia legitimadora. El sistema se basa en que todos creemos que esto, todos entregamos una cuota de confianza para que esto funcione, pero si se cae eso, y lo que las ciberamenazas pueden afectar gravemente, y entonces cierro con una pregunta, digo, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de afectar la infraestructura digital y social en la pérdida de confianza y en la cohesión social, donde hay una sociedad que ya está con muy baja confianza? Entonces, si no confiamos ya en el otro, y habían otros datos también de confianza interpersonal que está bajísima, y eso a nivel regional, entonces, ¿cómo estas ciberamenazas podrían dañar enormemente los elementos más básicos de cohesión que nos hacen vivir pacíficamente y civilizadamente? Así que con eso los dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Y con esto hemos llegado a la pausa para el almuerzo. Les agradecemos por acompañarnos en esta primera parte del primer día de este Congreso Internacional. Nuestras actividades van a retomar a las 2 de la tarde. Así que nos vemos a la vuelta con el workshop Implementación de la privacidad desde el diseño y soluciones prácticas en materia tecnológica. Ahora los invitamos a que nos acompañen a un costado donde estaba el coffee break, a que todos podamos ser parte de la imagen oficial de este congreso junto con un dron. Así que vamos todos y ahí les damos más instrucciones de la fotografía. Muchas gracias.
a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Agradecemos a quienes se han ido sumando en esta jornada. Recordamos que comenzamos en la mañana con 2 paneles y ahora en la tarde tenemos otros 2 paneles más. El primero es el workshop Implementación de la privacidad desde el diseño y soluciones prácticas en materia de tecnología. Y el siguiente es el panel número 3, Desafíos y oportunidades en la implementación tecnológica de Chile y el mundo. En este primer panel invitamos a Christian Opliger, cofundador y Chief Product Officer de Skyward AI, a subir al podio. Adelante, por favor. Gracias por este espacio. Bueno, vamos a tratar de linkear un poco la presentación mía del workshop con lo que venía exponiendo Claudia de Servipack, a efectos de ir mostrando un ejemplo práctico de estandarización y cómo nosotros lo llevamos a cabo a través de un producto concreto con inteligencia artificial. ¿Ya? Ahí sí, ahí sí. ¿Qué quiere decir estandarizar para mí? Y cómo lo entiendo en relación al tenor literal del término en cuanto a una bajada práctica. Quiere decir convertir algo en un producto, es decir, un sistema repetible, escalable y útil, ¿ya? Y que pueda aplicarse en distintos contextos, esto sin tener que reinventar la rueda en específico. Acá uno al tiro tiene esta como dicotomía entre cómo presta uno servicios jurídicos, porque los servicios jurídicos son servicios propiamente tal. Es decir, uno hace algo a medida del cliente, pero un producto es algo escalable, es decir, algo que puede ser totalmente contrario en relación con lo otro. Entonces, en ese sentido, acá el desafío de estandarizar es efectivamente llevar hacia un producto. Y acá la pregunta es, ¿qué y cómo vamos a estandarizar? Bueno, acá tenemos una duda en específico, que creo que la vamos a poder llevar bien a cabo entendiendo compliance, riesgos y auditoría como parte de una misma problemática en concreto. Es decir, si vamos a compliance en concreto, compliance puede entenderse como una disciplina aún en etapa temprana en Chile. Es decir, compliance en Chile sería como un adolescente, es decir, una ley que parte del año 2009 en específico y que tiene poca replicabilidad en comparación con las otras disciplinas del derecho. ¿Ya? Tenemos convergencia de múltiples ramas del derecho en una lógica común de gestión de riesgo. Esto es súper importante, porque acá, como decía Claudia de Servipack en el panel pasado, uno cumpliendo a veces con controles en específicos, uno le puede pegar a varios cumplimientos de varios riesgos en concreto. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, ¿qué vamos encontrando? Encontramos una necesidad de eficiencia en un entorno regulatorio cada vez más complejo. Es decir, que como vamos a también ver más adelante, nosotros vamos encontrando que cada vez a los abogados nos van a pedir más con menos, dado que no somos las áreas más populares dentro de la empresa. Ya acá para los que no hablan español, encontramos acá siempre como un resumen de la presentación acá al pie de página. ¿Ya? Entonces, vamos a la siguiente. Acá es súper importante analizar esto en torno a una lógica ISO, ¿ya? Esto es un framework que está incorporado dentro de la ISO 31000 en concreto, donde acá encontramos la privacidad por diseño acá como uno de los verbos rectores que guían específico cómo es este marco, ¿ya? Entonces, parte de la estandarización en concreto va con el hecho de uno poder integrar estos verbos rectores y poder ir generando un entregable o ir generando un output, si lo analizamos en lógica de inteligencia artificial. Entonces, acá la gracia es convertir el cumplimiento en un producto, significa aplicar una metodología de riesgos estandarizada que pueda ser auditable y adaptable. Es decir, una sola estructura puede servir para cumplir con múltiples marcos legales, como datos personales, ciberseguridad o delitos económicos, integrándose desde el diseño y buscando eficiencias a partir del marco de ISO 31000 en concreto. Entonces,
Esto nos va a servir a nosotros para efectos de poder tener a la vista una lógica que se aplica en cuanto a una gestión de riesgos y vamos encontrando compliance como un ápice dentro de lo que sería una lógica de auditoría y riesgo propiamente tal. ¿Ya? Eso. Entonces, como decía con anterioridad, hay un desafío a hacer más con menos. Los equipos de cumplimiento y riesgos y auditoría se enfrentan crecientes exigencias normativas con recursos que son cada vez más limitados. Ya más del 80% del tiempo de los profesionales del sector, auditoría y compliance, se dedica exclusivamente a tareas manuales. ¿Qué quiere decir tareas manuales? Se dedica a tareas de poco valor dentro de la organización. Es decir, a cuadrar evidencias, a mandar correos, a hinchar determinadas áreas, oye, mándame esto, esto, otro. Entonces, el desafío de la productización, ergo de la estandarización acá es enorme. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las tareas de alto valor que uno podría decir que podría aplicar con respecto a esto? Uno podría investigar buenas señales de alerta, uno podría asesorar sobre riesgos regulatorios, uno podría interactuar más con los reguladores, uno podría mejorar controles internos, uno podría dedicarse más a las investigaciones de guante blanco que se tienen en concreto, esto en exclusiva para efectos de poder ir centrando los recursos en aquello que sea tareas, como dice con anterioridad, tareas de alto valor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea acá de estandarizar, es decir, de pasar a producto? Es liberar a los equipos de cumplimiento, riesgo, auditoría del trabajo manual para enfocarse en lo estratégico. Entonces, acá, ¿qué veo como solución? La inteligencia artificial como un motor de estandarización. ¿Ya? Con el producto que efectivamente nosotros desarrollamos, encontramos que hay un antes y después de Cristo, si lo analizamos en ese sentido. Ya este antes y después de Cristo va respecto de lo que es la generación de un documento donde se estandariza todo lo que es la gestión de riesgo de una organización. Esto es la matriz de riesgos. ¿Ya? Encontramos matrices de riesgo para compliance, encontramos matrices de riesgo para AML, encontramos matrices de riesgo para datos personales, encontramos matrices de riesgo para ciberseguridad, encontramos matrices de riesgo prácticamente para todas las disciplinas donde necesitamos armar un sistema preventivo en concreto. Entonces, poner una inteligencia artificial sobre eso, para efectos de poder transformar estos controles genéricos y armar eficiencias, efectivamente nos podría permitir tener un producto estandarizable que solucionara que a partir de un control en específico se pudieran solucionar varios riesgos de una manera específica. Entonces, acá, dando un ejemplo práctico simplemente, una política de control de acceso bien implementada puede mitigar simultáneamente riesgos de protección de datos, ciberseguridad, delitos económicos e incluso derecho al consumidor. Entonces, esto es lo que creo que nos puede llevar a estandarizar y para efectos de poder tener una solución que sea en concreto para de cómo nosotros podemos efectivamente generar eficiencias a partir del concepto de la estandarización. Entonces, esto al final es súper importante porque finalmente con esto podemos tener un caso de uso en concreto de la inteligencia artificial y podemos de segunda manera utilizar esta inteligencia artificial como un aliado estratégico del negocio a partir de un producto. Es decir, si los abogados son dueños de un producto va a ser distinto de andar paliando servicio por servicio o andar tratando de paliar riesgo por riesgo respecto de qué es lo que más impacta a nuestra organización. Entonces, acá hay otro concepto que es muy importante. Acá si nosotros vamos a hablar de inteligencia artificial asociada al derecho, encontramos que es el concepto del humano en el loop. Es decir, hay mucha desconfianza en el mundo jurídico respecto de cuál es el output de la inteligencia artificial. Hay mucha desconfianza en cuanto a qué es lo que se va a generar o qué es lo que efectivamente nos da como respuesta ante las problemáticas que nosotros tenemos en el día a día. Pero si nosotros efectivamente vamos dándole respuesta y vamos retroalimentando a esta inteligencia artificial, vamos entrenando un RAG. Y eso es súper importante porque finalmente cuando uno va entrenando esta inteligencia artificial, uno de cierta manera va generando un aliado estratégico en cuanto a generar eficiencias en nuestras organizaciones respectivas. Es decir, la inteligencia artificial no reemplaza al profesional, lo potencia en ese sentido. ¿Ya? Entonces, este principio se llama de Human in the Loop, ¿ya? Donde efectivamente tenemos un modelo de inteligencia artificial con corrección humana que va actuando de manera constante, donde hay una validación hacia un output por parte de este humano que va a estar siempre controlando lo que nos va a ir generando. Después vamos a ir generando un sistema en concreto donde este sistema nos va a ir generando ciertas respuestas en relación a cómo nosotros vamos actuando y después vamos garantizando que efectivamente
los principios éticos y riesgos reales de la organización se vayan respetando en relación con esto. ¿Ya? Entonces, esta es una comparación en específica de lo que sería un software tradicional o SaaS, como nos gusta llamar a los expertos en tecnología, versus DI, donde efectivamente son distintas las cosas. Donde acá efectivamente hay un cambio, es decir, con un software tradicional va a haber un mayor tiempo de uso de analista y responsable en procesos de tareas manuales. Sí, porque efectivamente la gente, cuando nosotros tratamos de meter un software tradicional en gerencias legales o gerencias de cumplimiento o auditoría, pasa mucho que la gente tiene que trabajar para el software, donde efectivamente ese software se va retroalimentando exclusivamente de lo que la gente trabaja en relación con eso. Pero con un software con inteligencia artificial hay un mayor uso de tiempo y el equipo en tareas de alto valor, es decir, hay cosas que se pueden ir automatizando y simplemente uno ir tiqueando y diciendo efectivamente acepto o no acepto esto, ¿ya? Hay revisiones manuales de evidencia en cuanto a usos de software tradicionales y acá con inteligencia artificial uno puede ir revisando evidencia asistida por inteligencia artificial. Esto es súper importante lo de las evidencias porque los compliance en las organizaciones siempre se guían por controles y los controles se tienen que evidenciar o por documentos o por capturas de pantalla o por subir PDFs o distintos Word donde efectivamente se está acreditando lo que nosotros tenemos señalado en las distintas políticas. Entonces, teniendo una inteligencia artificial que nos ayude con eso, efectivamente vamos cumpliendo con eficiencia a partir de eso. Después, con software tradicionales encontramos evidencias dispersas en distintos sistemas. Bueno, eso es lógico. No toda la evidencia la vamos a tener en un software tradicional donde efectivamente nosotros vamos alimentando la información de manera manomática. Con inteligencia artificial podemos de cierta manera interconectar más fácil y podemos actuar para distintas APIs para efectos de uno poder ir generando un output en específico, ¿ya? Escalar operacionalmente requiere más personas, con software tradicional es lógico, porque si el software se alimenta por personas, efectivamente requiere más personas para ir escalando a través del software. Y en segundo lugar, en el software con inteligencia artificial, escalar no requiere contratar más personas, sino que requiere efectivamente ir teniendo un mejor fine tuning o ir incorporando este modelo o la inteligencia artificial simplemente en más aspectos de este software en concreto, ¿ya? En concreto, creo que cuando uno busca un cambio tecnológico, uno siempre tiene que buscar un cambio tecnológico en un por 10 para distintas cosas, ¿ya? Y ese por 10 ahora simplemente se va a lograr con inteligencia artificial. O sea, no simplemente, perdón por la expresión, pero el camino va va en ese sentido. Y en ese sentido debemos buscar de qué manera podemos productizar y de qué manera esta inteligencia artificial se puede aplicar respecto a este producto, ¿ya? La próxima. Entonces, encontramos como conclusión, cumplir con una sola metodología de riesgos bien ejecutada nos puede permitir cumplir con múltiples leyes a la vez. Y en ese sentido, tener inteligencia artificial para esto es fundamental, ¿ya? La ISO 31000 es el estándar perfecto para productizar el compliance, y entendiendo compliance en un sentido amplio, es decir, entendiéndolo desde ley del consumidor, entendiéndolo desde ley de delito económico, entendiéndolo desde un compliance en ciberseguridad, que puede ser entendido un compliance en datos personales. LIAI nos permite sostener el 1 sin sobrecargar al equipo. ¿Qué quiere decir sostener el 1? Generalmente los trabajos de los abogados van desde el 0 al 1, es decir, cuando le piden, por ejemplo, un estudio jurídico que asesore para efectos de dejar compliance en una empresa, le dicen, oye, ¿sabes qué? Déjame compliance con esto. Pero después el estudio viene y dice, oye, la empresa es la que tiene que encargarse de sostener y efectos de poder llevar a cabo lo que tú tienes señalado en tus políticas y procedimientos. Entonces, el sostener ese 1, entendiendo la fase de 0 a 1, en dejar en compliance, fase del estudio, y sostener el 1, la labor de la empresa, con inteligencia artificial se puede hacer mucho más fácil y se puede hacer de manera mucho más eficiente. Entonces, por ende, podemos tener un compliance mucho más real a través del AI, ¿ya? Y el cumplimiento deja de ser artesanal y se convierte en un sistema escalable y evaluable. Esto es fundamental al final porque las empresas cuando tienen que sostener compliance encontramos que en general se hace a través de Excel o se hace a través de software como los que vimos con anterioridad de esquemas tradicionales, pero no se permite mucho pensar en qué pasa si nosotros incorporamos inteligencia artificial asociada a estos procesos. Ahí creo que se da la verdadera escalabilidad y se da el verdadero por 10 para efectos de poder cumplir con las distintas normativas de una manera más eficiente. Listo, muchas gracias. Agradecemos a Cristian por su presentación
Y a continuación invitamos a Natalia Jara, quien es Legal Associate en Data Driven Legal, a subir al podio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Jara. En primer lugar, antes de iniciar, quería agradecer nuevamente la invitación al equipo organizador de este evento y quería con ustedes conversar en un momento corto qué es la privacidad por diseño y algunas lecciones que he aprendido en mi experiencia trabajando en Inglaterra, específicamente de casos relacionados con la inteligencia artificial conversacional. ¿Qué vamos a conversar el día de hoy? En primer lugar, me gustaría que, considerando que en Chile vamos a tener una nueva ley de datos personales que va a entrar en rigor, me gustaría que conversáramos un poquito qué significa privacidad por diseño. Luego vamos a ver algunos casos que he tenido que trabajar, específicamente la aplicación de este principio en chatbots, también en grabaciones o transcripciones de videollamadas con empleados, por ejemplo. Pensemos en cuando están evaluando, monitoreando el desempeño de un empleado en una llamada, ya sea con un cliente o que quieras concretar alguna venta y quieren ver tu rendimiento en este caso específico. Y finalmente algunas aplicaciones de análisis de sentimiento, que básicamente consiste en reconocer cuál es el nivel de respuesta o qué tanta comodidad tiene, por ejemplo, tu otro usuario que está en línea. Finalmente, me gustaría ver cortamente algunos consejos prácticos que he aprendido hasta la fecha, sin perjuicio que, como vamos a ver, el principio de privacidad por diseño es un principio que es difícil de definir. Comencemos entonces por el principio de privacidad por diseño, que básicamente fue implementado en el Reglamento Europeo de Datos Personales, y básicamente me gustaría que hiciéramos el desglose de la norma, perdón que eso esté a una mentalidad muy abogada, pero quizás nos ayuda a situarnos en el contexto de la conversación. Pero básicamente, esta norma, ¿qué es lo que hace? El artículo 25 del Reglamento Europeo. En primer lugar, nos destaca que la persona obligada a cumplir con el principio de privacidad por diseño es el responsable del tratamiento, el controller. El encargado del tratamiento, que es a la persona que va a tratar los datos personales en nombre de este responsable, sí está obligado, pero en forma secundaria, porque quien está llamado a diseñar esta privacidad por diseño, porque toma las decisiones del tratamiento, es el responsable. ¿Cuándo tiene que comenzar a pensar en la privacidad por diseño? En dos momentos muy específicos. En primer lugar, cuando estamos tomando la decisión de cómo va a ser ese tratamiento. No sabemos cuándo, pero si usted ya tiene alguna decisión, quizás ya tiene que comenzar a pensar en la privacidad por diseño. Y también cuando está ocurriendo el tratamiento mismo. ¿Qué es? Y aquí es donde tenemos todos una duda. Hay algunos recitals en el Reglamento Europeo de Datos Personales, pero básicamente pareciera ser un conjunto de medidas técnicas y organizativas apropiadas. ¿Para qué? Para que podamos asegurar esa privacidad ante todo en cualquier tipo de tratamiento. Da un ejemplo particular el Reglamento de Datos Personales Europeo, que es la pseudonimización. También las orientaciones de la Comisión Europea generalmente hablan como, por ejemplo, la encriptación, pero esto no quiere que se entienda como un listado taxativo porque es meramente referencial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder cumplir con este principio? Básicamente siempre tenemos que tener dos objetivos en mente. En primer lugar, cumplir con el reglamento, en este caso en Chile va a ser cumplir con la nueva ley de datos personales, y en segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que pensar? En proteger el derecho de los interesados. Aquí quiero destacar algo que lo vamos a ver en comparación a la redacción chilena, pero básicamente los derechos de los interesados no necesariamente son los derechos de privacidad. Esto puede ser aún más amplio que eso. ¿Y cómo podemos hacer o cómo podemos empezar a implementar este principio? Y aquí es donde se nos empieza como a abrir un poco este abanico, ¿cierto?, de posibilidades, porque tenemos que considerar un montón de cosas. El estado de la técnica, los costes de implementación, por ejemplo, cuál va a ser la naturaleza del tratamiento, los tipos de datos que vamos a tratar, cuántos datos vamos a tratar, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la norma? Básicamente, haga lo que usted mejor pueda con lo que tiene.
nosotros habíamos comenzado a hablar este seminario, este congreso el día de hoy, en que hay una tendencia, al menos en la regulación de datos personales, de copiar el modelo europeo. Y lamentablemente en Chile nos demoramos mucho en discutir esta norma, pero nos fuimos muy creativos, ¿cierto? Como que llegamos y dijimos, ¿sabes qué? Creo que a Europa le va bien, queremos entrar a ese mercado, entonces cumplamos con esta regulación. Entonces, básicamente les quiero decir que nuestro próximo artículo 14.4, que es el que regula básicamente la privacidad por diseño, es una casi feliz copia del artículo 25 que veníamos discutiendo del reglamento europeo. Ahora, nuestra norma al menos no hace referencias explícitas a la certificación o, por ejemplo, a la pseudonimización, pero eso simplemente son ejemplos, en realidad no hay un gran cambio ahí. Y lo interesante es que nuestra ley sí dice, pensemos en los fines, en los derechos que queremos proteger son los que están establecidos ¿en cuál ley? En la ley de datos personales. Así que nosotros parece que sí nos cerramos un poco a pensar que la privacidad por diseño tiene que ser pensar principalmente en derechos de privacidad de los individuos. Lo que quiero destacar con esto, que es algo que era el propósito del Congreso cuando pensamos en estandarización de tecnología, es que es interesante que nosotros, por ejemplo, en reglamento de datos personales, ahora la ley de datos personales, hicimos una copia del reglamento, pero eso no quiere decir, a pesar de que se ve una estandarización a nivel legal, que nosotros vamos a implementar la norma de la misma forma. Y me parece que sería un poco aventurado, por decir algo más diplomático, pensar que la vamos a implementar de la misma forma, porque nuestro contexto y nuestra cultura es completamente distinta. Todos tenemos como vía crucis, básicamente tenemos esta carga, decimos compartimos nuestro root para tener algún descuento en la farmacia o hacemos cosas como que parecieran ser como muy escandalosas para un europeo, ¿cierto? Pero por ejemplo yo, no sé si han tenido la oportunidad, se lo quiero dar como por ejemplo en que yo me impresioné de lo poco privado que eran los europeos o que poco, por ejemplo en Alemania, cuando uno va y baja a un edificio, todos los timbres tienen el apellido al menos del residente de ese departamento. Entonces digo como, bueno, nos miran con tantos ojos así como no tenemos ninguna protección de nuestra privacidad, pero pareciera ser que para ellos también hay mucha información que fluye libremente o que está públicamente disponible en otras vías que para nosotros son inimaginables, como por ejemplo el timbre de una casa. Vamos ahora a verlos en casos prácticos. ¿Por qué? Porque la privacidad por diseño, como les decía, a nivel teórico no tiene grandes marcos o no tiene límites tan claros. Entonces hay que aprender mucho de esto a partir de la aplicación práctica. Y la verdad es que traté de encontrar ejemplos interesantes que son los que he trabajado últimamente con más frecuencia, pero por supuesto hay muchos más, así que después quizás si nos sentamos a conversar podríamos conversar de algunos otros casos. Pero veamos, por ejemplo, los chatbots. Yo tengo que reconocer que me encanta ChatGPT, pero ese puede ser solo uno de los ejemplos. Yo creo que todos hemos en algún momento conversado con algún chatbot que ya tiene algún grado de inteligencia artificial. Y, por ejemplo, una de las grandes preguntas que nos hemos hecho, por lo menos en nuestra firma, cuando nos presentan este caso práctico es ¿cómo lidiamos, por ejemplo, con los datos personales que no queremos recibir? Porque una cosa es que nosotros entrenemos nuestro chatbot para poder ofrecer servicios o asistencia a lo que queramos hacer, pero otra cosa es que ¿qué pasa si el usuario me entrega libremente sus datos y yo no los quiero tratar? Tengo que pensar en principios, por ejemplo, de minimización, tengo que pensar cuál va a ser la fuente de ilicitud de ese tratamiento. Y se vienen un montón de problemas en razón a eso, porque básicamente tengo que asumir, por ejemplo, que porque un dato fue voluntariamente entregado a mi chat, ¿eso significa que fue consentido para ser tratado? Probablemente no, pero tenemos que seguir pensando desde el trabajo del abogado, por ejemplo, cómo vamos a solucionar ese caso particular, porque tiene consecuencias jurídicas relevantes como la fuente de licitud, o por ejemplo, cómo vamos a proveer la transparencia o el principio de minimización, o cumplir, por ejemplo, con el principio de limitación. ¿Para qué quiero un dato que no lo voy a utilizar si la persona libremente comparte información? Otro problema que podría surgir, que podríamos pensar desde la privacidad por diseño en un chatbot, por ejemplo, son, nos entregaron este dato voluntariamente, pero ¿cómo, por ejemplo, yo evito que eso, qué es lo que hago con ese dato? ¿Lo puedo simplemente borrar? Por ejemplo, cuando yo tengo que presentar, me han solicitado información a través de un derecho de acceso, yo tengo que entregar información y
usualmente lo que uno hace es blackout, uno destaca y borra la información que no se puede compartir. Sin embargo, si uno lo piensa, eso es simplemente una forma de pseudonimización, porque sigue estando el dato personal, lo estoy tratando, pero ahora tiene una protección adicional. Sin perjuicio de eso, pseudonimización sigue siendo un tratamiento de datos personales. Por ende, también es una actividad, es una simple acción que va a requerir un esfuerzo mayor desde el punto de vista de compliance. Entonces, no es tan simple, o pensar simplemente que estamos haciendo un esfuerzo técnico para no tratar ese dato, significa que realmente podemos decir estamos en cumplimiento, porque incluso ese ejercicio requiere un ejercicio adicional de compliance y en el fondo justificarlo. Y una tercera pregunta que me hago también en los chatbots, que solamente estoy destacando las más interesantes desde mi punto de vista, es si podemos volver. Un pequeño error técnico. Pero básicamente es cómo vamos a asegurar que este chat, que ya está aprendiendo de nosotros, está interactuando, por ejemplo, con nosotros, no comparte información de otros usuarios. Y eso es no solamente algo que se tiene que pensar desde el punto de vista técnico, sino también pensar en que el usuario tiene la capacidad de manejar, de entender cuál es el riesgo que tiene con ese dato. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahora no me funciona. Otro caso que he tenido que trabajar con bastante frecuencia es básicamente la grabación. ¿A quién no le han pedido, por ejemplo, que le molesta si podemos grabar, por ejemplo, una reunión por Zoom? Y no sé si ustedes, pero a veces me siento cómoda y a veces no tanto, porque debiese ser algo que quizás tendría que discutirse con un poco más de fluidez, y en persona básicamente va a ser una interacción un poco más natural. Pero, por ejemplo, si pensamos que ese uso en particular, porque pueden haber otras aplicaciones, pero hoy día se está pensando en utilizar, por ejemplo, para ver cómo evaluamos el rendimiento específico, por ejemplo, de un vendedor. Cuando tiene una llamada y, por ejemplo, quiero ver cuál es su rate, su porcentaje de éxito cuando está vendiendo la idea, por ejemplo, o cuando está presentando un proyecto, qué tan cercano es con mi cliente, esta persona, este manager, este vendedor, ¿tiene realmente una cercanía, buena llegada con mis clientes o no? Finalmente, lo que estoy haciendo también es midiendo su rendimiento. No es solamente privacidad, o sea, tiene un impacto directo con su desempeño profesional. Por ende, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy clásico en que el contexto ya nos ayuda a pensar en privacidad por diseño en distintos otros aspectos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a proteger a este sujeto que al menos en la regulación europea y en el UK se considera un sujeto vulnerable? Porque estando en esta relación en donde hay una diferencia de poderes, digamos, porque es el empleador versus el empleador versus el empleado, puede consentir con ese tratamiento. Ese tratamiento, por ejemplo, va a tener una repercusión posteriormente en el rendimiento del profesional. Si, por ejemplo, la persona dice, no quiero que graben ninguna de mis llamadas, y después lo que estamos haciendo es evaluar a todos los trabajadores para ver su rate de perdón la expresión, porque se me olvidó la palabra en español, odio hacer esto, pero el conversion de tu venta, por ejemplo. Entonces tengo el estándar de 5 otros trabajadores y hay uno que nunca quiso ser grabado. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Por ejemplo, desde la regulación europea, cuando estamos pensando en otros derechos, no solamente el de privacidad, por supuesto que va a tener un impacto, porque eso podría tener impacto, por ejemplo, en el bono, en cómo vamos si estamos en una decisión, en una empresa en que queremos reducir el personal. Quizás la persona que no grabé es la única persona que quiero retirar, porque la verdad es que no tengo cómo comprobar cuál fue su rendimiento inicial. Y por supuesto también eso tiene un impacto en cuál va a ser la cultura organizacional. Entonces, si se acuerdan, los chatbots quizás no era tan importante que todos manejaran principios a nivel cultural de protección de datos, pero hoy día un manager que tiene que evaluar a ese trabajador que no quiso ser grabado o quiso ser grabado, ¿cómo va a impactar eso no solamente a nivel de privacidad, sino también a nivel de su desempeño laboral? Y por último, veamos brevemente herramientas que hoy están surgiendo en relación al análisis de sentimiento, que es distinto al reconocimiento de emociones que está regulando la regulación de inteligencia artificial en Europa, que sí se entiende generalmente como high risk, porque simplemente está basada en biométrica. Pero en este caso, análisis de sentimientos, por ejemplo, algo que quizás naturalmente todos hacemos cuando estamos chateando y vemos una carita feliz o vemos una carita triste, o por ejemplo decimos como ponemos 3 puntos y no queremos contestar, ¿cuál es el sentimiento de la contraparte?
¿Cómo está reaccionando? Hoy día hay inteligencia artificial que se está utilizando para, por ejemplo, capturar esa información del cliente o, por ejemplo, con la asistencia, también, por ejemplo, en intercambio de proyectos cuando hay trabajos remotos. Entonces, para entender un poco cómo se está sintiendo la otra persona. Y eso, por supuesto, si está considerando no solamente el intercambio a través de texto, pero está, por ejemplo, va a utilizarse para identificar si, por ejemplo, no, es que esta persona es muy poco cooperativa, es más gruñona, etcétera. Esto podría también impactar y podría generar mayores riesgos desde el punto de vista de privacidad. Por ejemplo, una vez que ya identificamos esto y sabemos esto, por ejemplo, este comportamiento, este patrón de la persona, lo podríamos utilizar para algo distinto. Hay desafíos desde el punto de vista de los límites de la finalidad del tratamiento. Y también, por ejemplo, vemos la importancia de clasificar correctamente cuál es el tipo de dato que estamos tratando, porque podría ser simplemente un dato personal, si es simplemente texto. Podría llegar a ser sensible si estamos entendiendo el comportamiento, la reacción de una persona, eventualmente. Quizás no va a ser biométrico todavía si solamente lo estamos haciendo a través de texto, pero eso no quiere decir que no vamos a tener un perfil que podría ser en algún momento catalogado como de mayor impacto. Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles son los consejos prácticos que podemos ver desde el punto de vista de la privacidad por diseño? Pese a que, como dije anteriormente, es un concepto muy difícil de definir y que, como Matías había dicho anteriormente, es un concepto que en el reglamento de regulación europea es un principio en una regulación que supuestamente está basada en riesgo. Entonces tiene quizás la peor mezcla de todos los mundos, porque no hay contenido, sino simplemente haga lo mejor que puede con lo que tiene. Cuando no sé dónde partir mi estrategia o cómo puedo plantearme o pararme frente a la privacidad por diseño, quizás lo primero que debería hacer o lo que yo hago es comenzar de inmediato con la evaluación de impacto en protección de datos, el famoso DPIA. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque eso me va a ayudar a identificar qué riesgos tengo que manejar y las medidas que debo implementar para mitigar esos riesgos. Sin embargo, esta evaluación nunca solamente debe limitarse al principio de la actividad de procesamiento, sino tiene que ser un trabajo continuo, porque como ya vimos, la privacidad por diseño también nos exige estar evaluando constantemente factores de riesgo, el contexto o cómo esto va evolucionando, por ejemplo, con el estado de la técnica u otros elementos contextuales. Un consejo que es básicamente para mí ordenar mis ideas, pero esto no significa que cada verbo requiere un DPIA o requiere un esfuerzo de privacidad por diseño por sí mismo, es identificar todas las actividades de tratamiento. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando queremos entrenar una inteligencia artificial, que me ha tocado mucho que todos dicen, no, pero anonimiza. No te preocupes, anonimizamos y después vamos a hacer el tratamiento como un poco más genérico. Está bien, pero antes de anonimizar, que es algo que va a ser muy difícil, incluso en la regulación chilena, porque supuestamente va a tener que ser irreversible, cuando hoy día ya cada vez la evidencia nos muestra más que es algo contextual. Incluso esa actividad que transforma un dato personal en algo que ya no lo es, sigue siendo una actividad de tratamiento de datos personales. Entonces, por ejemplo, va a requerir en algún momento, si es que no vamos a pedir consentimiento para hacer esa anonimización, por ejemplo, un ejercicio de este assessment en el legítimo interés. Y hay, por ejemplo, desafíos también relacionados con los sintéticos, con los datos sintéticos que dicen, no, estos son datos falsos, así que no identifican a nadie. Sin perjuicio de ello, si es que pudiera llegar a identificar a alguien, en realidad podría incluso ser un dato personal dependiendo del contexto. Voy a ir más rápido, lo siento, voy con los ejemplos vanos aquí. Siempre un consejo es consultar a IT, al equipo IT, porque solo los abogados es muy difícil imaginar o prever todas las herramientas que podemos utilizar para mejorar el tratamiento. Mejorar nuestra documentación, este registro de actividades de procesamiento, y también considerar las políticas internas y la cultura organizacional de la empresa. Ya vimos, por ejemplo, en casos en que son mucho más obvios, por ejemplo, con tratamiento de trabajadores, quizás requiere un ejercicio adicional. Por último, también siempre considerar el deber de información que tiene el responsable de tratamiento con los usuarios y los individuos que van a verse afectados, y el procedimiento que usualmente es muy relevante, pero cada vez que tengamos una actividad de procesamiento nueva, preguntarse cómo vamos a permitir que el usuario o el individuo pueda ejercer sus derechos ARCO o los derechos de privacidad que tenga a su disposición. Entonces, con eso quiero cerrar, pero básicamente entender que la privacidad por diseño,
que es una copia que copiamos una norma que copiamos del reglamento europeo, nos exige comenzar y constantemente evaluar nuestros ejercicios y esfuerzos a nivel de mantener la privacidad como un centro dentro de este ejercicio. Matías también había dicho, esto no existe, pero yo creo que para la legislación chilena un poco civilista en mi mente, pensémoslo como una obligación más de medio que resultado, porque es haga lo mejor que pueda con lo que tiene, y si usted tiene algo más, después va a tener que reevaluar. Eso es básicamente el ejercicio de la norma. Después lo podemos discutir, Matías, pero esa es un poco mi forma de interpretar la norma, al menos de la privacidad por diseño. Y por último, entender, y esto es algo que también dijo el profesor Cobo, y se ha mencionado también en este Congreso, en que la privacidad por diseño no solamente es una herramienta de cumplimiento, sino que también otorga valor. Y ese valor hoy día es la confianza que puedes tener con el usuario que está haciendo, cuyos datos han sido tratados. Así que con eso quiero cerrar, ha sido un gusto y quedamos al habla. Muchas gracias, Natalia. Y ahora, para concluir este panel, invitamos a la profesora Erika Bacongi, quien es profesora de Derecho y Tecnología en la Fundación Getúlio Vargas de Río de Janeiro y coordinadora de la Asociación Brasileña de Lawtech y LegalTech. Adelante, por favor. Porque eu acho que eu tô com PDF. Ah, não. It's working. How to go back? Okay. Good afternoon, everyone. It's a pleasure and also an honor to join this event and also contribute to these dialogues aside such distinguished colleagues. So talk about privacy by design is highly relevant topic for us who works and also studied data protection. So considering the relevance of the team and also the many ways that we should choose to talk about this, I decided to talk a little bit about how to introduce or implement the privacy by design principles into the use of NUTS techniques. Considering this, we have here the privacy by design principles, and the core of them that we should introduce for this perspective is the proactive and the preventative perspective approach, and also the full functionality, the respect for user privacy, and for obviously the visibility and the transparency. So transparency is also a subject that is complex and can drive us in many directions. So here we will focus on the right to information and also the power asymmetries, the information asymmetries. In the first perspective, thinking about transparency, we will consider it something positive, constructive. So we can consider that it build trust, it can enable oversight, it can reinforce the due process, it can also support a critical analysis, and can protect human rights. So the most important thing is that we can also consider the transparency as a process. And being a process, it needs to be balanced and also need to be meaningful. So not everyone will understand those information that are disclosure. So in this case, considering the article of Michener and Brash, they consider that the transparency, that the disclosure of information need to be first available, and secondly, it need to be
they call it inferable, but it's like understandable and useful. So everybody needs to understand how to implement and need to understand it to make those decision makings. Considering this, there are many expectations, and the obligations will vary depending on the actors that are involved in the process. So we can consider the need to disclose from the actors from the private or the public sector, and also from the non-profit institutions. So it will make a different approach, a different regulation approach. This will leave us with the key questions. So, what type of information we need to disclose? Also, how do we need to disclose that? Who are the ones who need to disclose a type of information? Should it be a mandatory or a voluntary perspective relation to the disclosure? It is what are the relevant regulatory obligations. So building this balance involve many perspectives, and because of that, we need a call for a public participation. We need a multi-stakeholders approach. From another, sorry, I forgot. In here, I encore a part of my presentation in the Bargiel's article that calls a smart disclosure. And considering that, we need to understand that traditionally, when we talk about transparency and the regulatory, the mandatory disclosures, the rule to disclose used to be called as something like as a minimal paternalist perspective or a soft law. But it's not, this is evolving. So nowadays, it's not only the labels that we see in the packet, food packet, or are not only the QR code that we can find in the market, or the warnings that we have in the smoking packet. It's something that can go ahead and then something that can disciplinate and can control our behaviors. So considering this, Bargiel's bring us three major concerns. So the first one is the false inferences. So going ahead, not only considering that we all already know that more information can mislead, but going ahead, a false inference is that when someone see a mandatory, some mandate for disclosure, they can maybe understand that you have, for example, a scientific support. So this is not necessarily true, and we have a good example, that is the GMO labeling. I don't know if you remember that, but it's the genetical modification food, and we don't have any scientific support for that, and people just stop to buying it, and now we don't have anymore this label in the food. So it's an example for the false inference. Also, we have the undisclosed information. So the regulators have to select what are the main information that need to be shown. So the hidden information maybe can be interpreted as something that it's not important, or maybe they will think that it even exists. So we need to be to take care of this type of decisions. Also, we have the structural asymmetries, where this can unbalance that transparency alone cannot be something strong and cannot necessarily construct the understanding. So there are difficult questions that we can face. And also, we have many other authors that support this type of ideas. So here is just an example that we have the limits of the consumer's perceptions. So we have many different vulnerable groups that will face the same approach,
sometimes. It's our reality, regulatory realities, and also not necessarily using the example of our privacy policies that we can see in the platforms and etc. They not necessarily will face the truth. It would not necessarily will be related to the reality, and also the structural asymmetries. So how to deal with this? And also, going deeply, now we have more complex reality. So what if algorithm transparency itself is a form of manipulation? So now we are again thinking about a concept that Young called as a hyper-nudging. So now we have algorithms that, we have the profiling happening with the support of algorithms. And also the transparency can combine it and directly being personally, for us, they can change our behavior. So considering this, I bring the other article from Wang that he said that only open the so-called open, the algorithm black box, it's not enough, because again, not necessarily we will be able to distinguish and understand what is the purpose for this nudge. So an example, if we think about the FICO credit scoring, we will see that the regulation, the rules for transparency, it's kind of well structured. So if you go in the site, you will see that they disclose many information, such as what type of data will be processed, or what are the purpose of those processings. Also, how this data will be evaluated and how it will respond to your score. So even with all those informations, the people, the citizens, are not able to understand somehow, for example, why sometimes the scoring for mortgage it will be different from the same person for the credit for a student loan, for example. They don't really understand how are the measures will be applied in those scenarios. So considering this, we can see that it can discipline and also control us, will demand us to adapt ourselves for those realities. But it's not only an example that we can use in the credit scoring reality. We can also reflect about, for example, the China social scoring, where people will feel fear and it will also change the behavior of them, so they will act just as the nudgers want them to do. So probably, not probably, but they may not really understand, or they not maybe agree with those rules, but they will act because they don't want to hurt their scores and maybe lose a good university, an opportunity to live in another neighborhood or something like that. Also, we have a private example, the private sector example, such as the ride-sharing platforms, such as Uber. Even the drivers and also us as the users, we know how to act in this type of platform. For example, we know that in the end of a concert, we know that the price will be higher because many people will be demanding for the ride. Or also in the raining, people will demand more the ride, so it will be expensive, yeah. So for the driver, it's a good option, but maybe for us, it's not the best possibility, the best option. So this discipline us. So drawing on Foucault, those institutions such as platforms, they are institutions that can discipline and modulate our behavior. Considering this, again, what should we do? So in this situation, I bring here some images about nudging, but I think
with this explanation, we already understand it's not necessarily something bad, but can shape behaviors and can be used for good things. So what do we have to understand and to apply to have lawful nudges? And here I bring an article that I co-authored with Professor Zingales, that is also here. And we analyze the regulatory, the Brazilian regulatory perspective from consumer and also data protection law. And what we realized is that what we found was that also the consumer and the data protection have many rules related to the importance of the duty of transparency, the right to information, and for example, when we go ahead with the legal basis of consent, they said it should be meaningful, and we can't say then we could reject the consent that we made it. And also we have exposed mechanisms to deal with those situations of asymmetrical information, where we can, for example, use instruments such as burden of proof, and also to have simple claims procedures for the consumers or for the data subjects. But this is not enough because we have a lack in the middle. So how should we analyze what should be disclosed and how to do it? So considering that, we look at for the legitimate interests that demand a proportional test, the proportionality test. In this situation, we have, if everybody, I think that most of the majority here understand that we need to do a legitimate interest assessment. In this situation, we have to balance the interests that are involved. So one of the key parts, in the most important thing that we defend is to have a legal nudge, a legitimate nudge, we need to have a clear benefit for the nudgee. So we are dealing with a win-win situation. Also, we need to introduce a transparency, a meaningful transparency, as we discussed here. And in the end, we need to introduce an opting out instrument that should be as simple and as accessible as possible. So this is something that we don't have in our regulation, in our data protection regulation. It's not like it's not the same as in the GDPR, for example, European regulatory system. We just have, for example, we can demand a revision for automated decision, but we don't have the right to demand, to claim for a human decision, or for example, we don't have the right to explanation, and we don't have any option to opt out of the data processing made from the legal basis of legitimate interests. So this is something that we defend and we suggest to implement in these scenarios. Just to finish, I just completely forgot, I'm sorry. One more slide that I forgot to show for you all. It's that an interesting test that Baldwin suggests for us that put apart the intrusiveness versus the effectiveness of the nudge. So he considered that we can have 3 degrees of the intrusiveness of the nudges, of the mechanisms of nudge. So in the first one, he considered the lowest one, that it's only the information. So it's, for example, the food labels or the information that we have in the packets of the food packets. So it's the first state, the lowest one. In the middle, we would have something more aggressive. I don't know if I can say like that, but something that can really shape your behavior, but you still don't have any opacity. You will make the disclosure and you will inform, and also the person will be able to opt out, so can
can use another scenario and not be a subject of this nudge. And the most aggressive one, the most intrusive one, is the one, for the example, the warnings on the cigarettes. They are more aggressive, and people usually don't really understand that they are being shaped. So the most innovative part of this is when he cross with the capacity of the nudges. So he considered that he will analyze two elements. If the person, the nudges, is up to comply with the nudge or not, and if he's capable to reject the nudge. So doing those crossing, we can understand how dangerous is the last one, the last column of this, when we don't really understand who are the groups, the vulnerable groups that can be in that situation. And because of this, I will reinforce the necessity, the importance to do those analyses, and also can be somehow it's a form of accountability, and somehow the regulators can after go ahead and understand what is being done and if it is a good solution or not to take it off. So that's it. Thank you very much. Muchas gracias a la profesora Bacongi por su presentación, y ahora los invitamos a un breve receso de 15 minutos, y a la vuelta vamos a tener el panel 3, desafíos y oportunidades en la implementación tecnológica en Chile y el mundo. Así que los invitamos a que luego, al regreso también, al final de la jornada, vamos a dar instrucciones para acceder al certificado de asistencia. Así que nos vemos en 15 minutos.
El número 3, que aborda los desafíos y oportunidades en la implementación tecnológica en Chile y el mundo. En este panel contaremos con Shakira Bedoya, Irene Camara, Armando Guío y Nicolo Cingales. Para comenzar este panel, invitamos a pasar a Shakira Bedoya, quien es asesora en finanzas sostenibles en la GIS y miembro de comités de la ISO 309, 322, 323 y 295. Shakira, adelante, por favor. Para mover la cosita. No sé. A ver, déjame ver. Ah, genial. Espero que se me escuche. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pocas veces tengo la oportunidad de hacer una presentación en español, así que esta presentación va a ser en mi lengua materna. Yo soy asesora técnica para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, GIZ, vivo en Frankfurt. Desde Alemania lidero la asistencia técnica para la emisión de bonos verdes en Latinoamérica, África y Asia. Trabajo también en el proyecto Develop PPP, Finance for Nature, en conjunto con un investment manager holandés en el que buscamos proyectos para bancarizar en Kenia, México y Perú. Vamos a hablar entonces, el día de hoy toco 2 puntos, que son las finanzas para la biodiversidad, los retos y barreras para la financiación de la biodiversidad, y mañana voy a hablar un poco de qué cosa está pasando con los comités ISO de finanzas sostenibles y finanzas, para la biodiversidad, y además cuál creo que son el rol de las normas y el uso potencial también de los estándares sobre tecnología para la movilización del capital privado en biodiversidad. Pienso que cuando hablamos sobre estándares y métricas, particularmente de finanzas, es un tema un poco abstracto, así que por favor permítanme aterrizar el tema de finanzas para la biodiversidad con una financiación basada en la naturaleza en la región de los ríos en Chile por el Fondo para el Medio Ambiente. Estamos en la región de los ríos, sector de Masue. Nosotros sufrimos una crisis de escasez muy fuerte que significó la pérdida de nuestras fuentes de abastecimiento históricas. ¿Cuáles eran las causas? ¿Por qué se secó el agua? ¿Por qué desapareció el agua? Lo que más fuerte influyó la pérdida del bosque nativo por el reemplazo por exóticas, digamos. Pero lo concreto es que la única forma de recuperar el agua es recuperar el bosque. Hubo que armar equipos de trabajo, formar un directorio compenetrado y comprometido por la urgente necesidad del recurso agua. Este proyecto busca, a través de la implementación en ciertas comunidades y de la conversación entre los diferentes instrumentos del Estado, generar los instrumentos económicos, instrumentos normativos para facilitar la conservación y el financiamiento de ciertas acciones de conservación. Entonces, generar sistemas que se puedan adaptar para generar ingresos que puedan distribuirse en las comunidades y que puedan permitir la conservación a largo plazo. La estructura tarifaria de nuestro APR incorporamos un pago más, digamos, que es el pago ecosistémico. El ecosistémico consiste en los 50 pesos que nosotros distribuimos al bosque. Nosotros le sacamos la productividad al bosque y luego se lo devolvimos. Sí, bueno, Masue tiene un instrumento económico que es un pago por servicio ambiental o retribución por servicio ecosistémico. La verdad es que puede tener muchos nombres. Lo importante aquí es cómo se organiza una comunidad para reconocer que no basta con financiar los gastos de operación de, en este caso, la APR, ¿no? La comunidad organizada que se provee de agua, sino que es importante restaurar su cuenca para con eso garantizar en el corto, mediano y largo plazo la existencia de agua en esa cuenca. Entonces se junta que yo puedo restaurar algo y que me puede proveer algo que es fundamental para la vida, que es el agua. Y son las cuencas, las cabeceras de las cuencas, de los ríos,
incluso de pequeñas cuencas que nos pueden entonces permitir, a través de acciones que son económicamente bastante razonables, o sea, con poco gasto económico, yo puedo restaurar y de esa manera proveer agua en cantidad y también en calidad. Masway tiene mucha experiencia en la generación de este instrumento económico para la conservación y ha ido transmitiendo a Liquiñe esta experiencia, ¿no? Si bien el formato no es exactamente el mismo, lo que lo hace aún más interesante, porque nos permite diseñar en conjunto, desde cero, con la comunidad de Liquiñe, un instrumento económico que va a generar un incentivo para la conservación también de las cuencas. Y entonces lo que se busca acá es que los turistas que además en cierta época del año estresan más la cuenca, paguen por ese sobreconsumo de la cuenca y con eso ellos, la comunidad pueda restaurar la cuenca y garantizar en el largo plazo que tengan agua para el futuro. Estamos buscando alternativas, lo estamos estudiando con este proyecto del JEF, de Instrumentos Económicos, de ver cómo podemos generar una receta que además nos sirva a nosotros, pero que también sea replicable a otras organizaciones en Chile. Y que en el caso de nosotros, como somos un lugar turístico, se pueda generar un plus de dinero que salga de estas actividades turísticas. Esta experiencia que existe en estas dos comunidades, en Masway y Liquiñe, son sumamente valiosas porque aquí entonces tenemos, nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, teniendo que implementar leyes, la ley de cambio climático en particular, ver que aquí hay una comunidad que entiende su territorio, que enfrenta un problema bien particular que tienen de falta de acceso a agua a través de algo que nosotros llamamos solución basada en la naturaleza. El proyecto JEF nos está ayudando a entender mejor estas ideas que están en el diseño, estas ideas cómo funcionan en el territorio. Y por tanto lo que esperamos en el futuro no solo es generar estas comunidades de aprendizaje en lo territorial, sino que además transmitir esa experiencia a otros territorios y con eso ampliar los efectos positivos que tiene un proyecto como el JEF a nivel nacional. El desafío es global, pero la respuesta evidentemente es local. Entonces tener el apoyo de un organismo internacional como el PNUD es muy importante, relevante para que podamos hacer correctamente esa bajada. Para restaurar esta zona, restaurar el suelo, restaurar los bosques, esto, la propia gente, los propios habitantes de estos sectores, digamos, es la que puede hacer la restauración, ¿cierto? Pero yo te pago, yo te sostengo, o sea, la juventud ya no se iría, ¿cierto? A la juventud le interesa restaurar, le interesa recuperar. Y es por eso que nosotros partimos con la educación ambiental, porque era una necesidad, le aseguramos continuidad y eso nos permitió soñar en tener nuestro vivero forestal y empezar con nuestro programa de restauración de bosques. Entonces es importante que los niños entiendan eso, que entiendan la importancia de cuidar el bosque para poder tener agua y que aprendan a amar la naturaleza, a quererla. Muchos me preguntan por qué hago lo que hago, ser dirigente o por qué no te pagan, ¿me entiendes? Es como raro, ¿por qué lo haces? 14 años. Y a mí me cambió mucho el switch cuando fui papá. Pensé, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Eso es lo que me mueve finalmente a mí. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos y eso es lo que nos motiva a la gran mayoría de los dirigentes que hoy día estamos trabajando en el cuidado del medio ambiente, en la restauración, en asegurar el abastecimiento de agua, porque si una comunidad se queda sin agua, no existe. ¿Qué son las finanzas para la biodiversidad? Las finanzas para la biodiversidad es un término reciente que hace referencia al gasto o inversión que contribuye o pretende contribuir a la conservación, el uso sostenible y la restauración de la biodiversidad. En el caso que acabamos de ver de los ríos, el GEF o Fondo para el Medio Ambiente es un fondo que se establece como un mecanismo financiero para la implementación de diversas convenciones internacionales. Una de ellas, el Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. Las partes del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, que fue implementada a través de este GEF,
adoptan en el 2022 algo que se llama el Marco Global de Biodiversidad, como una estrategia global para salvaguardar la naturaleza, estableciendo 4 objetivos y metas específicos que deben cumplirse. Primero, detener la pérdida de la naturaleza, restaurarla, utilizar las tierras y mares de forma sostenible, compartir beneficios de naturaleza de forma equitativa, y también incluye un objetivo que fue la financiación privada y pública a nivel nacional e internacional para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas. Además de estos objetivos, el marco estableció 2 importantes metas de biodiversidad que son relevantes. La 15, que es las instituciones financieras tienen que evaluar y divulgar los riesgos y los impactos que tienen en relación con la naturaleza, pero también estableció la meta 19, que debe haber un aumento sustancial de los recursos financieros privados de al menos $200 billones anuales de aquí al 2030. Este marco también contempla soluciones financieras innovadoras, como los pagos por servicios ambientales, como en el caso del ejemplo de los ríos que acabo de mostrar. ¿Cuál es la relevancia del marco global de biodiversidad para la movilización del capital privado? A nivel internacional, la evolución, origen y creación de este tipo de fondos ambientales, incluidos fondos de conservación de biodiversidad, ha estado promovida principalmente por directrices de organismos internacionales. Sin entrar en detalles en cómo se localizan a nivel de país, lo que sí quiero decir es que estos marcos sí promueven estrategias, políticas y mecanismos concretos para movilizar capital público, pero también para movilizar capital privado. Un año después de que se adopta este marco de biodiversidad, la Iniciativa Financiera de Naciones Unidas, UNEP-FI, publica un informe que se llama Banking for Nature, en el que ofrece una primera visión general de cómo se pueden interrelacionar el marco de biodiversidad y también el sector financiero privado, como reinterpretando los 4 objetivos de este marco de biodiversidad desde la visión de las instituciones financieras privadas. Entonces establece en este informe 4 ideas principales, ¿no? Primero, que el objetivo sería disminuir y revertir la pérdida de biodiversidad. El segundo, que la biodiversidad debe utilizarse y gestionarse de manera sostenible, que se deben integrar procesos en toma de decisiones vinculadas a la sostenibilidad. Los beneficios monetarios y no monetarios de recursos genéticos, por ejemplo, deben compartirse de manera equitativa con pueblos indígenas y comunidades locales, y que además debe existir una clara ambición de alinear flujos financieros con la visión de vivir en armonía con la naturaleza. A partir de esta lectura, el marco global de biodiversidad proporciona un incentivo a las instituciones financieras privadas para crear productos que generen retornos a partir de flujos de ingresos relacionados con la naturaleza, desde inversiones de impacto, financiación de soluciones basadas en la naturaleza, conversiones de deudas por naturaleza, bonos verdes, bonos azules, etc. Los marcos globales, en este momento, sirven también para que instituciones financieras que son privadas busquen modelos de negocios tomando en cuenta la conservación y la restauración de la biodiversidad. Y esto, poner el foco en la biodiversidad, ya dejó de ser únicamente un tema entre estados, ahora también estamos hablando que es un tema entre empresas. En un inicio mencioné que las finanzas para la biodiversidad se definen como gasto o inversión que contribuye a la conservación, uso sostenible, restauración de la biodiversidad. Dentro de estas finanzas de la biodiversidad, las soluciones basadas en la naturaleza también abarcan acciones que apoyan ecosistemas y que además responden a diferentes desafíos como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de desastres. En esta diapositiva estoy mostrando básicamente en Europa muchos bancos comerciales, la gran mayoría hace reportes sobre biodiversidad, tiene KPIs relativos a biodiversidad o naturaleza y por supuesto es un tema que está totalmente incorporado en el día a día. ¿Cuáles son los retos y barreras para la financiación de la biodiversidad? Entre octubre y noviembre del año pasado se celebra en Cali, Colombia, la conferencia de las partes del convenio sobre diversidad biológica, que también se conoce como la COP16, que es la reunión más importante para discutir y tomar decisiones sobre este tema, ¿no? Protección de la biodiversidad. Un tema transversal
en la COP16 fue cómo vamos a financiar la biodiversidad y cómo vamos a subsanar el déficit de financiación en la actualidad. Se publica un documento antes de la COP llamado La exploración del panorama de financiación de biodiversidad, donde se establecen 2 puntos claves. El punto número 1 es que el panorama global de financiación de biodiversidad es fragmentado, diverso y que los instrumentos de financiación varían de muchas formas. Y el punto número 2 es que no se disponía de datos exhaustivos sobre la financiación del sector privado en materia de biodiversidad. Una de las dificultades más importantes es que es difícil identificar cuál es el componente de biodiversidad en las transacciones financieras privadas. Yo asistí a la COP16 como parte de la delegación danesa, que estaba integrada por varias empresas privadas, bancos comerciales, fondos de pensiones y grupos de interés. En aquel momento trabajaba para el Banco de Dinamarca en el Departamento de Sostenibilidad. Y al igual que otros bancos comerciales europeos, estábamos trabajando para el desarrollo de nuestros primeros indicadores de biodiversidad y su puesta en práctica y también implementación. Anteriormente hablé de cómo el marco global de biodiversidad y este objetivo de reducir y revertir la pérdida de biodiversidad para el 2030 era importante. Y ahora, ¿qué pasa en la práctica? ¿Cuáles son los retos y barreras para la financiación desde la banca privada? A pesar del interés de la banca privada en movilizar capital hacia proyectos que contribuyan a este tipo de proyectos de biodiversidad, actualmente solamente el 85% de la financiación de la biodiversidad a nivel del mundo proviene del financiamiento público. Pero como mencioné anteriormente, la financiación privada es absolutamente fundamental para cerrar esta brecha de financiación. ¿Cómo integra un banco la biodiversidad en sus operaciones? Este es un modelo creado por UNEP-FI y la Fundación Finance for Biodiversity. A mí me gustaría desagregarlo en 5 aspectos claves. Primero, gobernanza y estrategia. Luego, productos, gestión de riesgo, monitoreo, control e informes y sistemas y datos. Actualmente muchos bancos comerciales en Europa están empezando su camino hacia la integración de la biodiversidad en sus operaciones. ¿Cómo se materializa esto en la práctica? Por ejemplo, estableciendo objetivos de biodiversidad, evaluando su cartera tanto para préstamos como para inversiones y cómo estos pueden tener un impacto negativo en la naturaleza. La integración de la biodiversidad para los bancos comerciales es un proceso que enfrenta también muchísimos desafíos. Tenemos falta de datos relevantes disponibles, falta de métricas, falta de objetivos estandarizados, falta de conocimiento y comprensión de cómo integrar la biodiversidad dentro de operaciones bancarias. Con esto concluyo el día de hoy y mañana voy a hablar sobre el rol de los estándares y el potencial uso de estándares también en tecnología para la financiación de la biodiversidad en el sector privado. Gracias. Muchas gracias a Shakira Bedoya por su presentación. Y a continuación nos acompaña Irene Cámara, quien es Assistant Professor en Tilburg University, investigadora afiliada en la VUB y coordinadora de investigación de TLLT. Ella nos acompaña de manera remota, así que bienvenida y el público es todo suyo. Hello, I don't speak Spanish, so I guess you welcome me. Can you hear me? Yes. All right. And I will share my slides now. Ahora sí puede. Sí, las. Do you see my slides? Do you see my slides?
¿Está ok? ¿Tienen que pasarla? Ah, yeah, okay. Yeah, it's okay? Can I start? Yes. All right, okay, very good. Thanks for the invitation. I'm so sorry I couldn't be there. I'm currently in Greece on vacation. So it's quite late here, but yeah, I'm very delighted to be part of this conference and of this initiative, because I think it's very important to discuss the intersection of technology, standards especially, and legislation, data protection, and all these digital aspects that we're dealing with daily. So my presentation today has this title, The Invisible Architect, Technical Standardization Shaping EU Digital Law. And the title of the presentation refers to this invisible architect, invisible because standards are embedded in every aspect of our daily, professional, and social life. And an architect because standards are also very, very important in shaping digital law, at least in the European Union. For example, on cybersecurity, on artificial intelligence, data flows, etc. So the focus of my presentation will be on the EU model of standardization, and specifically, I will present how the European Union relies on and uses technical standards for policy and regulation. This is a few things about myself. As it was already mentioned, I work at TILTS, that's in the Netherlands. I think it's similar to your department. We have a department on law, technology, and society. And I'm assistant professor there and a research coordinator. But I also have quite some experience participating in technical committees, for example, at the Dutch Standardization Institute, in the Committee on Cybersecurity and Privacy, and then in the relevant European and ISO committees. Earlier this year, I published my book on technical standards and data protection. And yeah, my presentation is mostly inspired by what I've written in the book. But first things first, what is essentially standardization? So technical standards incorporate expert knowledge. So experts gather in technical committees around the table, and this is a long process, but in the end, eventually they decide what requirements and what controls should go into this document that we afterwards call technical standard. So what requirements should be fulfilled by, for example, a product or a process, a system, or a service. When used for policy purposes, standardization can be seen as providing inputs to regulation. So standardization is not the type of command and control, so a top-down type of regulation, but it is rather bottom-up, so from the industry, from the users towards the regulator. So participants in technical committees, they share practical experiences and knowledge on what works and what doesn't. It is based on consensus of the participants of the technical committee. And it is a long process, as I said. It is quite complex. There are many consultation rounds, opportunities to provide feedback, many rules on how you provide feedback. I think the previous speaker also, as part of ISO committees, is very much aware of this. But also, this is, despite the complaints that this is a long process, sometimes it's rightly so, because what is being decided for the standards, the quality of the standard requires indeed a long process, so that we make sure that the best outcome is embedded in the standard. For EU law, complying to standards, I should mention, it's not mandatory. So it is formally considered voluntary. So you don't have to comply even with the European standards that are based on legislation. The Court of Justice, of course, has been, in the European Union, has been shaping things a little bit differently, but still formally standards are not mandatory. And this is why standardization organizations still have their copyrights over the standards. And this is a very big discussion and debate, both scholarly but also in practice. So because usually standardization is not used only at the national level. Of course, there are technical committees at national level, and only technical standards some technical standards are destined to be used only at the national level, for example, in Belgium or
In the US, there is ANSI, etc. But I think the main value of technical standards is their transnational element. So a standard provides requirements that are not really bound by jurisdictions. So regional or global standards really make standardization attractive for companies, but also for regulators. For example, think of the European Commission that has adopted a new law and wants to see how they're going to implement, so how 27 different member states are going, and the companies or regulatees based there are going to implement this new law. So the standard really helps in that respect. So in that sense, technical standards and standardization as a process is considered a regulatory technique in the European Union because it provides ways to comply with the law and guidance on how to comply with the law. So what can we say is essentially the role of standards in relation to law and policy? So in my book, I came up with several functions, studying closely EU law, but also the text of several European and international standards, mainly in the area of information security and privacy. So if you look at the slides, I distinguish mainly 3 categories of roles. There is clarity and interpretation, implementation and compliance, but also technology, what I call technology triggered functions. So these groupings are not strict categories, but rather flexible in the sense that one standard may fulfill different roles. Standards, therefore, may clarify concepts that are not defined in the law. For example, certification in the General Data Protection Regulation in the European Union. The term is used, but it's not really defined in the law. Second, they may also help companies comply with their legal duties by providing guidance, for example, on how to perform a data protection impact assessment, or how to maintain records of data processing activities or logging. And third, in some cases, they provide the state-of-the-art, for example, in cases of data security. And in some fewer cases, they may also enable an internet user, for example, to exercise some rights, let's say the right to object to profiling by technical means. So, and why do we need all this guidance? I think I love this overview. I think it's very much telling. I don't need to say much. Because this is how the landscape of EU digital laws looks like in practice. So each box represents not a requirement, but a different legal instrument. So I think if you're a company that has to comply even with 3, 4, 5 of those laws, I think in practice it's more, you definitely need guidance. And this guidance does not come always from the regulator because they're very constrained on what they can provide as guidance. But there is the opportunity with technical standardization to provide a little bit more detail and technical aspects or quality management aspects of different legal requirements. So as you may have understood so far, standards are also, due to their formally voluntary nature, mostly designed to help companies and other entities subject to comply with the digital laws. For example, that could be the providers of high-risk AI systems in the AI Act. Sometimes also it could be that they may help other parties. So this is what I call on the slide beneficiaries. This could be, for example, individuals that want to exercise some legal right, as mentioned earlier, for example, the right to erasure of personal data. They may follow a standardized form to do so. That is part of a technical standard, but not necessarily, of course. And third, standards may also have this meta-regulation effect. So this meta-regulation role, in the sense that they help the law itself into being properly implemented, or at least this is how it is meant to be. So now I will focus a little bit more on the specific EU standardization model. I will highlight the process and some key aspects. So in the EU, we have 3 European standardization organizations, and those are the only ones that may develop European standards. Only these 3. This is CEN, CENELEC, and ETSI. Those are not EU agencies or bodies, so they're not formally linked to the European Union.
but they're private, non-for-profit organizations. And this is why they actually have copyright, they are copyright owners of the standards, of the text of the standard, as I said. International members of the different member states may sell the standards, so they provide them for a fee. They're not openly accessible without the freely accessible. So when the Commission, the European Commission thinks that there is a need for a specific standard, and there is a legal basis in the EU law or the EU digital law, that, because we're focused on this topic today, the European Commission issues a standardization request. So it asks one, two, or all of them, all of the standardization organizations, to develop standards in a specific field. If the European standards organizations decide to accept it, then this becomes sort of like a contract, a binding contract for them. They have to develop the standards if they accept the requests, as they see fit, however. So the European Commission does not really have a say in the standardization process of European standards, or European harmonized standards in specific. They do not have voting rights, but they are participating as observers in the whole process. And informally, there are some discussions, of course, with the members of the technical committees. So when the European harmonized standard, and harmonized standards we call the standards that are based on EU law, when the standard is ready, then the Commission, with the help of some consultants, assesses whether it conforms to the initial request. If it does, then it is published in the official journal of the European Union. I should note here that only the reference of the standard is mentioned, is part of the official journal of the European Union, and not the full text of the standard. And this is because of the copyright, of the IP rights. So the very important benefit of a company or a regulatee following such a European harmonized standard is that when this company does so, it is presumed to comply with the relevant legal requirement covered by the standard. So this presumption of conformity is a very important benefit, regulated benefit for those companies. So if we take a bit more focused look at the different steps and how this is done in practice. First, we have, as I said, the need for a standard. So usually, the European Commission every year publishes an annual Union standardization work program. And this sets the priorities for the year for the European standardization organizations. So here I have an abstract from the 2025 program, and this was a long list. I just took the relevant part for the digital transition in the EU, and I have highlighted the two that are relevant to EU digital laws. For example, cybersecurity requirements for products with digital elements. This is connected to the law that that was implemented, that was adopted last year, the Cyber Resilience Act, and of course the support for EU policy on artificial intelligence. So usually of course there needs to be a need for a specific standard or a list of standards, and we need to have a legal basis. So usually this legal basis is to be found in the relevant digital laws, as I mentioned earlier. So sometimes it is straightforward. So if you look at the Network and Information Security Directive, so on the top left of the slide, you see that Article 25 says standardization in order to achieve XYZ, then we need to make use, encourage European and international standards, etc., etc. However, sometimes the reference can also be more implicit. If you look at Article 27 on the bottom left of the screen, so this is the Cyber Resilience Act. Here it does not refer directly to standardization on the title at least, but the article, if you read it, it empowers the European Commission to adopt these standards and these harmonized standards, and to offer the presumption of conformity to whoever complies with those standards.
And on the other side, there are two more examples on the AI Act and the Data Act. So it could be, however, also the case that there is no reference whatsoever in the relevant digital law. So no reference to standardization or empowerment of the Commission in that law. This is, for example, the case with the General Data Protection Regulation. Even though there is no direct reference, the European Commission still has the power to ask standardization organizations to develop European standards. And this is on the basis of this general standardization law from 2012 that empowers the Commission to do so. And I should mention that for whoever is interested, this law is currently under revision. However, there is an important difference between those standards that are developed without a legal basis in the specific EU law, digital law, and the standards that are developed with the legal basis that we saw in the previous slide. So those European standards that are based on the general standardization regulation will not offer a presumption of conformity to the relevant digital law, exactly because this is not explicitly prescribed in that law. So in this case, the GDPR. Third, there is the standardization request that looks like this, what I have on the slide. So first, you have a couple of articles. What essentially, it's always the same. The European Commission asks Sensenelec and ETSI, or only Sensenelec, to develop specific standards. And then in the annex, you have a long list of the specific content of the standards, some short description, and a very important element is a deadline. So usually you want to have the standard published before the law starts to apply. So this was also the case with the AI Act, for example. But I'm not sure this is always happening. I'm not sure. I'm actually quite sure that it's quite difficult to achieve that within 2 or 3 years, all the list of standards is drafted and adopted by the European standards organizations. Especially in the case of the AI Act, we see that there is quite some interest from many stakeholders with from different disciplines and different backgrounds, and quite some discussions and debates about even definitions, so the basic concepts and fundamental principles. So this makes the process quite slow. So then you have the technical committees that are developing the different requested technical standards. And for example, with cyber security, the Cyber Resilience Act, you see that the European standards, you see some examples of European standards principles for cyber resilience, generic security requirements, etc., etc. In relation to AI, I should make a small note that you will notice that the standard mentions, for example, the first one, EN, ISO, IEC, etc. This is because EN means European standard, but ISO is because originally this was an ISO standard, and that was later adopted as also a European standard. And this happens in practice quite often, and this is because the European standards organizations have special agreements with ISO, IEC, and ITU, so the 3 recognized international organizations from the European Union at least. And because they want to avoid duplicating work and having competing standards in the market, then they say they make an assessment. If the standard that already exists by ISO also fits what the Commission has asked in the European Union, then the ISO standard is adopted also as a European one. And then, of course, the last important step is the assessment. After the work is done and the draft is ready, there is the assessment by the Commission and the consultants that provide advice to the Commission, and the standards, the references to the standards are published in the official journal.
Because of time constraints, I will not expand a lot on this. This is my last slide. There are, of course, legitimacy issues, and there are different debates, both scholarly but also from civil society, about some aspects of this model. And I should mention that there is a difference between CENELEC, so 2 of the 3 organizations, and ETSI, the third standards organization at the European Union. In ETSI, there is a direct participation model, so you get, as a company, you get the membership and you participate directly at the European level. And the difference is that with CEN and CENELEC, you have this national representation model. So in every member state, there is a national national standardization body, and through this body, the membership through this body, then companies send delegates to the European standards organization. So there is some representation that takes place, and you cannot directly participate at the European level. This has positive and negative aspects, but I'm not going to discuss this now. It's just that I wanted to mention the difference. Just to go through those, what I think are important legitimacy issues of this model. One concerns, of course, the synthesis of the technical committees. So the representation, for example, of the value chain of all the cybersecurity stakeholders when we're having a standard that is being developed on the basis of a cybersecurity law. And of course, the representation or participation of a civil society. And next, the processes are not open to everyone in the sense that if you are not a member of a technical committee or a technical committee working, for example, on AI, you cannot have access to the drafts. And you cannot really know at which stage every draft is at. On the one hand, one could say, well, this is not a lawmaking process, so we don't, in the end of the day, we're talking about voluntary standards. Formally, they're considered voluntary standards, and about non-for-profit private organizations, not legislators that develop those standards. But at the same time, the Court of Justice of the European Union has said into very important cases that those harmonized standards are part of EU law. These were the cases of James Elliott and the recent Malamud case from last year that was very important into shaping things and clarifying questions that we scholars working on standardization had for years. So keeping in mind that standards are considered part of EU law, then the question is it sufficient that only the European Commission and some selected societal stakeholders can participate at the European Union level? And is it sufficient that those societal stakeholders cannot have voting rights at the European level, but they can have through their national committee? But yeah, it's not the same, of course, to vote directly at the European Union level. And the last point relates to the quality of the outcome, so the standards. You need to make sure that you have the right people around the table to draft a standard and make sure actually that you don't have a standard that favors the practices of one company only, or a standard that does not take into account users' rights, fundamental rights, etc. Those particular standards that are related to EU law and policy, we need to make sure that they fulfill their role to support the content of and the goal of the law. So in conclusion, I would say that standards are a useful regulatory technique. They are an instrument in the end of the day. They mainly offer guidance, I would say, but they're not a panacea, and they're not a magic solution that offers automatic compliance. And keeping this in mind, I think it's quite interesting for academics and civil society, but also policymakers, to actively participate in standardization committees, to bring balance in the representation of commercial interests and share
and share their views and shape how digital laws and policies will be eventually applied in practice. So thank you very much. That was my presentation. Thank you, Irene, for your presentation. Bueno, y ahora, siguiendo con nuestro panel, a continuación viene Armando Guío, quien es director ejecutivo de la Global Network of Internet of and Society Center. Adelante, por favor. Pues, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto estar acá, además con el programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica, que hace parte de la red global de centros de Internet y sociedad. Y bueno, tengo la oportunidad un poco de ya empezar a cerrar la jornada de hoy. Ha sido una jornada larga, ha sido una jornada de varias conferencias, hemos oído de bastantes participantes, ha sido de verdad muy enriquecedor y yo tengo pues digamos el objetivo de hablar de los sandboxes regulatorios. Y el tema de sandboxes es muy especial para mí y más hablar de este tema en Santiago de Chile, donde empezó tal vez una jornada que ha sido muy intensa en los últimos 5 años, 4 años en el desarrollo de sandboxes regulatorios alrededor del mundo. El objetivo entonces es que hablemos un poco de esa historia, de qué son los sandboxes, hacia dónde están dirigiéndose, cómo los sandboxes hacen parte de una gran, digámoslo así, tendencia hacia la experimentación regulatoria y hacia dónde vamos a llegar con estos espacios de experimentación y con estos espacios de testeo y de prueba. Aquí tengo el clicker. Entonces, como les comentaba, en el año 2021, junto con la CAF y el Ministerio de Economía, lanzamos tal vez uno de los documentos más importantes en la región sobre sandboxes regulatorios. El documento se llamaba Sandbox Regulatorio de Inteligencia Artificial en Chile y fue un esfuerzo importante en empezar a construir conocimiento sobre qué es un sandbox regulatorio, sobre qué era lo que queríamos obtener y lograr con un sandbox y oír de la población, de la ciudadanía en Chile, si un sandbox regulatorio les era interesante. Esto fue muy importante porque ahí construimos el concepto del sandbox como un espacio seguro de experimentación regulatoria en el que queríamos empezar a testear algunos de estos estándares y algunas de estas regulaciones. Entonces, para hacerlo tal vez un poco más claro, lo que hacemos en un sandbox, y que fue lo que pusimos en este documento, es que tomamos una regulación y empezamos a analizar la potencial implementación de esa regulación, ya sea en un sector específico, ya sea en un proyecto específico, y cuáles son las implicaciones que puede tener. Esto antes de que escale el uso de esa, digamos, la implementación de esa regulación. Y asimismo podemos probar nuevas tecnologías y nuevas formas de implementar tecnologías en el marco o bajo un marco regulatorio. Entonces podemos tomar la regulación del sector financiero, la regulación del sector salud, la regulación del sector energía. Tenemos innovaciones en estos sectores. ¿Qué pasa si los testeamos en un espacio seguro antes de prohibir o admitir el uso de esta tecnología específicamente en dicho sector? Y así empezó, digamos, el trayecto en Chile. Luego participamos en lo que fue el tema de la construcción de la propuesta de sandbox regulatorio en México y después en la construcción del sandbox regulatorio de la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Brasil, que sigue, digamos, en elaboración y que es uno de los sandboxes que, digamos, ha sido bastante importante para la región. A eso después se unieron estrategias nacionales de inteligencia artificial que empezaron a mencionar el tema de sandboxes regulatorios. Se involucró todo un capítulo de sandboxes en el documento de estrategia de inteligencia artificial de la República Dominicana. Lo mismo en Uruguay, donde incluso ya dentro de la ley se habilitó la realización de sandboxes regulatorios dentro de la República del Uruguay.
Y esto, digamos, al mismo tiempo que en Europa se estaba dando ya la discusión de incluir los sandboxes regulatorios dentro de lo que es el AI Act. Es decir, Latinoamérica estaba empezando ya a aprobar el desarrollo de sandboxes regulatorios y sandboxes de inteligencia artificial, al mismo tiempo que Europa establecía toda una regulación y un marco habilitante de desarrollo de sandboxes regulatorios dentro de la Unión Europea. Entonces, el desarrollo del concepto ha sido sumamente interesante, porque lo que hemos visto es como algunos países empiezan a experimentar con este tipo de pruebas de testeo, cuando Europa también ya empieza a postularlo como uno de sus grandes espacios para promover la innovación dentro del mercado europeo. De esa manera, pues lo que hemos estado realizando es una investigación junto con el profesor Gasser, el profesor Fieseler en la Universidad Técnica de Múnich. Hemos estado trabajando intensamente en entender los sandboxes regulatorios, entender las buenas prácticas para su implementación, para su desarrollo, y de esa forma poder tal vez decir si los sandboxes, esos espacios donde queremos testear con una regulación, son los espacios que deberíamos estar generando y son los espacios que los gobiernos y los reguladores deberían tener antes de entrar a regular una materia. Y esto es muy importante, porque son varios los países en Latinoamérica que están pensando en regular la inteligencia artificial y otras tecnologías. Y uno analiza la cantidad de evidencia, experiencia y capacidades que tienen varios de estos países antes de entrar al tema regulatorio, y hay muchas preguntas. Y hay muchas preguntas en cuanto a la calidad de las normas que se está generando, en cuanto al contenido de varias de estas normas. Y es ahí donde queremos ver si los sandboxes pueden ser aquellos espacios donde exactamente se haga este testeo. Y en 2022, dentro de esta investigación, junto con la GIZ y la CEPAL, iniciamos todo un trabajo para empezar a identificar las mejores prácticas y las experiencias del desarrollo de sandboxes regulatorios, especialmente en países de ingreso bajo y medio. De esa forma, obtuvimos unas lecciones y pues es en gran parte lo que quiero compartirles hoy. Y son unas 6 lecciones, en realidad son 8 dentro del documento que desarrollamos, pero quiero resaltar 6 que me parece que son muy importantes, y más cuando las entidades están a punto de implementar sandboxes regulatorios en varios países alrededor del mundo. En Chile, la estrategia de inteligencia artificial de Chile prioriza la implementación de sandboxes y es una de las figuras más importantes dentro de los marcos de regulación de IA en estos países. Y en Chile también. Lo primero, la realización de un sandbox regulatorio requiere de un nuevo enfoque cultural, una nueva mentalidad. Hablar de experimentación regulatoria sin tener un cambio de mentalidad en la forma como se piensa el tema de regulación, de la relación de supervisor y supervisados, no va a dar resultado. Los sandboxes son espacios de encuentro, de colaboración y de confianza. Y de ahí son espacios completamente distintos a lo que habíamos visto antes. Asimismo, estamos hablando de que los sandboxes tienen que ser parte, y creo que esto lo comentaba el profesor Gasser y varios otros durante sus intervenciones. Los sandboxes tienen que estar incorporados dentro de algún tipo de política, tener objetivos claros de por qué se quiere hacer un sandbox. Un sandbox solo por hacer un sandbox tal vez no es lo que necesitamos ahora mismo. Y la política nos define para qué queremos este tipo de espacios, para qué estamos experimentando. ¿Es por promover la innovación? ¿Es por generar un mercado común? ¿Es por permitir la entrada de nuevos productos? Eso es lo que necesitamos como gran marco de experimentación. Lo tercero, pues la creación de equipos multidisciplinarios, y esto más es para los abogados y para varios expertos en temas jurídicos, lo resaltaría, es tenemos que salir de nuestras escuelas y juntarnos con los expertos en la tecnología, con los expertos en otras disciplinas, con los expertos en la ciencia de datos, con los expertos, como lo comentaba el vicerrector, en los temas de la matemática, la estadística, entender de dónde viene esta innovación y el efecto que puede tener y cómo la regulación se empieza también a adaptar a la innovación. Tal vez como últimos 3 grandes lecciones, los sandboxes en sectores realmente relevantes, sandboxes que tengan la capacidad de tener un impacto para poder ser implementados,
una necesidad de que estos sandboxes sean esfuerzos a largo plazo, es decir, un sandbox, si se piensa que va a ser un proyecto a 2, 3 meses, pues no va a funcionar. Usualmente van a tomar años. A la ANPD en Brasil lleva más de 3 años trabajando en el desarrollo de un sandbox regulatorio. Y el tema de alianzas estratégicas y de colaboración. Ninguna entidad tendría por qué estar sola en el desarrollo de un espacio de sandbox regulatorio. Entonces, estas lecciones nos permiten entender que son varios los elementos para el desarrollo tal vez funcional y el desarrollo tal vez propio de un sandbox regulatorio. Y ese es uno de los grandes primeros mensajes que quisiera dejar. El desarrollo, la implementación efectiva de un espacio de sandbox es sumamente complejo por ahora y es algo que nos tenemos que tomar con este cuidado porque la inversión en recursos es tal o puede llegar a ser tal que si no tenemos las capacidades instaladas para realizarlo, puede que no logremos los propósitos a los que nos estamos dirigiendo. Esto nos ha llevado a seguir con nuestra investigación y digamos que con la investigación que hemos hecho junto con el equipo de la red de centros, del Global Network of Centers, con el equipo de la Universidad Técnica de Múnich, tuvimos la posibilidad de ser anfitriones de un side event dentro de lo que fue la conferencia global de ética e inteligencia artificial en Tailandia, organizada por la UNESCO y por el gobierno de Tailandia, y de compartir en este momento experiencias de buenas prácticas, ya no solo con países de ingresos bajos y medio, sino también con países de ingreso alto y otras instituciones que están pensando en promover el tema de desarrollo de sandboxes regulatorios. Este es un momento además sumamente importante. Europa se dirige a la implementación del sandbox regulatorio europeo. Es el momento de tomar decisiones de cómo implementar y de qué forma implementar estos espacios. Y de esa reunión con el equipo de la Universidad Técnica de Múnich tuvimos la oportunidad de realizar un reporte, un policy brief, digamos en el que dimos algunas recomendaciones y quisiera resaltar tal vez 4 de esas recomendaciones inspiradas en este diálogo, un diálogo sumamente enriquecedor con entidades en África, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, trabajando en el desarrollo de sandboxes. Y estos fueron los testimonios tal vez que nos dieron. El primero, diferenciar y aplicar las terminologías de lo que es un sandbox y de cómo se implementa. ¿Por qué? Porque ahora tenemos todo tipo de sandbox. Tenemos un sandbox regulatorio, tenemos un sandbox técnico de inteligencia artificial, tenemos un sandbox operacional, tenemos un sandbox de distintas características. Y lo que tenemos que empezar a definir es qué tipo de espacio queremos. ¿Queremos es experimentar con la tecnología? ¿O queremos es experimentar con la regulación? ¿O queremos es experimentar con las políticas públicas? Eso va a ser sumamente importante. Lo otro es construir un sistema de conocimiento sumamente transparente y tal vez este va a ser el segundo gran mensaje, espero, de esta presentación. Estos esfuerzos son sumamente complejos de hacer, pero valen la pena por una razón, por todo lo que estamos aprendiendo en cuanto a capacidades de regulación, capacidades de los reguladores y qué regulaciones funcionan o no funcionan. Esto especialmente antes de escalar a soluciones o a propuestas regulatorias mucho más ambiciosas. Y ese aprendizaje es lo que tal vez tenemos que empezar a resaltar de estos esfuerzos. El cuarto punto es fomentar ese aprendizaje exactamente ya a un nivel internacional y empezar a compartir mucho más de qué está funcionando y qué no está funcionando en temas de regulación. Y tal vez el punto que finaliza esta reflexión es evaluar el costo de la inacción. ¿Y eso qué significa? No significa que necesariamente no hacer nada o no hacer un sandbox sea sumamente costoso. Pero si no se empieza a pensar en este tipo de agendas y en agendas de innovación regulatoria y en agendas tal vez de experimentación y de testeo regulatorio o de testeo de políticas, eso sí que puede llegar a ser difícil y como lo comentaba también el profesor Gasser en su presentación, si queremos un nuevo paradigma de la regulación y de cómo enfrentar estas nuevas tecnologías. Y si estamos hablando de construir marcos ágiles, marcos rápidos que se adapten,
Si no tenemos esas capacidades y si no empezamos a trabajar alrededor de eso, puede ser sumamente complejo. Y en eso, digamos, por ejemplo, en países como Chile es interesante ver que existe ese interés. Ahora es formar la agenda de trabajo para que eso suceda. Y de esa forma, entonces, lo que quisiera concluir, y con estos 4 puntos, concluyo lo que es un tema extenso, una investigación que continúa, una investigación en la que esperamos que entidades como la Universidad Católica nos apoyen y varios de ustedes. Tenemos 4 principales puntos de conclusión. El primero, como les decía, la implementación de un sandbox es sumamente complejo, costoso y puede llegar a ser difícil por ahora. Y hay que pensárselo bien, si vale la pena y cómo hacerlo, y tal vez nos vamos a dar cuenta que no en todos los países o no todas las autoridades deberían estar realizando un esfuerzo de sandbox. Lo segundo, que el sandbox regulatorio ha venido evolucionando. Esto nació, y pues claramente me encantaría mostrar más y hacer la presentación de que nació en el sector financiero, en el Fintech, y mejor dicho, nació hace ya casi más de 10 años esta figura, especialmente en las autoridades de Reino Unido y de Singapur, y otras que empezaron a experimentar con esto, pero eso ha venido evolucionando. Lo que era un sandbox financiero de regulación financiera ha evolucionado para que lo que estamos viendo hoy en día son sandboxes sumamente diversos y con objetivos sumamente distintos. Y es muy importante entonces tener en cuenta esa evolución. No estamos ante el mismo concepto que estábamos exactamente hace 8 o 9 años. Necesitamos entonces aprender las lecciones, aprender mucho más rápido qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Si un sandbox es operacional, si es eficiente, si nos está dando los resultados que queremos. Si, por ejemplo, en vez de replicar un sandbox de protección de datos, nos podemos sumar al sandbox que está haciendo Brasil, o a lo que hizo Colombia, o a lo que está haciendo Tailandia, o a lo que está haciendo, ¿por qué no?, la Comisión Europea. Eso tiene que empezar a suceder. Y de ahí, digamos que lo que tal vez me parece más importante de todo esto, es que estamos pasando entonces a una etapa de experimentación a aprendizaje. Y en eso sigo la línea claramente de lo que también comentaba el profesor Gasser al inicio de esta jornada, y es tal vez más que un efecto Bruselas, tal vez más que un efecto de imposición o de copia de otros regímenes, tenemos que empezar una franca conversación de aprender los unos de los otros. Y estos espacios de sandbox pueden ser espacios de ese tipo de aprendizaje, donde, por ejemplo, podemos probar el proyecto de ley de inteligencia artificial de Chile en un ambiente seguro, ver qué funciona, qué no funciona. Por ejemplo, un estándar de transparencia, nos parece que funciona en el papel, lo aplicamos con unas empresas, nos damos cuenta que ese estándar tal vez es sumamente complejo de cumplir, y hacemos correcciones, hacemos cambios, actualizamos y nos adaptamos. O que tal vez ese estándar se construyó para la inteligencia artificial generativa y ya vamos a tener otro tipo de inteligencia artificial, los agentes de inteligencia artificial, la inteligencia artificial de frontera. Hoy Zuckerberg anuncia que ya se está acercando cada vez más a la superinteligencia. Entonces, para estar preparados para responder a todo esto y a todas estas noticias y a toda esta información, es donde el aprendizaje regulatorio puede ser la respuesta. Y los sandboxes tal vez fueron una primera, digámoslo así, etapa de ese aprendizaje. Y de ahí podemos seguir evolucionando hacia esto. Entonces yo creo que cuando tenemos estos intercambios, tal vez como el último punto de vista, es cuando tenemos estos intercambios de Europa, América Latina, Estados Unidos, Asia, tenemos que entender tal vez 2 cosas. La primera, que ya las relaciones han cambiado. Esa relación de trasplantar lo que era la regulación de unos países, la regulación europea, y adoptarla y adaptarla a nuestros contextos, cada vez más está cambiando. Las conversaciones, incluso en foros internacionales, no están
girando alrededor de cómo o cuál es el estándar. Es de cómo construimos en conjunto ese estándar. ¿Y cuál es el estándar que más le sirve a algunos países africanos? ¿Cuál es el estándar que más le sirve a algunos países en Asia o en Latinoamérica? Incluso hay fragmentación en lugares como Estados Unidos. Y eso es algo que tenemos ya que tener en cuenta en este tipo de conversaciones. Y que Europa, y me lanzo entonces a decir esto también, puede aprender mucho de lo que ya estamos haciendo en Latinoamérica. Y eso cada vez lo vamos viendo más y más. A veces nos parece que vamos a Europa a aprender, vamos a los centros europeos a que nos enseñen. Pero cada vez más, y por ejemplo con esta experiencia de Sandbox ha sido sumamente interesante ver que ellos quieren aprender de la experiencia latinoamericana en el desarrollo de sandboxes. Se han fijado en la experiencia de Brasil, por ejemplo, en la experiencia de Colombia, en lo que está empezando a hacer Uruguay. Y eso es un cambio en la conversación, y eso es un cambio en el paradigma. Y esa es exactamente un poco la invitación también en muchos de estos foros que estemos teniendo. Y yo lo veo así, yo veo que sinceramente, por ejemplo, lo que ha hecho el equipo con Matías y la Universidad Católica es eso, empezar a tener una conversación muy distinta y empezar a generar tal vez ese marco para ese intercambio de experiencias y ese aprendizaje regulatorio en el que no solo somos los grandes aprendices, sino también en algunos puntos los maestros de qué es lo que va a venir, especialmente frente a las regulaciones como la inteligencia artificial y otras de este estilo. Esa es mi presentación, de nuevo agradezco mucho para nosotros desde la red de centros, también pues a ver, tenemos colegas que han venido gracias a la participación de la red y gracias a la participación del programa dentro de esta red, agradecemos mucho la invitación y esta es una conversación que solo sigue y la pregunta tal vez con la que termino es, ¿cómo nos imaginamos que ese aprendizaje regulatorio pueda suceder? ¿Es un foro? ¿Es algún tipo de institucionalidad? ¿Una nueva gobernanza? ¿Es un foro que reúne a los reguladores de la región alrededor de esto? ¿Qué rol tienen las universidades? ¿Qué rol tienen los centros académicos? Pues esa es la tarea y eso es lo que queda por hacer y esa es la agenda, creo yo, hacia adelante. Muchas gracias. Agradecemos a Armando Guío por su presentación y ya estamos llegando al final de esta jornada. Nuestra última ponencia será del profesor Nicolo Cingales, quien es profesor de Derecho y Tecnología y director de E-Commerce Center en FGV Rio Law School. Así que adelante por favor, que el podio es todo suyo. Okay, thank you very much for the invitation. It's been a very interesting day. My name is, surname starts with a Z, so I'm used to being the last. It's always challenging to keep people's attention alive at the end of the day, but I think we had a series of very interesting presentations and cross-cutting points that were made that I think will make sense to connect to one specific area that I'm working on, which is platform regulation. When Mattia invited me, he told me that in Chile there is basically an incipient discussion about this, and it would be interesting to hear what's been happening in Brazil with regard to platform liabilities. I think this says something about standards and principles also for regulation, which is something that has been said before. This is briefly me, based in Rio de Janeiro, as was mentioned. I work a lot on digital platforms, and FGV, if you don't know it, it's a university, but also a think tank. We do a lot of policy papers and discussions that are relevant to the ongoing legislative and policy debate. So I want to start with a topic that was brought from the beginning into our discussion, which is the Brussels effect. Fortunately, Professor Urs already explained it, but I wanted to, so I will be briefer on that, but I wanted to basically illustrate the criticism about this concept. It has been born as an idea of basically a global expansion of the California effect.
So the Delaware effect was raised to the bottom. States regulate as little as possible, so they attract companies to incorporate in that state of the United States. And by contrast, California has very high regulatory standards, and basically because everybody wants to go to California, eventually the companies end up adopting those standards. So we see that also to some extent at the global level with the Brussels effect. And it's different from a purely economic influence, which we can see, for instance, with regard to China, that is very strong in the standardization debate, and is being emulated by some countries also, particularly with regard to the calls for data sovereignty. Here, with regard to the Brussels effect, the focus is on trying to emulate a regulatory system that seems to make sense. There is some alignment to the EU model, in addition to, of course, the economic significance. The factors that are listed there are related to these two elements, but also importantly, they reveal something about regulatory capacity. So there is an ambition to be regulators as effective as in the European Union, and sometimes this model is transposed without thinking sufficiently about whether we have the resources and the force to keep up with all these requirements. But also one important division is between the de jure and the de facto Brussels effect. De jure would be basically the states are replicating, emulating the rules that are being developed in Brussels, whereas the de facto effect is basically that companies export the European standards to other environments because it's easier to comply on a global level. And the key claim here is that the company's operations across market are not divisible. So basically there's uniform compliance all over the world. I've done some study recently with two colleagues on the platform to business regulation, which is a regulation in the European Union that requires platforms to disclose a lot of information and give due process with regard to disputes and removal of accounts, particularly to business entities that operate on platforms. And here you can see that the level of compliance that we have in Brazil, national compliance, is very different from the level that we have globally. So there is very limited Brussels effect. But the Brussels effect depends on what type of obligation you are looking at. So it's not like a regulation is taken as a whole and imported, but only certain elements are followed elsewhere, which seems to reveal that when it is not in the company's interest to export those elements, they would tend not to export them. So again, this idea that we have a general global Brussels effect may be an overstatement. Now let's go more specifically to the topic that I wanted to discuss today, which is the evolution of platform liability. And by that I mean the liability of platform for third-party content. You might know, in the early days of the internet, there were no rules limiting this liability. So the evolution has been from basically applying the general tort doctrines of contributory liability and vicarious liability to rules that would say if you comply with these conditions, you are not responsible as a platform for this third-party content. And in the United States, there were two famous safe harbor. One is the Section 230 of this Communication and Decency Act, which basically gives immunity to platforms without conditions for what they are hosting. There are some exclusion from the safe harbor, but the idea is you are just a publisher of information. You're not responsible for the content that is produced. In the context of copyright, the safe harbor is slightly different. It requires that the platforms are aware, so they are either unaware of the content that they're hosting because they haven't received a notice or they couldn't possibly identify this illegal content, or they don't take action sufficiently fast when they know about this content. So in these cases, they're going to be found liable. And in other cases, they're not liable. The European Union tried to follow this general copyright safe harbor, but applied it
beyond copyright to several types of content. So it's a knowledge-based framework for liability. As soon as you know, basically, you should remove or take action. If you do that, you're fine. You're not going to be liable. But progressively, we have seen an erosion of this safe harbor with due diligence obligations that have been imposed by legislation in the European Union. And previous to that, the European Court of Justice developed due diligence requirements. And then some of those were included in the Digital Services Act that was approved a couple of years ago. Just to give an example, one due diligence obligation is with regard to content that has been found to be illegal, and typically what happens is the same creator of the content creates another account and puts it up again under another name. So platforms have been required to identify and prevent the emergence of content that was already found to be illegal. Now, in Brazil, what is the situation that we have seen? The safe harbor was very close to the US model, giving almost immunity for the content that they host, at least until they receive a judicial order to take down this content. So basically, until you receive this order, you're not liable. There is an exception for content that's been shared, intimate content that has been shared, because here it's easier to identify, and once the company, the platform, receives a notification, there is an obligation to take it down. So it's an extrajudicial notice and take it down, whereas in the traditional model that is used for all the other types of content, it's a judicial notice system. This has been adopted in 2014 in Brazil. It's been there for a few years, and the question, the big legal challenge is, to what extent does this system do justice to the victims that will need to go to court to get a court order before the content is removed? So does this sufficiently protect personality rights? And the case was filed before the Supreme Court to challenge this provision 10 years ago. But Congress has been discussing the possible reform of this framework, and the Supreme Court has been slow to process this legal challenge. They said, well, we'll wait and see if Congress wants to regulate. We don't want to rule the safe harbor unconstitutional and leave a complete legal vacuum. So we'll wait for Congress. But Congress never managed to approve the legislation until we got to recently, in 2023, Congress was raided by some Protestants that were contesting the elections, similar to what happened in January 6th in the United States. And this ignited the discussion of the need to change the regulatory framework around digital platforms. So what's the legislative discussion right now? We have a bill that does no longer rely on civil liability of platform for third-party content, but introduces an additional binary of liability, which is administrative liability, meaning that the platform can be responsible for not doing an adequate risk assessment, which is an administrative obligation that it is imposed. And then there are some special circumstances with regard to crimes like coup d'etat, terrorism, and suicidal instigation, where you have both that come into play. This, however, is just a bill. It was never approved. So in the vacuum, what happened is that there was a big need to ensure that the elections would take place freely and fairly. So the Electoral Tribunal developed some rules themselves on the basis of a law that give them power to adjust the legal framework to the circumstances that arise. And they created basically a very similar framework to what was in this bill. But there is also the criticism that this framework does not just require platforms to undertake risk assessment. It also says whenever there is a risk, you should take immediately down this content. So at the same time, it requires
that platforms do this administrative due diligence process, but it does not punish the platforms for lack of due diligence seen as a part of a process. It punishes the platform for the particular content that has been let through by not doing this assessment appropriately. So this is a criticism because it's like wanting the cake and eat it at the same time. And the framework similarly borrows from the European framework the idea of extending a type of illegality to similar cases. So whenever there is some content that has been found to be illegal, any similar content, there is an obligation for the platforms to remove. So here you can see that they are importing the risk assessment model that now is prominent in European legislation, and also this due diligence requirement that have been created by the case law. The problem of the framework that has been created by the bill that was never approved is that it would rely basically on a self-regulatory framework where the industry would come up with codes of conduct with standards about how they implement their systemic risk assessment duties and other obligations. And there was no clear enforcement over this code of conduct. So the Brazilian Internet Steering Committee would define the principles that inspire this code of conduct, but there wouldn't be any entity in charge of monitoring how this code of conduct would be applied in a particular case. So considering this mess in the current situation, the Supreme Court weighed in, and the discussion there was to what extent this safe harbor that is based on a judicial notice is proportional to serve the needs of preserving freedom of expression and also preserving fundamental rights in the platform context. And here, obviously, the idea of introducing this requirement for a judicial order before a company can be made responsible made sense in this, because it would disincentivize too much removal from the platforms. You know, if you know that you can be liable, you would tend to remove too much. But nowadays, this idea has been contested, so-called idea of chilling effects, as an accurate representation of what's going on, because quite often what happens is that victims feel attacked, feel not able to engage in the conversation, particularly minorities, so they feel what is called a reverse chilling effect. So they need the state to intervene to make sure that there is no hate speech, there is no ability to silence people on these platforms. And so this idea of promoting freedom of expression maybe in this particular way was not, is not longer actual or up to date. And there have been some important changes in the context of platforms. So we have seen big concentration of power, the inability of consumers to really determine what kind of information they're receiving. There's an engagement incentive that these algorithms are using to monetize the attention of users. So the idea is not necessarily to keep content as safe as possible, but to create sensation or allow sensationalized content because this will drive engagement of the users. This, even though the mechanisms for moderating content have been improving over time. There's much more technology that would enable fast and inexpensive moderation. So the big question in this context is, how do we take care of the systemic risk to fundamental rights? Fundamental rights that are stated as one of the driving sources of the internet law in Brazil, but they are, as Matthias was saying, they are principles, and then the practice is that they might be lost if the platform doesn't do anything facing some of these abuses that are occurring on the platform. So considering this situation of systemic risk, we suggested in an intervention before the Supreme Court, in this case, as an amicus amici curiae, that when you have like a big digital platforms with a huge user base that connects multiple actors and the users are dependent on it,
you need to adopt a different approach. You cannot just rely on a judicial notice before the platform does anything. So we propose that there should be some appropriate moderation system that includes a communication channel where you can report things, but also in the case of digital platforms that are a certain size, a process to deal with these risks. So you need to show that you are responsibly taking care of these risks. The Supreme Court did not exactly follow our recommendation, but to some extent aligned with that. So what they said is there is a need to intervene, there is a need to guarantee plurality and diversity on these spaces, and the activity that creates risk must be preceded by an assessment and mitigation of these risks. But then it did not go into a differentiation depending on the size of these players, which is what we were suggesting. At some point, it was considered to say, well, we'll limit the application of these rules of liability to the big players and the small, medium enterprises that are not covered by the new obligations. But the ultimate ruling creates a quite messy framework, which definitely improves compared to the previous one. So the standard rule now is no longer judicial notice. Now it's extrajudicial notice. So as soon as a platform receives a notification, they get knowledge and they must act, but with some exceptions. So for instance, when you are profiting from a content because you are creating an ad based on that content, you should know that this content was illegal. So you already have liability without extrajudicial notice required. And similar in the case of chatbots, so like ChatGPT and similar. And they also apply this notion that identical content should be removed in the future. So they don't create a duty to assess systemic risk previously, but they create an incentive. They say that there is a need for self-regulatory framework to deal with systemic risk. And in fact, when you have a presumption of knowledge, the way that you can get out of a liability is to say, I had a diligent process and this is how I do it. And they also call for Congress to regulate and detail more what should these companies do. Because if we leave it to just self-regulation, probably this is not sufficient. So looking forward, what we can do is looking at what happens in the European Union, where this system of relying on the assessment of risks by digital platforms has become the norm. I don't know if you know, but we have already received the first batch of reports of risk assessment by the big digital platforms. And they are not very satisfactory for most of researchers that are looking into it because, well, first of all, there is no clear template. Everybody does it in a different manner. And this also was supposed to generate some learning that the regulator would incorporate into a document of best practices, but we haven't received it yet. There is no duty to consult the public when you're doing the systemic risk assessment. There is an incentive and an exhortation to consult the public, but it's not a requirement. As a result of this, many of the vulnerable groups have not been included in this risk assessment. The platform mainly focuses on content that can be generated by third parties and not so much on the features that it has that create addiction or that can stimulate one kind of behavior of another in the users. And especially there is not sufficient attention to children. And so this is a big concern. In Brazil, we are looking at this, and the legislators are being very active now on the front of the children because of all the scandals and incidents that have recently happened. But I think we need to learn from this process to say, well, this is not enough. And in fact, what it leads to is checkbox compliance. Or as they say in Brazil, it's for the Englishman to see. So you just fill a paper which formally says that you are compliant,
but in fact, in practice, there is a lot that is lacking behind. And this has already occurred. There is a first investigation with regard to Temu from a few days ago. One of the claims is specifically that it does not adequately assess the risk of addictive use of the system. It uses some gaming to incentivize more use, and it has no risk assessment with regard to that. So what's the paradigm that we can learn is, what I would claim, is meta-regulation. Meta-regulation means that you have a process to review the self-regulation against the benchmark of principles that were set in the law. But this means you must have institutions that participate in this review. Meta-regulation is very good because it allows both to learn. The regulator doesn't understand much about these markets, so you get the regulated entities to show what they can do about certain measures. The regulator can require some adjustments, can use the learning to guide other platforms. But this only works if you have a regulatory ecosystem around it. So if you have participation of third parties that help also the regulator to point out what is missing and to review, to monitor. And this is arguably what we need in places like Latin America, where we don't have strong, huge resources in the public sphere, and we can rely on these entities in the private sphere, like auditors. We can rely on researchers accessing data of the platforms to help the regulator figure out what's going wrong. And with that, we can catch the benefits of regulation in a meta-regulatory way, which is, being more flexible, agile, being able to learn in this process. And also, the companies that are doing that, they declare how they're fulfilling certain principles. They have a more commitment to the compliance framework that they are designing that way. The downside of this process is that you need to ensure, or let's say the challenge is that you need to ensure that whoever is reviewing is independent. And when the auditor is somebody that can be contracted over and over again by these platforms to verify the compliance of their framework, this can lead to skewed incentive for the auditors. So we need to have institutions that regulate these auditors, and we need to prevent the exportation of standards, as it could be done by these companies, from the European Union to other jurisdictions by saying, this has been vouched by regulators in the European Union, therefore I'm exporting here a very robust regulatory obligation without this necessarily having been checked by somebody independent. So this can create loopholes if we don't deal with it properly. And so as a conclusive remark, so I think that we need to, as it was also pointed out by Armando just now, look at the regulatory capacity. We cannot just blanket import from other jurisdictions. We need to involve stakeholders to make sure that the regulators can learn not only from the regulatees, the regulated entities, but also get the feedback from third parties that can be affected. And you need to provide concrete guidance. If you just have principles, you need to assess risk, but you don't give any methodology. One risk that is very likely and of low magnitude, how does it compare to another one that is of high magnitude and low probability, or vice versa? So there needs to be some guidance on quantifying and prioritizing risks. And I think standards can be part of the solution because they allow to develop this framework in a bottom-up fashion, for example, by the industry association, but involving third parties that are affected. And then they can be recognized by the public regulator. And here, what the last suggestion for us is the potential for regional alliances. Maybe if we do it just in Chile or just in Brazil, we don't have the power to really effectively enforce these regulations against big digital platforms. So if we can do this standardization process
in a more broad fashion amongst Latin America or BRICS nowadays is another big group that is rising in importance. I think this will lead us to more effective solutions. Thank you very much, and looking forward to the discussion. Bueno, agradecemos al profesor Nicolás Ingales por su presentación y por cerrar esta jornada. Así llegamos al final del primer día de este Congreso Internacional sobre Estandarización en Tecnología. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Mañana continuaremos con los paneles dedicados a Inteligencia Artificial y Economía Digital, así que los dejamos muy invitados a participar. Además, nos encontraremos desde las 8:30 en el aula magna que está ubicada en el patio de Derecho. ¿Ya? Para que no se confundan, no es aquí, sino que es en otra locación. Respecto al certificado de asistencia que habíamos comentado anteriormente, los contactaremos vía mail. Si se acreditaron en la entrada, si es que no lo han hecho, aún pueden hacerlo para que puedan acceder a este certificado. Así que ahora los invitamos a un coffee break para compartir un espacio de networking. Que tengan muy buena tarde y nos vemos mañana.